Pero, pero, hola, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Es que vi un mensaje más largo de lo normal de decir, ¿con qué me va a rociar ahora? ¿Qué es eso? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo está, señor cómico? Ya, la garganta está mostrando, está mostrando señales de la gran Hollow Knight, cada día aguanta menos. ¿Cómo anda, señor Cero? Riz, Jonué, Wolf anda por ahí también. Cósmico, ¿cómo anda? Franco Sores, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a continuar con el 17. Voy a tomar más agua todavía. Vamos al 17, papu. Vamos al 17. Cósmico había dicho que está viendo de nuevo la serie Prince of Persia. ¿Vieron que vi hace un rato, justo antes de empezar el stream, que habían dicho que creo que para el año que viene, ¿no? Van a sacar, no sé si es un remake, no sé qué cosa, de The Sands of Time. Justo lo había visto hace un rato. Bueno, vámonos a viciar, porque esto va a estar potente. Para acá, tiki tiki. Tiki tiki. Ahí estamos. Esto. Cierro esto acá. Tiki 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 tiki. Cierro esto. Ahí estamos. Bueno, no les voy a mentir. De todos los problemas técnicos, creo que el que más me da miedo es el de anoche. Del tema del sonido. Porque la mayoría de los problemas me doy cuenta yo desde acá. El problema del sonido no. Así que esperemos que hoy esté todo tranquilo, que no pasa nada. Si escuchan el ruidito que escucharon ayer, por favor, me avisen. Si te sacan Sands of Time, sufrir en la parte que no tienes ahora. Uff, sí. Remix, una que vas a resfriarte. Y bueno, vas a jugar la trilogía del Príncipe de Persia. ¿Quién sabe, papu? ¿Quién sabe? Pará que no leí lo que había dicho Cero. Para jugando Mass Effect Andrómeda en... Chequea notas. Lo que sea que su dificultad máxima. Sin heal, sin manos y apagándolo. Y apagándolo para ir a Dark. Bueno. Dice, o sea, ya llega un punto donde me tirás tanta que no puedo ni responder. No sé ni qué responder ya, papu. Es irrespondible. Bueno, dice, igual ya vieron las acciones actuales de Ubisoft. Las gráficas están casi a un punto de llegar ay, lo arroba Cero. No puede ser. Todo apunta a que se ve. Ay, Dios, bueno. Vamos a jugar, papu. Vamos a jugar. Ay, no. Ya el chiste de Cero está traspasando barreras y temas, Ya directamente lo van a robar cuando quieran decir Cero cualquier cosa. No puede ser. No puede ser. Bueno, a ver, si lo ven trabado también, por favor, me avisan. Si ven cualquier problema, me avisan, por favor. Si se empieza a petatear el audio, por favor también. Porque eso queda grabado. Entonces, lamentablemente, el recibo también que... ¡Hala! Pero... Sí, así estaba yo con los problemas técnicos. Así, igual que Liara estaba yo. Después de los problemas técnicos, yo estaba igual que ella. Así, pero mirando para el otro lado. Bueno. A ver, ¿qué teníamos? ¿Qué estábamos? Había un montón de cosas para hacer. A ver. Que el i7 está potente, papu. Yo iba a ir a la Ciudadela. Porque me dejé algo ahí. ¡Upa! Para acá atrás. Muchas gracias, señor Johnny Potato, por ese buen follow. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo va la vida? Esto para acá. Y vámonos para acá. ¿Cuántas de que hoy tendrá manos Rami? 2%. Nada. Eso es una difamación. Mentiras. Acá. No, I'm waiting to speak with one of the counselor's assistants.
Commander Sí. Shepard, isn't it? My name is Admiral Kahoku. Is there something I can do for you? You sent a recon team out into the Artemis Tau cluster? Yes, that's right. They went missing a few days ago. I've been trying to find out what happened to them, but I keep getting the runaround from Alliance brass. Do you know something about this, Commander? I'm not sure how to tell you this, Admiral. Your men were killed by a Thresher Maw. A Thresher Maw? That's not... My men wouldn't just stumble into a Thresher nest. Not the entire unit. Somebody lured them there with an Alliance distress beacon. Placed it perfectly so they'd land right beside the Thresher nest. Sí, a mí también me papeó. Damn it. I had a bad feeling about this. Salí volando con la Mako. An Alliance beacon used as bait. My unit wiped out. And nobody seems to know anything about it. Commander, I appreciate what you did. Now I need to do my part. The families of those Marines deserve to know why they died. Anything you need from me? Not right now, Shepard, but I'll let you know as soon as I find something out. Bueno, pobrecito. Pasa que sí, nos tendieron una trampa ahí. Y no me gustó como me mandó a volar y me hizo... No insta kill porque ya estaba medio dañado, pero... Me comí la papita. Que disfruten del Mass Effect, que es un juegazo. No lo jugué, me lo dijo una vez. Sí, está muy bueno. Los 3 están buenos. Bueno, bueno, acá no hay spoiler, así que no voy a decir nada, pero sí, el 3... Bueno, ya sabemos, los que lo jugamos sabemos. Bueno, el cierre no fue muy satisfactorio, que digamos, pero los juegos los disfruté un huevo. Mira, hasta el Andrómeda, que es el más criticado, yo lo jugué. Y lo supe disfrutar, a pesar de sus cositas. Nos vamos... y le di para cualquier lado, siempre pasa lo mismo. Andrómeda no existe, es una invención del gobierno. De los 6 nominados es el único que jugué. Pero es mi GOTY, dice. Por el Silsong. Bueno, a ver. Voy a ir a cada lugar por si apareció alguna misión nueva que me pude haber perdido. No, acá no. Más para este lado. Sí, más para acá quiero ver. Rami, ¿qué tal estuvo tu día? Pesado, con cosas acá, de buscando gente, para ver el tema de los arreglos que hay que hacer en la cafena, no anda hablar de huevo, papá. Cosas aburridas de casas antiguas. Mirá, acá hay algo. ¿Cómo fue el tuyo? Se te nota en la voz. No me tires esa. No me tires esa, por favor. Commander Shepard. Ay, me jodes que me olvidé de hacer esta. I'm Emily Wong. I'm a journalist investigating. Sí, me olvidé, ya la había hecho, pero me olvidé de hacerla. You recently took down a man named Fisk. Sí, esto ya lo habíamos hecho. Sí. Is there anything you can These share? OSDs might have the information you're looking for. You've got Fisk. Nada que una raya. Loco, tenés razón, qué boludo. Here, Commander. For your trouble. Now, Uy, tengo unas ganas de jugar hoy. these discs. Bueno, a ver. ¿Dónde está el...? Acá. Vamos acá. No, sí, ya está. Ahora estoy pum para arriba. A ver. ¡Ay, siempre! No importa que hayan pasado 10 años, sigo haciendo la misma cagada. Ay, cosas que nunca cambian, no, acá no. Acá tampoco. Sí, sí, ya me estoy acordando. Sí, estaba bien, estaba en el lugar. Por acá hay que... Acá. El gordo se equivocó de momento. ¡Mentira! Fui por mi rica, deliciosa cena de atún. Buen provecho. Sí, acá. Cubierta de atraque. Acá está. Vamos.
Now that you have experienced a Spectre's life firsthand, Garrus, do you regret leaving your security position? Fighting a rogue Spectre with countless lives at stake and no regulations to get in the way? I'd say that beats C-Sec. I am unsure how the imminent destruction of all organic life beats anything, but your enthusiasm is comforting nonetheless. ¿Capturita? Ah, vi que habías dicho, Riz, antes cuando estaba hablando de lo de los ojos. Es verdad, y qué tremendo que no hay solución. O sea, no han podido parchear eso de ninguna manera. No sé qué tan jodido es el tema. Que, o sea, han hecho mods de un montón de cosas arreglando este juego, pero no han podido arreglar los ojos. La comunidad no ha podido, y claro que BioWare ni tiene intención de hacerlo tampoco. Pero qué tremendo, Qué tremendo ese tema. Si rompieron los... Sí, no sé qué hicieron, pero la turbo cagaron. Hola, papu, ¿cómo va? Señor Bermúdez. Bienvenido, ¿cómo va? Bueno, tantos posibles lugarcitos a los que ir. Ay. A ver. Logged. The commanding officer is aboard. A ver, primero que nada, vamos a ver. Está todo bien, si obedece bien. Probablemente en un rato tenga que hacerlo de... lo que ya saben. De cuando llega la hora media complicada. Tiki. Cero dice, chistoso. Ver... Qué pena cómo se rompen las cosas. Yo no jugué los originales del 1 y el 2. Y Riz me comentaba algún bug de diferencias positivas o negativas que tenía esta versión. Sí, me parece... Ahí noté la voz, qué mierda que estoy hecho. Bueno, es verdad. Así como algunas cosas la mejoraron, lo de los ojos la turbo cagaron. Y eso que tuvieron tiempo para arreglar. Pero hay un montón de cosas, por ejemplo... Bueno, ya les voy a ir diciendo, Bueno, vámonos. Message coming in. Patching it through. Commander, Miss Al-Jalani's story on you just aired. She shouldn't have ambushed you like that. But you handled it well. Hice lo que pude. We had differences of opinion, sir. I hope she at least believed my sincerity. You handled yourself pretty well, Commander. She came across like a raving idiot. Just wanted to let you know what the response was back home. I won't keep you any longer. Fifth Fleet out. Gracias, papu. Bueno. Lo manejamos bien, entonces. Igual es época de enfermar, o sea, aquí la gente está enferma por mi zona. Sí, yo creo que sería preferible que lo mío fuera un resfriado o algo así. Creo que es el moho negro de las paredes. Pero bueno, o sea, por lo menos está avanzando eso poquito a poco para ya ir arreglando el tema ese. Poquito a poco. Bueno, a ver. A ver, acá hay una anomalía. Hay tantas cosas, papu. Hay tantos lugares a los que ir, papá. Tendría que haber anotado. Este era donde estaba. Donde estaba Liara, ¿no? Si no recuerdo, voy a verificar. Sí, acá es donde estaba. Sí, acá es donde estaba Liara. Así que lo voy a ir descartando este lugar, ya está. Te dice esto de investigadores desaparecidos. Rami no tarda en ser el paciente. Ay, puta madre. Y lo robó a hacer otra vez. El paciente cero de Cordyceps antitelazo. Ay, no, en serio. Es que lo peor es que me va a dar risa cada vez que vea eso. Ay. Investigadores desaparecidos. Bueno, podemos ir acá. Vamos a ver. Investigadores desaparecidos. Vamos a ver qué onda con esto. Vamos a ver. Uy, rehenes también hay acá. Loco, ¿cuántas misiones tenemos? Rehenes. Si no recuerdo mal,
Me suena que sí. Porque o sea, el juego, aunque no parezca, porque juego para el culo y un montón de cosas me las olvido. Hasta hubo un efecto manguera. ¿Te acordás, Rick, que ayer comentaba lo de que el Mako no sé qué, y resulta que los otros Mass Effect no había Mako, era con sonda, nada que ver. Recuerdos falsos que no eran de verdad. ¿Viste? Bueno, tengo el recuerdo de que esta no sé, pero esta misión sí sé, tengo el recuerdo de que podía convenir llevar al personaje favorito de Riz, al segundo personaje favorito de Riz, que es Kaidan, porque parece que hay como una cosita de historia ahí. No me acuerdo qué tanto, pero sí que había una cosa ahí de conversación o algo así. Así que vamos a ver. ¿Cómo anda, señor Emanuel? Dice efecto manguera. Ah, ya te estás delatando, Casper. Ah, no, quise decir Mandela. Perdón. Fue el inconsciente. Shepard, this is Admiral Kahoku. I found out who set that trap for my men. The ones killed by the threshold. Damn, I hope you get this message. It was a group called Cerberus. Black Ops organization. Top secret, highest level security clearance. Cerberus mentioned. Nobody knew where they went or what they were up to. Bueno. They've gone completely rogue, Shepard. They're conducting illegal genetic experiments, trying to create some kind of super soldier. I don't have any proof, but I found the coordinates for one of their research worlds. I'm uploading them with this message. They're completely out of control. Somebody needs to stop them. Bueno, mencionaron a Cerberus, que estaban haciendo unos experimentos, que querían crear unos super soldados. Probably the last you'll hear from me. Cerberus is after me now. I need to disappear before they find me. Epa, encontré algo ahí cuando iba con... Sí, mirá. Rami, ¿Liara o Garrus? Dice, no recuerdo si ya te hizo esa pregunta. Mi defensa está en mi mío. No, Liara. Toda la vida. Garrus está segundo y no lo destronan, Pero pasa que Tali es complicado. Tali, con el pasar de los años, ha cambiado mi percepción de Tali, así que es complicado. Este gran asteroide tiene... Sí. Me llevo las cositas. No hay nada. Acá. Nepneu tiene una rara combinación de características que hace que sea especialmente interesante para la comunidad científica. Nepneu es un pequeño planeta terrestre con una atmósfera tenue de dióxido de carbono y criptón. ¿Krypton? ¿Kryptonita? ¿Superman reference? Como ocurre con todos los mundos de Farinata, su superficie es abrasadoramente caliente. La corteza se compone sobre todo de silicatos combinados con hierro. Me llevo cositas. Agua, voy. Agua de huevo. Deja de tirarme el agua de huevo. Hola. Tomá huevo. No. Francis, ¿qué opinas del trailer de la segunda temporada de Fallout? Y que tengo unas ganas de verla tremenda. Juntauma es un pequeño mundo terrestre muy caliente, cuenta con una tenue atmósfera de dióxido de carbono y etano que poco a poco va siendo evaporada por los poderosos vientos solares de la estrella Farinata. La superficie es abrasadora y está compuesta sobre todo por azufre con depósitos de cobre. Su densidad es lo suficientemente pequeña como para que el mundo esté estabilizado por el gradiente gravitatorio de Farinata. La red de datos de defensa de la Alianza tiene registradas varias naves que se han avistado navegando cerca de Juntauma con los localizadores desconectados. Cuando una nave de la Alianza intentó perseguir a una de las naves no identificadas, esta saltó a MRL. Su rastro se perdió cuando se ocultó en la confusión de señales de la línea comercial Anansi Ishtar. La tuya, por si acaso, salud. Datos proteanos. El equipo... Bueno, sí, que encontré datos proteanos. Encontré un disco de datos proteanos. Excelente. Tunjagón es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio con restos de cloro y nitrógeno en su atmósfera. Tiene un número de lunas inusualmente pequeño para ser un gigante gaseoso, solo 7.
No hay duda de que esto es debido a que la estrella Farinata capturó la mayor parte de la masa durante el colapso de la nebulosa que creó el sistema. ¿Para cuándo Batman? ¿Cómo que Batman? ¿Por qué Batman? Había dicho Superman y me tiran ¿para cuándo Batman? Es impredecible lo que me dicen. No tengo manera de predecir las que me pueden tirar. Porque digo Superman y me preguntan por los Batman. Se viene de caer afuera de nuevo. Uy, unas ganas de jugar el New Vegas. Bueno. A ver, rehenes. ¿Para cuándo el Batman Arkham? Ese con la PC nueva, ahora me explota. Si el juego ya, tiene un problema de optimización que no sé si en algún momento lo arreglaron o no. Pero si con la PC en su esplendor, en su mejor momento, en su prime, iba ya con problemas, no, si lo juego ahora, no. Bueno, a ver, el Ontario es un transporte modular de diseño humano de clase Kowloon, configurado para compartir las funciones de carguero y transporte de pasajeros. Está yendo a toda máquina para cubrirse en un cúmulo de asteroides. Propietario privado. Bueno, acá ya nos dieron en la primera mención a Cerberus. En esta misión. ¿Para cuándo el Arkham Asylum? ¿Para cuándo Injustice? Pero, ¿cuántos juegos me van a tirar? Batman Lego, pero... Bueno, vamos a llevar acá al buen Kaidan y me voy a llevar a Liara. Obviamente a la buena Liara. Vamos. Bien. A ver, para que a este no le... 28 puntos. ¿Cómo se nota que no lo son nunca este tipo? Decodificación. Vamos, no voy a gastar por si acá hay algo que haya que abrir. Porque ella podría abrir con cosas de electrónica, pero de desencriptación no. Así que voy a ir así. Y vamos a ver. Tal vez sea un error bastante grande venir a una misión estando jugando en duro sin ponerle los puntos al personaje. Pero no importa, papu. Para que no sea tan fácil. Inserte comer. ¿Para cuándo Bat? ¿Batman Telltale? Pero... No, van a tirarme todos, ¿no? ¿Para cuándo el Batman Begins de PlayStation 2? Pero... Ay, puta madre. Esa musiquita de misterio de fondo. Ay, hay enemigos. Terrorista biótica. Pará. Sí, yo me acuerdo. Yo dije que iba a sacar... Iba a sacar esto. Para que... O sea, voy a poner que solamente usen defensivos. ¿Por tiempo? Pero... Boludo, me stunearon. La concha... Boludo, pero ¿qué carajos? Bueno. Se me está dificultando un poco, muchachos. No me dejan de tirar ataques bióticos. Se me van a morir todos los compañeros. Ya se me murió, lo mataron a Kaidan, claro, no tiene ni un solo punto invertido casi. ¡Hija de puta, hermano! ¡Que me van a matar! ¡Necesito estar a cubierto! Empezamos fuerte, papu. No, empezamos pero fuertísimo. La mierda. A ver. Bueno, le saqué bastante vida. Pasa que estos pelotudos tienen que ayudar, ¿viste? Si estos pelotudos no ayudan, va a estar un poco complicado. La concha de tu hermana. La concha de tu hermana. Hijo de mil puta. Toma, a melee te tiro con el rifle. Sí, no fue la mejor idea que tuve, la verdad. Vengan conmigo, por favor, chicos. Vení, dale. Vení. ¡Eso! ¿Estaban ricas las granadas? ¡Estaban ricos los granadas!
estaban recoloronadas! ¡Ay, deja de venirme a melee, mamahuevo! ¡Tomen! Espera que hay otro. ¡Eso! ¡Ay, qué dolor de huevo, hermano! Van a ver más, ¿cierto? Dale que tengo poco tiempo. Ahí está. Uf. See how it is? You write letters and everyone ignores you. Force is the only thing people appreciate. So how about if I kill Chairman Líder Burns and finish biótico. the charade? Please, I was trying to help you people. Está muy fácil, Rami. Jugá solo a la primera. Y sorprendentemente tomó menos intentos de lo que esperaba, porque viendo que me venían a melee todos los bióticos a tirarme de todo, pensé que iba a costar bastante más. Let's not do anything we're all gonna regret. Why not? What have we got to lose? Since the chairman here decided that we didn't get reparations, we've got nothing left to live for. But I've changed my mind. Seeing you all, it's clear that you all deserve... You had your chance. Some L2s are nearly crippled from side effects of the implants, but you voted against reparations. Kaidan es un L2. Necesitáis a Burns. Think about this. Burns is the one man who can help you. Yes, if you release me, I can take another look at the reparations request. What? We're supposed to trust you? I'm an L2 Ahí like está. you. Trust me. The commander can make sure that Burns follows through. Sure, you promise us freedom and say everything will be fine, but as soon as we surrender, you'll double-cross us. Pasa que, o sea, sabemos, nos han dicho que acá está metido Cerberus, que están haciendo experimentos con los bióticos, buscando hacer super soldado y todo. O sea, el tipo este al que le están apuntando a la cabeza tampoco que sea alguien muy inocente, que digamos. Es medio complicado, ¿no? Es un poco complicado el tema. I'm not promising to let you go. All I'm saying is that Burns will take another look. Right, Burns? Absolutely. I had no idea that the L2 biotics were this desperate. If I'd known, the reparations will come. For whatever it's worth. I promise that. You're right. I don't want to die. Maybe something will happen this time. We surrender. Thank you, Commander. I thought I was dead when they took me. I'll see to it that the reparations discussion is reopened. I didn't know they were so desperate. Sí, no lo pensaste. O sea, no me cae bien tampoco el tipo este. No le voy a responder, le voy a responder esto. Le voy a responder esto porque sí. Acá claramente el tipo es como no sé, que los trates mal y un día se te revelen y digan no sabía que la estaban pasando tan mal. No te hagas el pelotudo tampoco. Then you weren't doing your job. A Fifth Fleet cruiser will pick you and the prisoners up. Sí. Sí, la verdad que no me cae simpático tampoco el señor este. Pero bueno, Kaidan, la verdad que aportaste un leve comentario nada más. No sé si valió la pena haberte sacado del sótano de donde te había metido. Pero bueno. Vamos. ¡Ah! Uy, subidita de nivel. Aparte se murió, es verdad. Toca repetirlo con cada persona. Lo repetía con cada personaje a ver si decía algo, ¿viste? No, los directos. ¿Sabés cuánto duraría el juego si hiciera eso? Dios. Ustedes contentos, ¿no? Oh, yo sabía, algo tenía que ver para. Vamos a guardar, porque acá la estoy haciendo super pro, pero yo guardo antes por si la cago para cargar, Acá, ¿qué es eso de hacerse cargo de las decisiones? Bastante mierda es cagarla en la vida real, como para encima cagarla acá y tener que lidiar con las consecuencias. No, gracias, papu. Bueno, vamos. Eso lo hice en el Dragon Age. Y mira, en el Dragon Age Origins a mí me pasaba, o sea, la primera vez que lo jugué,
O sea, que cuando era muy chico, bueno, no tan chico, pero sí era chico, tenía una cosa que empezaba una partida y pasaban 1 o 2 horas y me salía y volvía a crear otro personaje de otra raza porque quería ver cómo era el inicio de cada y no avanzaba nunca con ninguna cuando empecé a jugar, era tremendo. Porque habían tantos inicios distintos, viste, que quería saber todo de cómo era y de... Ay. Bueno, ya terminamos la misión. Kaidan no es que haya sido muy worth haberte traído. Otro de encanto. Siempre al máximo el encanto, si se puede. Esto de inmunidad me gusta. Me puede ayudar mucho tener inmunidad. No reduce el daño a los escudos, pero sí a la vida. Me lo voy a poner. Ahora se lo voy a decir. ¡Inmunidad es trampa! Literalmente. Te hace inmune. No te hacen daño. Trampa. Me voy a poner... Voy a poner esta. Sí, me voy a poner esta. Ahí está. Y... Liara, ¿qué te pongo a vos? Barrera... voy a poner esto para que se pueda defender un poquitito mejor. Y esto. Uno de este. Trampa macotiana de Elite Jeffrey. ¿Sabés qué? Franco, lo gracioso del otro día, literal, abrí Elite Gas Premium. Así, no de meme. Fue literal, la abrí. Porque había una misión que no encontraba qué carajo tenía que hacer. Y acudí a Elite Gas Premium. No meme, no fake. Un link mega. Papu, ¿en serio me está costando tanto encontrar la salida? Acá la salida. ¿Qué meme? Elite Gas nunca fue meme. No, sí fue meme. Sí fue meme. Era meme al comienzo. Pero se hizo real. Vamos. Ay. Qué juegazo, hermano. Qué juegazo. Message coming in. Otro más, a ver. Patching it through. Thank you for dealing with the hostage situation, Commander. Chairman Burns was quite impressed by the way you resolved the situation peacefully. Your assistance above and beyond the formal duties has been noted, Commander. Fifth Fleet out. Sí, espero no arrepentirme. Porque está bien, se rebelaron y todo, pero... Están experimentando con ello al final, es medio complicado, bueno. A ver, vamos acá. Vamos a mirar un poquitito acá. Commander, urgent message from Alliance Command coming in. I'll patch it through. Shepard, this is Admiral Hackett from Alliance Command. We've got a situation here, and you're the only one that can handle it. What do you need, Admiral? There's an Alliance training ground where we test weapons and technology in live fire simulations. One of the VIs we use to simulate enemy tactics in the drills is no longer responding. Uy, se le reveló. It's gone rogue. Encima, o sea, no es una inteligencia artificial, es la otra, el otro tipo de inteligencia que es como más controlado y... Pues mira, se les reveló una de esas. Mierda. Are you telling me this computer is thinking on its own? We're not stupid, Shepard. This is a virtual intelligence, not a true AI. Por eso, no es una IA. It's not self-aware. Pero aún así se le reveló. Systems. We didn't do anything illegal here. Virtual intelligence support is critical to our military success. VIs process thousands of status reports and react in nanoseconds. No human can do that. We need you to fight your way through the training ground of the VI core and manually disable it. Don't worry, Admiral. I'll take that thing out. I know Spectres answered the Council, but you're still human. You're still part of the Alliance military, and right now we need you. The VI controls all the facility's weapons, drones, and automated defenses. You're the only one that can pull this off, Shepard. Bueno, ya sé lo que me va a papear, por lo menos. Gracias por el aviso. Saludos cordiales.
Vamos a... Mira, a ver, este. Unidor. Unidor es un mundo helado de tamaño moderado con una atmósfera extremadamente tenue de Krypton y xenón. Su helada superficie es inusualmente suave, lo que sugiere un cambio de suelo a gran escala causado por procesos criovolcánicos, aunque en la actualidad no se pueden apreciar dichos procesos. Mal. ¿Que no tiene más trabajadores para eso? Sí, ¿no? Franco dice, genial admirar la argentinidad de Tamara en primer plano. Ah, si esta no es la curseada, esta es la bonita. Esta no tiene la nariz que llega hasta la estratosfera. Bemal es un enorme planeta terrestre de roca y hielo con una atmósfera de metano y de metano y etano. Su helada superficie está compuesta principalmente por calcio con depósitos de hierro. Debido a los venenosos gases de la superficie, se recomienda que los exploradores tengan la máxima precaución. Qué música, qué música, papu. De acá para afuera. Durante la exploración inicial del sistema Anataeus, al asolado mundo de Ageko, solo se le asignó una única sonda para un vuelo de pasada. El vuelo reveló un planeta inusualmente rico en elementos pesados dado su tamaño. Ageko es un planeta terrestre estándar con una tenue atmósfera de Krypton y xenón. La corteza está compuesta sobre todo de magnesio con depósitos de cobalto y otros metales pesados. Debido a su terreno extremadamente agreste y lleno de cráteres, no se recomienda aterrizar con naves espaciales. Bueno, lo bueno es que mira, si en el 2 y en el 3 están las mismas descripciones y son los mismos planetas, me voy a poder ahorrar leérmelas. A ver. Edmos. Edmos es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio con pequeñas cantidades de metano en la atmósfera. Si la terraformación de Trevin acaba siendo un éxito, está previsto instalar aquí una refinería de helio 3 para combustible. Me llevo el gas. Plova. Plova es el segundo y también el mayor por gran diferencia de los gigantes gaseosos de Anataeus. Las exploraciones remotas activas de las naves de exploración han revelado inquietantes señales de enormes estructuras sólidas en las profundidades de su atmósfera, en esquemas demasiado regulares como para ser naturales. ¿Alguien cree que Plova es un cerebro joviano, un super ordenador de escala planetaria? Los seguidores de esta teoría han enviado infructuosamente señales radiadas hacia las megaestructuras con la esperanza de llamar la atención de la máquina. Otra teoría propone que una raza espacial se libró de sus armas arrojándolas a este planeta. El último intento de llegar hasta las anomalías profundas de Plova para recuperar algo acabó en tragedia, con una tripulación de 12 miembros atrapados y aplastados en la atmósfera interior de... ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! O sea, una teoría de que el planeta en realidad es como una super máquina. Bueno, escritos de una matriarca de Linaga. Bueno, antes de venir para acá vamos a hacer un guardadito. Vamos a hacer un guardadito. Guardadito. Abrí el mapa sin querer. Teorías conspirativas siguen en esta época, veo así. ¿Metano? ¿Como Velajo? Los Ungogi. ¿Ungoi? ¿Qué? ¿Ungoi? Halo 2, Let's Play con... Pero... ni siquiera entendí nada de lo que acabé de... Trevin es un modesto mundo terrestre con una superficie compuesta de nitrógeno y argón. Su superficie está compuesta principalmente de níquel con depósitos de plata. El clima de Trevin es relativamente suave. Pero la escasez de agua o de una sustancia precursora equivalente ha evitado el desarrollo de una biosfera. Exogenic Corp ha realizado recientemente un impacto de prueba de un cometa de helio sobre la superficie. El primer paso de un plan a largo plazo es reforzar la atmósfera e introducir agua en el entorno. Hay un equipo de exploración en la superficie controlando los efectos geológicos y meteorológicos del impacto de prueba. La mayor parte del agua liberada sigue en forma de vapor, pero se han formado densos bancos de nubes. Todos los datos indican que este árido mundo no tardará en ver sus primeras lluvias. Los avances del equipo de exploración
Se han visto obstaculizados por frecuentes fallos mecánicos o informáticos en los satélites GPS. Vamos. Fui a tomar agua, tengo unas ganas de viciar. Me terminé la botellita, pero tengo otra nuevita acá preparada para tomar agüita. No sé, me suena que Tali, personaje favorita de Reyes, por cierto, podría servir acá. O podría haber algún diálogo, porque hay tema de las inteligencias. Esto, bueno, no es una IA, pero... no sé. Es que está más tentador llevar a Garrus. Está más tentador llevar a Garrus. Me parece que me voy a llevar a Garrus, Me voy a llevar a Garrus. Sí, me lo llevo a Garrus. Sí, nada. Sí, me lo llevo a Garrus. Es que es papucho. Es papucho. Ah, uy, ¿lo grito? ¿Qué hice lo grito? Medalla de exploración. Uy. Bueno, vamos. ¿Dónde estamos? Estoy acá. Vamos a revisar todo. De chill. ¿Para qué me dicen? No estaba yo. Perdón, es que estoy muy viciado. No puedo esperar a que Rami romancee a Tali para ser feliz. ¿Qué te ¿Cómo? Tali. Digo, ¡yay! No, sí. O sea, Tali en las misiones así muy tecnológicas tendría que ir por temas de Deep Lore. Claramente. Me acuerdo que yo le tenía, o sea, la primera partida, o sea, siempre me gustó Liara, siempre, pero Tali hubo una partida donde, una de las tantas, donde me daba ternura, no sé, me gustaba, y después, bueno, empecé a entender lo que decía, lo que hablaba, cómo pensaba, tal tema de los jugadores, y como que medio que, bueno, medio complicado, pero... Es medio complicada la situación. Uy, ¿cómo la atiné? Yo vi que me... No pasa nada, no me voy a quejar. No me voy a quejar, pero yo ahí vi que tendría que haber... O sea, ahí me tocó la barra roja. Pero no pasa nada. Urban dice: buena a todos, paso un rato antes de irme a cenar. Ando viciando un poco al del Terrone. ¡Upa! Que disfrute ese viciete, buen señor Urban. Bienvenido. Riz dice: yo quería mejor a otros curianos en la nave que a ellos. ¿Te caía mejor un curiano random de un mapa que la propia compañera Tali, Riz? No me digas eso. ¿Para cuándo Deltarruen? Dije cero. Uy. No había visto que había bicho. Ah, son carroñeros, no son gets. Bueno. Querían llevarse los minerales, son míos, papu. A ver, ¿qué hay acá? Dale, no sean minerales. Ahí está un poquitito más difícil, papu. ¡Ah! ¡Facilito el tuto! Me lo llevo. No había minerales, pero habían modificaciones para las armas. A ver, acá hay algo raro. ¿Qué cositas? La base de investigación. Acá hay algo raro también. Oh no, inserta autogol. O sea, lo del gol es gracioso porque es algo que no tiene ningún contexto. El gol no tiene ninguna explicación. Es la cara de tipo random. Ay, puta madre. Y quedó como eso cuando uno se equivoca en Screamer, pero no tiene ningún lore, no tiene ningún origen, no tiene nada. Ay, pero ahora sí nos entendemos, no puede ser. Todavía no entiendo cómo nos entendemos con eso. Completamente random y sin sentido. Me encanta. A ver.
Descubrimiento. Este dispositivo transmite señales de rayos densos en una órbita geosincrónica. De esta manera se interfiere con los satélites GPS del equipo de exploración, que se estrellan en las cercanías. Dice que me marcó algo en el mapa. ¿O se refiere a que me lo... O sea, la apagué y ya no se va a estrellar nada? Creo que sí, creo que fue eso. Puta madre. Puta madre por dos. Mira esa consola de trucos que te pasó poco. ¿Pero qué consola de trucos? ¿De qué consola? ¿Cómo que consola de trucos? No, sí es verdad que lo del casino fue medio raro. La suerte que tuve en el casino sí fue medio, hasta te diría casi que sobrenatural, desafiando las probabilidades. Pero bueno, eso es tema aparte. Lo bonito de explorar es que debes hacer todo el perímetro para ver si no te saltaste todo. Sí, mira, ¿cómo es? Entre los mods de la Legendary Edition, creo que además de hacer bueno, esto lo hablamos en la parte anterior, ¿no? Que además de hacer que las misiones salgan en el mapa cuando estás viajando, que cosa que está en el 2 y está en el 3, pero en este no estaba y no lo pusieron después en la Legendary Edition. Estaba algo de los planetas, pero no me acuerdo bien qué era. Pero sí es hermoso ponerse a explorar todo, ver dónde hay cositas, está muy bonito. Upa. Epa, ¿y esto? Ok, acá hay algo. Pero, o sea, parece que la misión es acá. Yo hubiera querido tener ese... Claro, es como le dicen, es la categoría de Quality of Life, le dicen. Los mods esos que... Bueno, es que depende. Lo bueno es de eso, es que es opcional. El que quiera instalarlo, se lo instala. Pero sí, como que te lo... Es que, sí, lo habíamos hablado en la parte anterior, es verdad. Porque en el códice leímos que, por ejemplo, la Normandy tiene sensores, tiene escáneres, tiene de todo. Escanea los planetas antes de aterrizar. O sea, sabe dónde hay cosas que llaman la atención, dónde está todo. Y aún así, cuando llegás al planeta, no te los marca en el mapa. Y es como, ¿cómo lo escaneás desde la nave? ¿Sabés dónde está? Pero no lo podés ver en el mapa para buscarlo. Si ya sabés la posición, lo escaneaste y viste que hay algo. O sea, es algo que, una cosa ilógica que rompieron. Porque claro, lo que querían es que el juego dure más. Entonces hicieron algo medio ilógico. Y en la Legendary Edition no lo cambiaron. Aunque, ¿sabés qué? Yo diría, bueno, la Legendary Edition lo dejaron así por no sé qué, para que la gente... No, porque ¿saben qué? Hay un montón de otras cosas que también lo habíamos hablado. Bugs y problemas de la versión original de Mass Effect 1 que siguen estando en esta versión, que lo parcheó, la comunidad lo parcheó, lo arregló. Lo de los ojos no, porque es inarreglable, pero arreglaron un montón de cosas. Es más, hay un DLC, o sea, hay un DLC del juego que está en la Legendary Edition y otro que no. ¿Por qué no está el otro? Porque ese DLC lo tercerizaron, o sea, no lo hizo BioWare, lo hizo otra, no me acuerdo ahora el nombre. Tercerizaron ese DLC y resulta que cuando estaban haciendo la Legendary Edition no tenían el código de cómo se hizo el DLC y esa empresa o lo que sea tampoco lo tenía, se perdió, no sé qué pasó y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque decían que les tomaría más o menos alrededor de 6 meses de trabajo adicional buscar la forma de poner el DLC acá. ¿Qué pasó? Esa fue la excusa, ¿no? Oficial. La comunidad, la gente, porteó el DLC de la versión original, lo modeó, lo adaptó y está en la Legendary Edition. Y se puede jugar. O sea, la gente hizo lo que no hizo BioWare y que puso excusas de que no lo podía, que no se podía, que tomaba 6 meses. La comunidad lo hizo. Probablemente haya sido un tipo solo en su casa. Es tremendo. Es tremendo. Y con los gráficos Legendary y todo, no pasa nada raro. O sea, es tremendo. Igual, pasa que no se tomaron el tiempo porque es un DLC medio... o sea, a mí me gustaría jugarlo. Vamos a ver si lo puedo jugar. A mí me gustaría jugarlo, pero es más como por los loles, por los memes, porque realmente no aporta
realmente, pero yo lo quiero jugar. Igual recomiendan, dice que está equilibrada la dificultad para el culo en ese DLC, así que todos recomiendan jugarlo en normal. Así que Cero, obviamente que jugarlo en la dificultad máxima, ¿no? No, sí, probablemente lo juegue normal. Probablemente lo juegue normal. Uy, porque ¿saben qué? No hay huevos, nunca lo subo. Es locura, no. No. Ah, son de estos. Ahora me confío y me papean, ¿te imaginas? Ah, se mueren rápido. Comparados con los bióticos de hace un rato. Che, está lindo el Call of Duty, ¿no? En tercera persona. ¡No! ¿Me confié? Me confié, no había visto mi vida. Me confié. No vi la vida que tenía. No lo vi. No lo vi. La verdad que no lo vi. Me fui papeadísimo, chicos. No lo vi. Pará. Cuidado. Pará. Estallido de adrenalina. Y usa esto. Ah, no. Bueno, la cagué un poquito. ¡No! ¡Boludo! ¿Qué me está matando? ¿Qué me está matando tan rápido? ¡La puta madre! Me tendría que haber curado, no tendría que haber usado estallido de adrenalina. ¡Mierda! Y... loco, me terminaron matando más estos bichos que los bióticos que hablé hace un rato. La concha de su madre. Me cerraron la boca, papu. Uy. Ay. Pasa que claro, como estos vienen a melee, no puedo quedarme a cubierto. Porque me van a venir y me van a... ¡Boludo, qué rango tienen! Ya entendí, o sea, me está matando usando expansiva, pero es que el rango es tremendo. El rango es tremendo. ¡Wow! No, boludo, es una locura. Madre mía, Willy, tú flipas. ¡Que tú flipas! ¡Tira granada! ¡Ay, ya no tengo más! Me la gasté todas. Ya no tengo más granadas, chicos, me las gasté todas. A ver. Tírate una singularidad. Sí, que agarras a los bichos. Eso, que queden flotando los mamahuevos. Eso, papu. Eso. Ojito. No. Bien lejos. Uy, ¿dónde me subí? A ver, dale con éxtasis, que no se mueva ese. A este... Sí, dale con esto. No, dale con esto. Me parece que no salió. Ah, sí salió. Este no se puede mover. Cuidado. No. Cura. Ahí está. O sea, yo estaba bien, pero para que no me los maten a ellos. Pero Garro, lo tenés enfrente, disparale, hacele algo. Pero, muchachos. Machine cultists. The survey team must have unearthed some alien technology that turned them into mindless fanatics. Whatever they found, it is long gone now. Uf, me encantan las conversaciones. Che, ¿por qué se quedaron quietos viendo a los enemigos, chicos? Yo los vi, Garro en modo tieso, sí. Garro se quedó en modo... Tenía mucho miedo y no me podía mover. Lo ese de mierda. Me encanta la habilidad de Ectos y él era así. Sí. Salvavidas. Ay, puto. A ver, ¿habré agarrado algún arma que esté buena? Que esté mejor que las que tengo. ¿Esta hace más daño? Loco, ¿en qué momento? Mira todas las... Tengo cosas mejores que las que... A ver. No, armaduras creo que no voy a tener ninguna mejor. No.
No, porque le... Ah, le puse que... Esta es la de Ashley. Esa es la de Ashley, no me interesa. Ah, no, pará. Dije no me interesa, pero... Che, ¿y la que tenía puesta? Esta, ahí está. Ahí está. A ver, ¿qué me puedo poner acá? Estabilidad. No, esto, absorción del calor. ¿Cómo voy a poner esto? Porque los rifles se calientan muy rápido. Ay, como yo cuando lo voy a agarrar. También podía ponerme este. Acá también. Sí. A ver, vos, Liara, ¿qué tenés? Voy a poner este. Poner esto. Voy a poner esto. Ey, vos, Garrus, ¿qué tenés? Voy a poner este para que tengas un poquito más de daño. Te tengo que poner cositas también. Daño contra orgánicos. Voy a poner esto. Ya, vamos. Hola, mira esto. ¿Qué dice? Franco dice singularidad. ¿Para cuándo el Singularity en Hard Full Headshot? Ah, che, Singularity, qué buen juego, qué poco conocido. Poco conocido, pasó muy bajo el radar y... Pero es un juegazo. Un juegazo. ¡Ay, no! No. ¿Qué hago? ¡Ay, me equivoqué de... ¡Ay, claro, me equipé el... Voy a tener que usar la cura porque... ¡Boludo! Pero déjame... No me dejaba apuntar. No sé por qué. Ay, los tengo a la derecha explotándome. Este rifle dispara mucho más rápido, lo mismo para todos los equipos de exploración de Exogeny. Fueron convertidos en cascarones cibernéticos mediante dispositivos similares a los usados por los Geth en Eden Prime. Pero sigue siendo un misterio por qué acabaron enterrados en un mundo fronterizo tan lejos del territorio Geth. Me papearon bastante fuerte, chicos, Bastante fuertecito ahí. Hay cositas escondiditas por todos lados. O sea, me quedé sin granadas en la cosa de los bióticos. Me quedé sin Medigel. Bueno, sin Medigel no, pero gasté un par de Medigel. Ah, no, tengo 6. Me queda nuevo. Bueno, pero granadas sí necesito. Necesito recuperar, reabastecer el stock de granadas. Riz dijo, por cierto, Zero dijo lo que cenará si te interesa. ¿Cómo no me va a interesar? A ver. Agua de manquita. Nah, para eso subí. Riz. Dice Zero, voy a cenar hamburguesas de Krogan. Me gustaron las milanesas, así que a ver qué tal quedan las hamburguesas con puré de papa de Saturno. Encima, pensé que era en serio y caí enterito. De sanduchito. Sí. Me lo llevo. Bien. A veces pienso, che, ¿y si le doy a convertir en Omnigel en vez de llevarme todo? Pero... Total, después lo vendo, me hago multimillonaria y me compro las mejores cosas del juego. Entonces, no se ve trabado, ni se escucha el ruido raro de ayer, ¿no? Está todo perfecto, todo correcto. ¿Todo bien? Porque me queda un poquito el miedito. O sea, ya saben, si escuchan el sonido medio roto, no es su internet, chicos. No es su internet. Es que se me petateó todo y tengo que reiniciar el juego cuando se pasa. Bueno, ya está. Miramos todos. Todo. Así que vámonos.
Me encanta porque esto es como reciclado de la misión de Tali, ¿no? De Tali, de Liara. Uy, si Liara escuchara que me confundí de nombre. Me mata. O sea, todavía no somos nada, pero igual, me mata. Se oye bien. Ah, bueno. Vamos. Todo está bien. Ahora se trabó. Rami la mufaste. ¿Cómo que ahora se trabó? Riz. O sea, me refiero a que se trabe el juego, ¿no? Ah, sí, no. ¡No! No, pero sí estoy viendo... No, sí estoy... Sí. Sí, ¿sabe? Este problema que viene ahora mismo es la hora. Es la hora, chicos. Así que... La tóxica... ¡Oh, sí! Sí, que justo dijiste eso y pasó. Es que, ¿sabés cuál es la explicación, Riz? La mufé. La única explicación que hay es que la mufé, Riz. Literalmente la mufé. Porque si estoy viendo acá es el OS, el tema. La mufé yo. ¿Qué se puede hacer? La mufé yo. Ahora veremos. No puede ser que la haya mufado así. Ay, pero bueno. Para los que lo están viendo resubido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se dice? Siempre escuchan, me ponen de fondo mientras hacen sus cosas. Me ven desde las sombras. Pero yo nunca los veo a ustedes. Nunca los escucho. A veces los leo. Pero bueno, les mando un saludo. Hola, ¿cómo están? A ver. ¿Arranca o no arranca? No arranca. No arranca. Rum. ¿Arranca o no arranca? ¿Arranca? ¿Arranca o no arranca? Está medio viejo el camión, me parece, ¿eh? La camioneta no arranca, papu. Así hace el motor. Ay, puta madre. Bueno. A ver si reviví. Revivimos. Ahí está. Hemos reiniciado, chicos. Puta madre. Ahí está. Tierras raras. Pa' casita. Ahí está. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora es cuando el sonido se rompe, ¿no? ¡Uy! Ya la mufé otra vez. Bueno. Ya revisamos esto. Hicimos lo de la misión. Yo diría que ya estamos. Yo diría que sí, ya hemos mirado... Ah, no, esto no. Acá estoy, qué boludo. No, sí, nos falta algo todavía. Twitch me metió un anuncio. Puta madre, Twitch. No, pero sí, a mí me parece que lo del mod de ponerte las cosas en el mapa está bonito porque podés explorar. O sea, podés explorar los mapas, los mundos, pero no te llega a estresar el punto de uy, no hay nada marcado, voy a tener que ir mirando por todo el borde del mapa, recorriéndomelo como si fuera un robot en línea recta, formando el cuadrado, viste, siguiendo el perímetro. Y ese tipo de agobio que te puede llegar a dar cuando llevas mucho rato, es bueno que eso no existe con el mod. O sea, vos sabés dónde están las cosas y podés elegir si te paseás por el mapa, si vas a una cosita y mirás un poco, si no sé qué. Y eso está bueno. Habrá gente que te diga que le rompe la no sé qué, que no sé cuándo. Al final son gustos y no están obligados a instalarlos tampoco, sí. Restos antiguos. Más cuando te marcaba algo en una montaña y no se podía subir, es verdad. Es verdad. Todavía creo que no llegó a pasar eso todavía, pero ya vendrá, ya vendrá.
Insignia turiana. Bien. Creo que ya está. Ya está, ya revisamos todillo. Así que... vámonos. Hay un planeta que te va a encantar. Uf. A ver, ¿qué tenía acá? Cerberus. Ah, ¿no era esto lo que había hecho yo? ¿No era esto lo que había hecho yo? No me... Loco, ¿me estás jodiendo que me confundí? ¿No? No, si lo de los bióticos lo que había dicho ahí era lo de Cerberus, porque acá me muestra... ¿O será que... no sé? ¿Me habré confundido en la misión? Bueno, no sé. La verdad que no sé. Medio raro lo que pasó ahí. Quedé medio confundido. Porque según yo lo de los bióticos era que estaban... que Cerberus estaba experimentando con ellos y no sé qué. Me parece que me confundí de misión. Pero bueno. Parece que sí. Parece que sí. Bueno, esto creo que ya lo miramos todito. Sí. Así que... creo que de acá ya nos podemos ir. Que creo que hay misiones que son varias que tienen el mismo nombre. Ah, ni idea. No sé. No me acuerdo. Bueno, acá ya miramos todo. Así que nos podemos ir. Uy, tengo ganas de ver la de Cerberus. Tengo ganas de ir a ver la de Cerberus. Vamos. Bueno, debería anotar las que ya he mirado todo. Artemis Tau y Hades Gamma. A ver, me lo voy a anotar. A ver. Ahí está. Por las dudas, porque sé que mi memoria no es la mejor. Vamos. Amazon. ¿Referencia? A ver. Se me desconectó la app de Twitch. Qué bonito, qué precioso. Incoming signal from 5th Fleet HQ on the Citadel. Commander Shepard, something uncomfortable has just come up. In the First Contact War, we fired a lot of espionage probes into Turian space. We just received a mission complete burst from one of them. Pues vaya retraso, ¿no? Where's it been in the meantime? No idea. Lost in transit. These probes were built in a hurry after First Contact. What makes this uncomfortable? When these probes were launched, we didn't have any idea who we were fighting. We didn't want to risk aliens examining our technology. The probe has a demo nuke built in. A 20 kiloton tactical fusion warhead. La sonda tiene una bomba nuclear. On Hiroshima back in the 20th. If somebody finds that probe, tampers with it, you don't need me to finish, Commander. Wow. La sonda tiene una bomba nuclear igual a la que tiraron en Hiroshima. Qué bonito. I understand this must be handled, but I don't have anyone trained to deal with this sort of thing, sir. I know. I wouldn't ask if it wasn't important. These probes have been classified for 26 years. Dice, ahora somos expertos en bomba nuclear. ¿Sí? Me tengo que pelar, poner lente y dejarme la barbita. Y soy experta en todo ya. Y decir que Silson es una caca. Ay. It's in the Voyager cluster. That's the opposite side of the Alliance from Turian space. How did it get there? I don't know. It's possible someone recovered it safely and brought it there. It's also possible it got very badly lost. It could have been wandering the relay network since the war. We'll get on it immediately, Admiral. And we'll be discreet. I appreciate that, Commander. Good luck. Fifth Fleet out. Recién me mandan la notificación Twitch. Mirá, Franco, cuando es lo de que yo reinicio, porque llega a la hora que se congestiona, todo se va a la mierda y tengo que bajar un poco la cosa. Más de 5 minutos no se tarda. Así que si sirve de guía para el F5. Ahora, vamos a mirar. Tremar. Tremar es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio con pequeñas cantidades de metano y nitrógeno en la atmósfera. Me llevo gasecito pa' casita.
Sibin. Sibin es un pequeño planeta rocoso y helado con una atmósfera extremadamente tenue de ácido sulfhídrico y etano. Su superficie está congelada y se compone principalmente de magnesio con depósitos de hierro. La corteza de Sibin contiene depósitos importantes de verde serpentina, un mineral creado por el vulcanismo. Esto sugiere que en el pasado Sibin fue mucho más activo geológicamente. 170 grados bajo cero, la mierda. Sodedma. Sodedma es el segundo de los áridos mundos super terrestres del sistema Amazon. Es considerablemente menos denso que su vecino Derneuca y tiene una atmósfera de dióxido de carbono y etano. Su helada superficie está compuesta sobre todo de silicatos con trazas de hierro, con depósitos de azufre y me llevo, claro, las tierritas raras. Derneuca. Derneuca es un enorme mundo terrestre de casi el doble de tamaño que la Tierra. Su entorno es similar al de Marte, árido y con una mezcla de escarpadas cordilleras basálticas y desiertos de polvo de silicatos con trazas de hierro azotados por la arena. La tuya, por si acaso, no entendí un pingo. La atmósfera de Derneuca está compuesta principalmente por dióxido de carbono y argón. ¿Argón? ¿Aragón? ¿Para cuándo los Lords of the Ring? Pero la masa del planeta es lo suficientemente grande como para que haya cantidades medibles de helio e incluso hidrógeno molecular atrapado en la atmósfera. El pozo gravitatorio del planeta es lo suficientemente intenso como para haber capturado casi una docena de pequeños satélites, la mayoría antiguos asteroides. Su superficie está castigada por muchos cráteres de gran tamaño, consecuencia de impactos, que son el lugar de descanso final de otros asteroides capturados. Perdón, me quedé tarareando la música. Lo importante es que volví para la noche de efectos de... Sí. Riz de X se activa si quiere las notificaciones de X para que te avise también. Sí, es verdad, eso siempre lo digo cuando Twitch no avisa bien el tema de las notificaciones. Que me pueden seguir en básicamente todas las redes. Le ponen la campanita. Yo spameo ahí cada vez que empiezo el directete. Así que si un lugar no les avisa al otro. A lo que no, sí, no, claro. En este caso no sirve esa recomendación porque comparto solamente la primera vez que empiezo el directo, después ya no, ¿viste? Así que sí, no, ahí no aplica mucho, pero generalmente es así. Franco dice, Amazon, ¿para cuándo la segunda temporada de Fallout? Como si dependiera de mí, ¿viste? Me encanta. Bueno, a ver, vamos. Me encanta este planeta. Me encanta este planeta, Agevinium. Agevinium es un pequeño mundo terrestre con una atmósfera muy tenue de dióxido de carbono y kriptón. Aunque el planeta tiene masa suficiente como para retener una atmósfera mucho más densa, la mayor parte se ha evaporado. La gigante roja Amazon es una estrella variable de periodo largo y actualmente está en el nadir de un ciclo de 16 años. En su punto máximo, la emisión de energía se dobla, por lo que Argevinium recibe una gran cantidad de calor y radiación. La corteza está compuesta sobre todo de aluminio con depósitos de estaño. Buena parte de su superficie está cubierta por un fino polvo de silicatos capaz de introducirse con facilidad en los espacios más reducidos y así estropear la maquinaria. 72 grados Celsius bajo cero. Qué curioso. Qué curioso. Dice que recibe gran cantidad de calor y radiación y está en menos, 72 bajo cero. Bueno. No depende usted por ponerme. No, sí, por eso me dio risa. Porque me han tirado una vez, no sé. No me acuerdo ahora mismo. A mí me han dicho, ¿para cuándo Half-Life 3? Yo no puedo hacer nada. Es parte del meme, claramente. Entonces, frío. Es raro, porque el planeta está rojo, te explica que le da de lleno el calor y la radiación. ¿Por qué bajo cero? Tal vez haya una explicación científica, pero no la conozco. La verdad que no la conozco. Bueno, obviamente vamos con Liane Garros. Obviamente. Me encantan los planetas donde se ven así los colores. Sí, están muy bonitos. Uf, mirá el sol. Encima le pusieron un efectito. O sea, no es un JPG pegado ahí nada más. Tiene unos ligeros movimientos. Nah. Me encanta, me fascina, me lo que es. Me encanta, me fascina, me lo que es. ¿Para cuándo Left 4 Dead 3? Me dicen.
Qué bonito. Igual me tengo que quedar quieto porque si me muevo por el tema de la hora y de la internet se va a pixelear un poco y no me gusta. Pero si me quedo quieto se ve perfecto. Está para sacarle capturita y todo. Está para poner el modo foto y hacer una capturita. Lo malo es que no puedo sacar el... No puedo ocultar la interfaz, lamentablemente. Por el mod choto. Ah, que quería que el Mako se vea. A ver, una cosa. No, si es que no me va a dejar ocultar el coso. Así. Qué bonito, loco. Qué bonito. Bueno, mis fotos fueron una cagada. No me voy a poner en modo fotógrafo. A ver, cuántas cositas. Para acá primero. Ah, y este era el de las montañas, Rick. Qué hermoso, le quemaba los ojos. Ay, la puta madre. Ah, bueno. Ni tan mal. ¡No! Ay. Un poquitito por acá. Si va subiendo de a poquito. Así. Ahora subís por acá. Eso. Bueno, voy a tener que venir por acá. Vamos a rodear un poquitito. Sí, me parece que es lo mejor. ¿Para cuándo los Lost Planet? ¿Sabes qué? Creo que solamente jugué el 2 hace muchísimo. Y no me acuerdo nada. Creo que no avancé nada. Fue hace tanto tiempo. A ver. Excelente. Tierritas raras. Y ahora vamos para allá. Rami va a caer en vas a caer en picada. A ver, vamos a hacerlo a propósito, ya que va a pasar. ¡Que sea queriendo! Nah, esperaba algo más trágico y dramático. Quería drama. Y no lo tuve. La Mako parece de goma, sí. Sí, es muy gracioso eso. Se siente raro. Cómo se mueve y cómo se siente la Mako es muy... Está graciosito. ¿Cómo se dice? ¿La Mako o el Mako? Porque siempre le digo la Mako. Yo también. Y no sé, ¿es la Mako o el Mako? ¿Qué género es? A ver. Ah, no le puedo ver. ¿Qué es? Se trabó, soy yo. No. Riz, no me lo digas. A mí me anda bien. No me lo digan. Chaconito dice a mí me anda bien. Uy, hay señales cruzadas. Ay, las señales cruzadas. No me deja bajarme, si tengo que estar en un terreno nivelado. Igual yo lo tengo en 160p. ¿Cómo que 160p? No, entre que yo lo tengo que nerfear en esta hora y que lo ven en 160p, se debe ver para el orto. No. Vamos por acá. No, ahora está bien. Ah, bueno. Existe tan raro un lugar así. Tengo como la inminente sensación de que van a aparecer las fauces esas trilladoras otra vez. Ahora está bien. Ah, bueno. Igual me avisan, cualquier cosa me avisan, por favor. Por favor. Uy, ¿cómo? Ah, por acá. Me está jodiendo. Bueno, no puedo subir por ahí, chicos. Toca rodear un poquitito la montañita. No había mirado el minimapa. Me estaba saliendo.
Bueno. Me quedé muy intrigado con el tema de tener el sol tan cerca, que te lo describan, que está lleno de calor y radiación el planeta, y ver que tiene temperaturas bajo cero. Se me hace rarísimo. Me pregunto si tal vez solamente se les pasó el detalle y le pusieron cualquier temperatura. No sé. Saludos, gente linda. ¿Cómo anda, señora Lee Fisher? Bienvenido. Llegó justo en el momentito de la escalada. Sorprendentemente va bien. Ay, perdí el impulso. ¡No! ¡Ley de gravedad! ¡No! 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 Franco dice, después te van a decir que si no querés anuncio debes pagar, modo YouTube. Es que es verdad, Franco, eso funciona así desde, creo que siempre Twitch tiene eso. O sea, cuando pagás la sub en cualquier canal, no salen más anuncios. O sea, lo hacen a propósito como una forma de incentivar la sub. A mí no me gusta y más, casi que ni he mencionado esa ventaja de ser sub, porque me parece una mierda eso como incentivo para tirar una sub. O sea, una sub debería ser si querés apoyar al streamer y te alcanza y querés, no para no ver anuncios, ¿viste? O sea, no me gusta eso como un incentivo. Pero sí es verdad que si se suscriben no le salen más anuncios, pero me parece sucio que Twitch haga eso. Por eso no lo hablo mucho, no lo menciono mucho como incentivo eso. Hay canales que me como 3 minutos de anuncio. Eso lo eligieron los streamers, Riz, ¿eh? O sea, a ustedes mis anuncios debería durarle creo que 30 segundos, ¿no? Que es lo mínimo que te deja poner Twitch. ¿O no? Cuando le sale un anuncio tiene que ser creo que 30... Más de eso no puede ser. ¿O no? ¿De cuánto les sale a ustedes? La puta madre, no puedo... Me parece que voy a tener que... Esto debe ser todo un camino por acá, seguramente. Vamos a venir por acá. O sea, a ustedes 30 segundos, sí. Porque eso ustedes lo pueden configurar. Ustedes lo pueden configurar en la... O sea, los streamers lo podemos configurar en el... Espera, no, quiero mirar lo otro antes. Lo podemos configurar en las opciones. En las opciones de anuncios. Que yo puse que dure lo mínimo que se puede durar y que sea... O sea, que salga uno cada el mayor tiempo posible que se pueda. Claro, hay uno que sale al comienzo que ese me parece que no se puede sacar. Cada vez que abren el stream, eso me parece que no se puede sacar, lamentablemente. Tengo que ver igual, si lo puedo sacar, lo saco, Pero, ¿cómo es? Pero si ustedes se topan, Riz, eso que dijiste, que te topaste un anuncio de 3 minutos, es porque el streamer quería sacarle al anuncio, Que no está mal, pero les digo que... No, ahí no es culpa de Twitch. Los 3 minutos el streamer lo puso, Dijo que dure 3 minutos el anuncio. Para que sepan, les paso el chisme interno de streamers. Todavía el streamer dice, ay, qué pena. Bueno, sí, hijo de puta. Igual 30 segundos está bien para los de 3 minutos. Cada 5 minutos llamo. Sí, no. Pasa que Twitch te tiene, o sea, la página de Twitch de configuración te recomienda cosas y te dice, hace esto. A mí me recomendó, a mí me dijo, poné anuncios de no sé cuánto, de no sé qué. O sea, eso que estás diciendo vos, Riz, que llene de anuncios. ¿Vos creés que yo voy a llenar de anuncios? No van a poder ni ver lo que estoy jugando, ni escuchar lo que estoy hablando, de no sé qué. Y encima te preguntas, ¿para qué? O sea, ¿sabés la gente que te tiene que estar viendo y comerse un anuncio de 3 minutos para decir, che, hoy mirá, rindió algo? No tiene sentido, Necesitas mínimo, no sé, 100, 200, 300 personas para que hacer eso te dé algo que digas vale la pena cagarle a la gente el stream. Si no, no vale la pena. No vale la pena. Y encima te topás. Yo me topé, mirá, me he comido anuncios de 3 minutos. De un canal que estaba solo y estaba solo jugando y no había nadie. Y yo decía, hermano, menos va a venir alguien si viene a tu canal y quiere ver algo y se come un anuncio de 5 minutos apenas entra. Y yo también me vi a la chota. Pero sí, es tremendo. El tema de los anuncios es tremendo. Toma agua, voy. Voy.
Voy. Además, ponele mi caso. Ponele que yo hiciera eso. ¿Viste? Y que vinieran, no sé, 10, 20, 30 personas y no sé qué. Yo pongo anuncio de 5 minutos. Cuando termine el stream, Twitch me va a decir, me va a mandar el coso que te manda siempre cuando terminas un stream y te va a decir: excelente, papu, con tus anuncios que metiste como 2 horas de anuncio en tu stream de 7 horas, ganaste 0,2 centavos. Y yo lo voy a ver y decir: hermano, no valió la pena cagarle el directo a la gente así, por 2 centavos mugroso. O sea, soy rata, pero no tan rata como para hacer una cosa así. Descubrimiento: al barrer la carbonización de la puerta del saltador de contragravedad, ves la marca Nezo, a juzgar por el achivarramiento. Che, qué palabra. Los restos han estado aquí desde el último pico variable de la estrella. El cadáver lleva los restos de un traje caro y lo que parecen ser unas antiguas gafas de aviador fundidas. Bueno, curioso. La tomaste sin anuncios, tenés adblock. Ay. O sea, eso es Es que el tema es ese. Encima la gente usa adblocker. Yo uso adblocker también. Entonces, la gente que decide no usar adblocker para apoyar tu stream y ver un anuncio, que encima tampoco. O sea, no, para mí ni vale la pena hacer eso. Porque por 1 centavo no vale la pena. No vale la pena. ¿Viste? Ponele que tenés 1000, 2000 personas o menos, no sé, 200, 100, no sé, 300, 500. A lo mejor sí, bueno, pongo un anuncio y cada anuncio me da, no sé, $3. Y vos decís, bueno, ahí rinde poner por 1 centavo, loco, no le cago el directo a la gente. No vale la pena. No vale la pena. Y encima igual, si yo tuviera esos números que les estoy diciendo, tampoco pondría 5 minutos, ¿viste? Diría, es lo mismo que hago en YouTube. YouTube es igual de depredador con eso, Igual. O sea, yo subo un video, YouTube había mostrado algo que se llamaba anuncios automáticos. Resulta que lo pusieron y te dejaba elegir opcional si los querías poner o no, ¿viste? Y ahora, cada vez que subo un video en YouTube, me lo activa por defecto, los anuncios automáticos. ¿Saben cada cuánto me pone un anuncio en los directos? Cada 3 minutos. Cada 3 minutos un anuncio. Entonces yo lo tengo que desactivar y manualmente yo poner los anuncios donde los quiero poner. Yo pongo un anuncio de los cortitos, no sé si son cortitos o no, porque YouTube no me deja elegir. Cada media hora. Cada media hora pongo un anuncio de tic. Tic, tic, tic. No cada ni mi anuncio en 5 minutos, ni anuncio no sé cada. No, cada media hora, tic. Así, lo dejo así programado. Y no, es que loco, ¿cómo vas a poner un anuncio cada 3 minutos? Cada 2 minutos, parece una locura. Creo que YouTube ya anda quitando la opción de bloquear anuncios. No, sí, YouTube, Riz, está invirtiendo. Cada 3 minutos. Sí, YouTube automáticamente cada 3 minutos. O sea, tengo que yo meterme en monetización, otra subsección de YouTube, y ahí manualmente desactivarlos y ponerlos yo. O sea, se pone muy hijas de... Uy. Bien. Insignia turiana. Yo hasta le agarré odio a un anuncio que me aparecía siempre en todos los canales. No. O sea, en Google Chrome, como es Google, justamente, te cagaron los adblockers. No sé si hay manera hoy de hacer eso, de usarlos, pero te lo cagaron. Cagaron una de las extensiones como más famosas, ¿no? Las quitaron para que la gente no las pueda usar. Pero en los otros navegadores sí, por suerte sí se puede. Por suerte sí se puede, pero claro, tener monopolio no necesita mejoras, sí. YouTube gasta todos esos recursos en bloquear los adblockers en vez de mejorar su pinche plataforma. Sí, es más, yo les había contado lo de los resubidos, que me los cagaron. Yo tenía una lista de reproducción cuando ustedes entraban al canal que decía resubidos temporalmente para miembros. O sea, momentáneamente, temporalmente para miembros. ¿Qué pasó? Un día me desperté, miro YouTube y veo que la lista de reproducción no está en el canal. Y yo, ¿de qué pasó acá? ¿Por qué no está? Resulta que a YouTube se le ocurrió lo que les había comentado: hacer que si no sos miembro, no podés ver en el canal cuando entras la lista de reproducción ahí en lo primero que ves cuando entras al canal de los miembros. Y yo digo, hermano, ¿qué sentido tiene eso? La propia YouTube te dice, poné los videos para miembros para que la gente lo pueda ver y vea lo que hay para miembros y decía si se unen o no. Pero si vos haces que solo los miembros puedan ver eso, ¿cómo los que no lo son lo van a poder ver para justamente decir si se hacen o no miembros? No tiene sentido. Entonces tuve que sacarlo y resulta que YouTube puso una cosa automática, una lista de reproducción que ellos crearon, donde salen los videos para miembros. Y el problema que tiene eso...
No, ¿dónde estoy? Estoy acá, pero... no era. No le puedo cambiar el título a esa lista de reproducción. Entonces, si ustedes ahora se meten en el canal, esto ya se los había dicho, y se lo había dicho, sí, es verdad, me metí, lo digo. Ahora ya lo estoy diciendo, ¿no? Sale ahí videos exclusivos para miembros. Y no puedo aclararte que es temporal. Y ya me pasó que vino alguien y me preguntó, ¿pero este video no era solo para miembros? ¿Sabes qué pasa? Que YouTube me cagó. Y no me deja especificar en el título de la lista de reproducción. ¡Ay! Acá me parece que va a tocar cargar, ¿eh? Va a tocar cargar. ¡Ay! Pero me deja hacerlo de nuevo. Eso no pasa nada. No pasa nada entonces, papu. ¿En serio era un recuerdo falso? No, creo que o sea, cuando fallas cierta cantidad de intentos te obliga a usar Omnigel. ¿Puede ser o no? ¿O son recuerdos falsos? Por acá. ¿Cómo anda, señor Amaezon? Bienvenido. Bienvenido. A mí me ponen puros anuncios de invertir en cripto. Se piensa que soy ludópata. Los hijos de Tali. Pobre Tali. ¿Por qué la metí a la pobre Tali? ¿Cuánto bullying a la pobre de Tali, chico? Pobre sí. Toca subirle la dificultad a los minijuegos, dice Cero. Si fallas, reinicias la room, pero... No se volvió a trabar, ¿no? Ya la estoy mufando otra vez. Ya la estoy mufando de nuevo. Está bien. Bueno. Lo único que se traba es la Makoto. En serio, la Makoto. No puede ser. Entre eso y lo de que te citan tu nombre para hacer referencia al número 0, 0, me parece tremendo. Ay, me moví un poquito la cabeza. No pasa nada. Metal ligero. Vámonos. Bueno, ahora que ya hicimos absolutamente todo, podemos venirnos para acá. Baliza localizadora de la Alianza. Vamos. Que voy a tener que dar toda la vuelta porque a través de la montaña no voy a poder pasar. Rami, ¿te cuesta controlar a tu Makoto? Sí. Ay, Dios mío. Este juego hace algo que a mí me causa gracia. Que es algo que, o sea, muchos juegos lo utilizan, pero en este lo estoy notando mucho. O sea, se nota mucho. Que es que te ponen un efecto de viento, ¿no? Como de ventisca. Pero claramente no es un efecto real que está pasando en todo el planeta, sino que es una especie de filtro que te ponen en la pantalla. Y de a rato se nota mucho que es un filtro que está en la pantalla. O sea, en los juegos lo hacen con la lluvia muchas veces. Hay juegos donde llueve solamente en el lugar donde está el personaje. Porque claro, si no te comería los recursos de una manera tremenda, ¿no? Es una táctica para optimizar recursos que me parece buena. Pero acá no sé, de a rato lo estoy notando y me da risa. Me ataqué. Me atasqué. Amazon dice, es mentira eso, gente. 1 kilo de metal ligero sigue siendo 1 kilo. Pura estafa geológica, Illuminati. Ah, me hiciste acordar la mierda esa de ¿qué pesa más? ¿1 kilo de ladrillo o 1 kilo de pluma? Ay, puta madre. Estoy diciendo, 1 kilo de ladrillo, obviamente. O sea, 1 kilo de pluma claramente pesa menos, porque son plumas. Ay, me da una risa esa mierda. The signal is coming from a mine? Suspicious. I concur. This did not crash. Someone moved it here. They may not know what they have. Let's find it before they set it off. Affirmative. Dale. No sé cómo se llama lo que tiene. Sonda de espionaje.
Creo, no sé. Sí, que no sé porque ya me... Ya antes con la de Cerberus creo que me confundí, así que no quiero meter la pata de nuevo. Vamos. Estamos yendo... Ya hay como lugares... Estamos viendo escenarios recicladitos. Antes fuimos a otro lugar que la entrada era igual. Igual. Uf, la voz de Garro me da 1000 años de vida. ¿Cómo? No, a mí también. Esa voz es como de gato fumador. No se me ocurre otra descripción que gato fumador. Gato ronco, gato con gripe. Uy. Claramente si hay coberturas es porque ese turbo viene. Ojo, este es... Hermano, no es exactamente el mismo lugar en el que estuve antes. Es exactamente el mismo lugar. No solamente reciclaron la entrada. Ah, acá lo que estaban haciendo era preparándose para cuando llegara en su momento Dragon Age 2, reciclar los escenarios, pero a manera más, mucho a mayor gran escala. ¿Qué dice Cero? Inserte miau grave. ¿Cómo? No, es un gato ya la última. Es un gato moribundo. Mátame, por favor. No hay absolutamente nada. Está todo vacío. Ay, me quedé sordo, hermano. Me quedé sordo. Shepard, at last. Me quedé sordo. ¿Y tú quién eres? You have me at a disadvantage. My name is Ilanos Halliot. I doubt you know it. Who do you think runs the Terminus clan, Shepard, huh? Thousands of pirates, slavers, criminals of every stripe? I don't study the internal politics of pirate bands. The strongest leads. The one who kills the most men, seizes the most ships, pillages the most colonies. 3 years ago, I was the strongest. I used my influence to assemble a fleet. We would drive your kind out of the Verge. A la mierda. You're the one behind the attack on Elysium. I was the motivator, the instigator. Sí. Este fue el mamahuevo que atacó la colonia humana. The largest human colony in the cluster. The one blamed when it failed. Failed. I was ruined when your kind held against the Blitz. What better way to recover my reputation than by eliminating the first human Spectre? My crew will come for me. Oh, let them. We'll be ready. An Alliance warship would make a fine prize. Oh, and if you haven't noticed, the ores here are laced with heavy metals. I'm afraid your suit radios aren't powerful enough to Ay. No le voy a pedir negociar. Te atraparé. You'll see me again, Halliot. Count on it. I rather doubt that. Goodbye, Shepard. What do we do now, Shepard? Ay. Tranquilo, tranquila mi vida, tranquila. We've got air and light and Dije tranquilos, la metí a ella y agarro, ¿viste? For another way out. No hay tiempo para salir, tienes que desactivar la bomba antes de que estalle. ¡Ay, puta! ¿Cómo que 10 segundos? Pero hermano. ¿Por qué la vi a Tamara moverse? ¡Me distrajo ver a Tamara moverse! Ahí está. ¡Ah, que son varias cosas! ¡Ay! Ah, igual son facilitas. Son facilitas. Facilito, has desactivado la bomba. Buenísimo. Vámonos. Desactivamos la bomba, vámonos. A ver. ¿Ya? ¿Solo nos queda irnos? Qué mamahuevo, nos tendría una trampa para volarnos al caralio. Y le salió mal, obviamente.
Vamos. Bueno. Si es posible, acaba con él, dice. ¿Cómo voy a acabar con él? ¿Cómo voy a acabar con él? Si siquiera está ahí, el tipo usó una proyección desde andás a ver dónde. ¿Cómo querés que acabe con él? No puedo. A ver si lo encontramos en algún lado. Qué maldito. Bueno, no me salió nada en... Hermano. ¿Por qué me sigue diciendo eso? Pero loco. ¿Acá hay algo raro? ¿Me sigue marcando la misión? ¿Me sigue marcando la misión? ¿Por qué me sigue marcando la misión? ¿Me dejé algo? ¿En serio? ¿Me dejé algo? Espero que sea otro lugar. ¿Cómo andas, Jaritos? Bienvenido. A ver. Campamento mercenario, restos de motor. ¿Acá en campamento mercenario? No, que está con una I. Bueno, no sé. Vamos a ver. Supongo que será ahí. Te olvidaste la llave del pasillo. La puta madre. Vamos de ladito. Ahí está. Jaritos, papu, lo que te faltó... Utilizar la lógica, la puta madre. No sé, a mí me suena... O sea, yo ese lugar ya lo vi. Pasa que a lo mejor ahora le spawnearon los enemigos. Sí, mirá, ahí hay enemigos. Hola. ¡Coma! ¡Ay, se me sobrecalentó el... ¡Mira cómo voló! ¡Y sigue vivo! Toma, seguía. ¡Ay, me quedé! ¡No, no! Haliat se ha tomado muchas molestias para atraparte... Para traerte, perdón, hasta aquí. Es una pena que todo terminara así, al menos para él. Ahora que estás por encima del nivel del suelo, la radio de tu traje ha vuelto a conectar con la Normandy. Es hora de largarse de aquí. Yo le digo Normandy, a veces le digo Normandía, Normandy, pero para mí es la Normandy. Bueno, supongo que entre todos los que matamos, uno era el Haliat, supongo, porque por cómo decía, qué pena que todo terminara. Supongo que sí. No miré los nombres de todos, leía que decía piratas y no sé qué, pero supongo que estaba entre los que matamos, no tengo idea. Madison dice, las texturas de las montañas ¿parecen brownies de chocolate? ¿O solo soy yo que tengo hambre? ¿Cómo? Vamos. A ver, espera, me gustó mucho acá. Cero dice, yo desafiaba las físicas de las montañas y Riz me decía que no podía. Luego de 25 minutos lograba subir la montaña de la forma. Menos cómoda posible. Pero lo lograste. ¿Qué es lo que importa? Bueno, Amazon explorada. Así que voy a poner acá Amazon, porque ya la exploramos. Yangtze.
Hyrule, dice 0. ¿Para cuándo es el Legend of Zelda? Chequea notas. Bueno, el siguiente que son tantos que viste como... El que siga, el que sea que viene. Patahiri. ¿Patas? ¿Patas otra vez? Patahiri tiene una tenue atmósfera compuesta de neón y cloro. Su helada superficie está compuesta sobre todo de silicio con depósitos de cobre. Durante su larga y fría noche, el cloro de la atmósfera cae al suelo de forma helada. En forma de helada, perdón. Tierras raras. Alrumter. Alrumter es un planeta terrestre pequeño y rocoso con una atmósfera vestigial de nitrógeno y krypton. Su helada superficie está compuesta sobre todo de metales ligeros, con zonas de depósito de amoníaco. Y nos llevamos... datitos proteanos. Me lo llevo. ¿Patas? ¿Para cuándo esté la Rulade? Esa sí me gustó, Esa me agarró por sorpresa. Esa me gustó, ¿Qué dice 0? ¿Para cuándo sacarle 100% a tus juegos de pat? Ah, no, que esos platinos sí los sacan. Esa picó, papu. Me entró la balubi. Dregir. Dregir es un pequeño mundo rocoso con una atmósfera vestigial de krypton y xenón. La superficie está congelada y se compone principalmente de silicatos con depósitos de magnesio, aluminio y otros metales ligeros. Dregir tiene un campo magnético débil, por lo que no es adecuado para operaciones de descarga de motores MRL. Y me llevo metales ligeritos. Hasta el coso de Cerberus. Mira si no hay nada raro por acá. Renyato. Renyato es un joven... ¿Qué? Un joven caliente. Un joviano caliente con restos de azufre. Bueno, más o menos parecido. En su atmósfera de hidrógeno y helio. El poderoso pozo gravitatorio del gigante gaseoso ha evitado que se formen planetas en las cercanías. Walt dice: ¿para cuándo sacar la guía de todos los cromos de Furry Fit? ¿Cómo que de los cromos? ¿Cómo que de los cromos? Bintu. Bintu tiene una atmósfera de dióxido de carbono con una neblina perpetua de venenoso cloro y nubes de dióxido de azufre, que periódicamente dejan torrenciales lluvias ácidas sobre la superficie. La corteza está compuesta sobre todo de azufre con depósitos de calcio. Como ocurre con la mayoría de los mundos del cúmulo Voyager, los exploradores de la Alianza solo han estado en Bintu durante los últimos 20 años. No tiene ecología conocida y los datos sobre el mundo son sorprendentemente breves y genéricos, por lo que ofrecen la imagen de un lugar desagradable y poco interesante. 94 grados. Vamos. ¿Qué dice? Amaeto dice: calla, el único platino que tengo es el de Bayward. ¿Cómo? ¿Por qué es estúpidamente fácil? La gente piensa que me encanta el juego. Que todos los trofeos se sacan simplemente avanzando en la historia. Nah. Oli papus, ¿cómo anda, manolero? Bienvenido, llegó a tiempo para la exploración espacial. Varias instalaciones, Vamos a buscar esto. Cero dice: a ver, en Steam tiene casi 7% logro más difícil. Si es que... sencillo parece, sí. Veo que Jaritos escribe algo y yo ya sonrío sin ver lo que es porque sé que viene. Me va a venir lo que se viene. Es un prejuicio que tengo, Pero creo que... a ver, vamos a ver si tengo razón. Dice Jaritos: es regla de vida. Si platinas algo es porque te gusta. Como el Under... Es que yo sabía. El prejuicio se reafirma. Es que Rami lo platinó todo. Entre paréntesis, todo lo que no estaba bugueado. Porque lo disfrutó como un enano. ¡Ah! Vergüenza me daría prejugar a Jarito. ¿Te vienes? Leo las cosas muy out of context. A veces me pierdo los temas. Vergüenza me... ah, ya lo había leído. El logro más difícil, jugarlo entero, dice.
Me quedé trabado en el mapa, pero... Tú dijiste... Ah, lo dije yo. Ay, no me di cuenta. Digo tantas cosas que no me doy cuenta. Déjeme ver... Bueno, voy a fingir demencia. Vamos. Ya me dio vergüenza. Janito dice, Rami, cuando necesitamos algo. ¿Qué cosas raras dicen? Como cuando hago la gaslighteada de que digo algo y después cuando veo que no es, hago como que ustedes lo dijeron y que yo decía lo contrario. Me encanta esa mierda. Ay, bueno. ¡Ay! Me apareció al lado, me distrajo, me asusté. Papu, me está costando encontrar el punto. Uff. Bien. Bien, perfecto. Vámonos. Instalación de investigación. Vamos a empezar de acá, de abajo para arriba. Nos echaba la culpa y me encanta. Como cuando les digo, chicos, voy a intentar pasar por esta tubería que está reventada de gas y que hay un montón de fuego. Yo creo que sí se puede pasar. Muero 20 veces y a la 21 veo que hay un ducto al lado por el que tenía que pasar. Le digo, ven chicos, yo les dije que no era por ahí, pero ustedes dale que se puede, dale que se puede. Yo les había dicho que no era por ahí, pero como ustedes insistieron lo seguí intentando. Ese tipo de mierdas me encanta. Papu, ¿no sabes el gusto sadomasoquista que me digas que yo te dije que grabaras un juego de choto de los años 70? ¿Para cuándo Rogue? ¿Para cuándo Jetman? Sí, esa es la cagada, que yo te jodo con eso y después apareces vos con juegos de verdad del año del choto y me los regalás y me empecé a decir ¿para cuándo? Me la das vuelta la tortilla, papu. Me la das vuelta, me pica. No, vamos a entrar. Primero vamos a mirar. Ahí. Lindo recibimiento. No son nada para mi Mako. Bueno, me pegó ahí, pero... otra subida de nivel. ¿Cuántos puntos tenemos? 4. Bueno. Me voy a poner esto. Asesinato avanzado. Y... voy a ir viniendo, iba a decir. Voy a venir acercándome un poquito a esto para poderlos revivir y que tengan más vida cuando pasen las desgracias. A vos, papu, a ver. Electrónica estás perfecto, decodificación también, así que puedo empezar a mejorarte. Creo que te voy a... Que para mí Garrus de toda la vida es francotirador. Siempre. Che, ¿les puedo sacar el casco? Ah, no, porque estoy afuera. No puedo. Le saco el casco, nos morimos todos. Le saco el casco, nos morimos todos. Bien. Vamos a ir un poco por los rifles francotiradores. Jarito dice, papu, ¿no eras un retro gamer? ¿Vas a jugar la versión más chota de Terminator? Sí, la que ni siquiera se podía terminar. Puta madre. Pero no esa joya de la historia de los videojuegos. ¡Ay! Amazon dice, ¿para cuándo el Pong? De 1972. Ah, la mierda. Eso es una retro hostia. Sí. Eso es retro hostia, perdón. No, la retro hostia es la que me pego yo con los juegos de mierda. Me pasé de curioso, en vez de bajarme me puse a darle vueltita. Agua de... ¿Para cuándo Tetris? ¡Tetris! ¡Tetris! Qué raro sería un directo de Tetris. Sería rarísimo jugar un directo de Tetris. Sería rarísimo, chi, esto. Pirámide proteana. ¡Proteana! Acabamos de encontrar una pirámide proteana, papu. Disco de datos proteanos. En la parte superior de este monumento han colocado unos cuantos juguetes de niño, así como ropas raídas y un disco de datos proteanos. Nos lo llevamos. ¿Qué es una pirámide ahí? Andás a ver. Bien, esto ya lo miramos. Creo que sí podemos
entrar por ahí. Sí, vamos a entrar acá. Vamos a entrar. Iba a buscar el uranio, pero... Vamos acá, vamos acá. Taconito dice, Rami, ¿para cuándo Space Invaders? Ah... Gatito dice, Papu, ¿me estás jodiendo? ¿No se supone que solo encontrar un pedazo de mierda proteana era una locura para el universo y te encuentras con una pirámide como si nada? O sea, me vi más emocionado yo por encontrar la pirámide que Shepard. Shepard fue como un... hay cositas acá a la punta, ropa raída, juguetes de niño. Hay un disco proteano también. Me lo... Yo todo hypeado. ¡Es una pirámide! ¡Es una pirámide proteana! Y con una baliza, que está bien, una baliza es otra cosa, ¿no? Pero dijeron, que la humanidad va a pegar no sé cuántos saltos. ¿Qué hacían corriendo contra la puerta? Esa musiquita. Pa' casita. Veo algo rojo, así que... Veo enemigo. Encontramos al primero, papu. Que igual el códice ya lo spoileé con la foto. ¡Ay! Che, pará, si yo le había puesto que no usen habilidad. ¡Ay! Por reírme me lo hicieron a mí. ¡No! Creo que le estaba disparando a Garro. Pará. Cubierto un rato. A cubierto un rato. Recuperemos vidita. Correte, Garro. Epa. Te veo, te voy a dar en el talón. Uy, no le hice nada. Mejora... No, es que no... Bueno. Uy, no había visto que tenía tanta cadencia de tiro, papu. ¡Qué bendición! ¡Pum, pum, 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 pum! No, está rotísimo, Sí. Hola. Soldado Rachnai. Bueno, acá nos encontramos al primer enemigo de esta especie. Que si no se durmieron, has eliminado la amenaza de esta instalación. Continúa hasta uno de los laboratorios cercanos. Que si no se durmieron cuando estábamos leyendo el códice, que probablemente haya pasado, y no los culpo, salía la fotito de los Rachnai, que son esta especie que tienen como una mente colmena. Y que hubo una guerra tremenda y que los turianos tuvieron que usar a los Krogan para poder ganar la guerra y que después los Krogan se empezaron a reproducir sin control y empezaron a conquistar otros planetas. Entonces tuvieron que los turianos con los salarianos y no sé qué y el virus del coso, la genofagia para que no se pudieran reproducir y quedaron estériles y la rebelión Krogan y todo ese lore. Resumiendo la historia del juego, ¿sabés qué siento cuando me pongo a hablar así? Que es como la baliza proteana, ¿viste? Que Shepard recibe la información toda tan... Todo así tan que le da una embolia. Bueno, siento que eso me pasó recién ahora. Que no sé qué, que los Rachnai, que la guerra, que eso, que lo otro, que los turianos, que los salarianos, que la rebelión Krogan, que esto, que lo otro. Ay, no, encima me clipe. A ver, ¿cómo le pusieron de nombre? ¿Embolias? No, tampoco me pongan ese nombre en el clip. Tampoco me... Ay. Vamos a agarrar esto. Pero bueno, vemos que Cerberus está experimentando con los Rachnai. Que supuestamente estaban extintos. Amason dice, acabo de descubrir que se pueden destacar los mensajes. Sí, y eso que le había subido el precio en puntos. Pero sí se puede, pasa que a veces lo usan para destacar cosas que yo digo, uy, la concha, la logra, le tengo que subir el precio. Pero igual va a ser lo mismo, la gente ahorra los iguales. A ver qué dice. Así que será mejor que escriba algo interesante y divertido para no malgastar el... Como que se me acaban los caracteres.
Ay, esa fue buena. Ese es un buen uso de los mensajes destacados, papu. Esa me gustó, me gustó. Che, ¿esa sombra que está ahí? ¿De qué es esa sombra que está acá? ¿O no es una sombra? Tal vez sea carbón. Che, no puedo subir. Me quedé... ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué vieron? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Vieron un enemigo? Pero no... Tierras raras. Che, qué raro, ¿qué habrán visto? ¿Qué habrán visto? Bueno. ¿Vieron la nariz de Tamara sobresalir del casco? No. Esta es la verdadera Tamara. Esta es la verdadera, esta no tiene la nariz así. Esta no tiene la nariz así. La otra era un doppelganger. Tamara por dentro, pensando, cuando me baje, cuando llegue a la Normandy, tengo que mirarme al espejo. ¿De verdad tengo la nariz? Eso se dice Tamara por dentro. Ay, ¿sabes la diferencia? Sí. Epa, me dio los gritos. Recluta. Me di cuenta que lastimosamente, como acá esto usa la interfaz rara de Electronic Arts y todo, ustedes no escuchan el sonidito que escucho yo cuando sale el logrito. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ah, son cascarones. Si abro esto... ah, no, esto. ¿Pelearán con los otros? ¿O vendrán a pegarme a mí? A ver. ¿Tengo que hacerlo más de una vez? ¿Tengo que hacerlo más de una estación de coso? La cagar, papu. Me cagaron la táctica. Buah. ¡No, no te pongas enfrente! Bueno. Me lo hiciste levitar. Bien. Uy, ¿desapareció? ¿Cómo? ¿Cuántas veces se cae? ¿No se muere más? ¿Le había pegado una en el culo? Varias en el culo. ¿Quién carajo? Ah, era Liara, perdón, Liara. Excelente, che, qué hermoso este rifle. Me encanta. Me encanta. ¿Cómo se llama? Quiero ver cómo se llama. Raptor. No, este es el fusil de cosas. Equalizer. Me encanta. Ahora Zero dice: ¡el Equalizer es trampo! Mia Krogan. Now I'm ready. Ahora sí me dejas abrirlo, ¿no? Cuidado que esto antes nos mataron varias veces. Sí, había uno de estos. Seguía. Zombie de Toriana. No se encontraron ninguna señal de Kahoko entre los cadáveres de los zombies. Debe de estar en uno de esos de los otros laboratorios. Ah, ese debe ser el que nos dijo por radio como de que lo iban a matar, básicamente, que lo iban a agarrar los de Cerberus. Claro, ya me confundí esa misión con la de los bióticos y laboratorio y todo. Me reconfundí, mezclé todo. Amanson dice: se va a volver todo creepypastoso.
La Tamara antigua va a ir apareciendo de fondo, mirándote con la nariz todo deforme y los ojos en blanco como el Herobrine de Minecraft. ¿Por qué me borraste, Ramiro? ¿No era perfecta tal y como estaba? ¡No! La puta madre. No, sí, bastante turbio, papu. Bastante turbio. ¿Y para cuándo Minecraft? Puta madre. ¡Puta madre! Algún día, Riz. Algún día, con la PC nueva y los shaders que parece como si fuera la vida real, algún día. Algunos dirán, pero papu, la gracia de Minecraft es que sean cubitos. ¿Para qué vas a jugar Minecraft si le vas a poner mods para que parezca la vida real? Y yo porque tengo ganas. Bueno, vamos. ¿Y Terraria? ¿Para cuándo? Es mucho más probable que veas Minecraft a que veas Terraria. La verdad. Es mucho más probable. Vamos. Para acá. La última. ¿Zombies? ¿Para cuándo Left 4 Dead? Buenas, ¿cómo va, Defe? Bienvenido. Walt dice Minecraft con mods en dificultad, si no. De dificultad, si no. ¿Cómo? O sea, mods para hacerme el juego más jodido, no. Que le aumente el radio de explosión a los creepers. Que los zombies vayan como en el Silent Hill 2 de PC, ¿no? La velocidad así en difícil. Con mods de terror. No, sí, lo de los mods de terror sí que he llegado a ver algunos y sí que me dan ganas, Eso sí que me dan ganas. Bueno. Última estación de investigación de Cerberus. A ver. Ahí. No era ahí. Claro, por eso tenía tanta vida. Es como el mini boss. Es como el personaje más fuerte del lugar. Espera que me está viendo por el otro lado. Puta. Vení. Asomate. Asomate, mierda. Ay, no sos. No, me puse la habilidad de francotirador. La activé y lo instaquilié de un headshot. Qué delicioso. Qué delicioso. ¿Qué son estas cosas? Obrero Rat Knight. Ay, perdón, Gar. ¿Otro comando, no? Toma. No, mira cómo quedó. Quedó como para que la pinte. Como una de mis mujeres francesas. Mírala. Está perfecta para que la pinte en un cuadrito. Pobrecita. Toma, para tu casa. Excelente. Uno más. Ah, no, ya está. Sí, ya está. ¡No! Sí lo agarraron al pobre. Rest in pepperoni. Me matan y bailo. Sí. Pintar a Rami. Ready. Liara, qué hermosa que es. Perdón que le esté prestando más atención a Garrus que a vos, Liara. O sea, vos sos mi verdadero interés, mi verdadero amor. No me prestes atención. Cuando hablo de Garrus, es todo un chiste, Liara. Es todo un chiste. No mires a la pared, no te ofendas, por favor. Que solo son bromas. Comprueba su pulso. No tiene. El almirante Kahoku está muerto. A pesar de la ferocidad de las criaturas con las que estaba encerrado, no hay señales de trauma en su cadáver. Las señales de agujas en su brazo sugieren otro tipo de ejecución. Oh, goddess. It's Admiral Kahoku. No. One last stop to make, Shepard. We owe Kahoku that much. No. Bueno, lo mataron.
Pobrecito. Vámonos. No, para que me mostrás como que acá hay algo, pero parece que no. No, parece que no. Bueno, vámonos entonces. Descansa en paz, sí. No, ¿por qué me pones el labio chueco? No. No. ¿Triangulito amoroso? No, ningún triangulito amoroso. Garrus es admiración y cariño profesional. Ay. Bueno. Supongo... Los perros del Hades. Uy, que Sayori no lea esta misión porque... que no lea esta misión Sayori porque se me altera. Bueno. Vamos. Mire todo, ¿no? Sí. Vámonos. ¿Para cuándo Hades 2? ¿Para cuándo Hades? No. Dice, Amazon dice, simpias por Lara y Garrus. ¿Por Lara? ¿Por qué dije Lara? ¿Lara? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo Tomb Raider? Liara y Garrus. Quizá lo que te cuento son los pinchos para... ¿Cómo? ¿Qué piensas de Sonic el Erizo? Que hay que jugar los Sonics algún día, papu. En cambio, lo peor que te puede pasar es confundirte el nombre. Lo peor. Y me acabó de pasar, Dios. Los perros de Hades, me sigue diciendo lo de lo... ¡Ah! ¡Columbia! Sí. Vamos. Hombre, dices. Bien dicho. ¿Para cuándo Sonic Heroes? Puta madre. A ver. Nada por acá. Nada por acá tampoco, parece. A ver, Gromar. Gromar es un planeta terrestre rocoso con una atmósfera vestigial de Krypton y xenón. La congelada superficie está compuesta principalmente por cobre con depósitos de calcio. Antes de la expansión de la Alianza por el cúmulo Voyager, Gromar albergaba la mitad de un sistema de telescopios interferómetros de los turianos, conectados con un sistema de telescopios similar en el cúmulo Beta Aticano mediante una cadena de boya de comunicaciones MRL. Los dos funcionaban como una única lente virtual con una apertura efectiva igual al millar de años luz que los separa. Los turianos los usaron para cartografiar los sistemas de términos con gran precisión. Me llevo un medallón. Ontaheter. ¿Dónde está Heter? Ontaheter. Ontaheter es un mundo helado inusualmente grande con un núcleo de rocas de silicatos y metales ligeros y una atmósfera de Krypton y xenón. La corteza está compuesta sobre todo de agua helada. Las capas de hielo de Ontaheter. Ontaheter, no Ontaher. Ontaheter. ¿Heter? ¿Silent Hill 3? Sí. Ontaheter, papu. Puta madre, me distraje. No sé dónde me había quedado. Bueno, muestran señales evidentes de congelamiento, de rupturas a gran escala con nuevos congelamientos, dice las capas de hielo del planeta, centradas sobre un cráter enorme que hay cerca del Polo Sur. Una historia reciente que circula por la extranet, o sea, la Deep Web, sugiere que una nave proteana se estrelló contra la corteza del planeta antes del colapso de su imperio y que podría ser recuperada del núcleo planetario. Esto justificaría la masa inusualmente grande del planeta. La exploración cuidadosa del campo gravitatorio de Ontaheter, realizada por satélites, ha demostrado que el núcleo planetario es completamente normal. Y encontramos tierras raras. Me hizo acordar a Makoto, te echamos de menos. Hubieras entendido. Puta madre. Ontaheter. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Clogía.
Clogea es un planeta terrestre azotado por el efecto invernadero que tiene una atmósfera, entre comillas, ¿viste? Que tiene una atmósfera densa de nitrógeno y dióxido de azufre. La superficie es abrasadora y está compuesta sobre todo de hierro con depósitos de oro. El núcleo de Clogea es muy caliente y tectónicamente activo. Las erupciones volcánicas son comunes y los gases que expulsan no hacen sino contribuir a aumentar la densidad de la atmósfera. El volcán activo más grande tiene una caldera, de casi 100 kilómetros de diámetro y sus riadas de basalto han cubierto una zona de más o menos el tamaño de Australia. ¡A la merde! 300 grados hay acá. Neferon es un mundo terrestre asolado y volcánico con una atmósfera de dióxido de carbono y kriptón. Su superficie está compuesta sobre todo de sodio con depósitos de magnesio. Aparte de su gran belleza geológica que incluye varios volcanes espectaculares, este mundo asolado no tiene nada de interés. Las entradas sobre Neferon en las bases de datos astronómicas son bastante escasas. 37 grados Celsius, bueno, ni tan mal. Y sí, voy a llevar siempre los mismos, ¿no? Tampoco van a haber ninguna sorpresa, son siempre los mismos. Vamos. ¡Se viene! A vengar al pobre Kohaku, ni me acuerdo. No, Kohaku creo que era un personaje Inuyasha. Me parece. Kohaku. Kohaku, sí me suena que... Bueno, no sé. No, ni idea. Hace tantos años ya es. Zero me dice: Rami, parece que ha habido muy poco Tali y Kaidan en esta parte. Sí, creo que tenés razón, ¿eh? Tengo que replantearme un poco el equipo. Porque... podré dejarlo así, está bien, dice Rilla, ¿sabes? Uy, mira qué lindo el sol. Se queda ciego. Tierritas raras, pa' casita. Vámonos. Vamos para acá ahora. Hago a demandar al sofá cero. Inserte Boeing. Ay. No, Cero dice: ya le agarró mi forma de todos los días seguidos que voy ahí. Che, ¿dónde están los volcanes? Me vendieron volcanes, papu. ¿O no me vendieron volcanes? No, me parece que me confundí con la descripción de otro planeta. Sí, me confundí con la del otro planeta. Perdón, BioWare. Perdón, BioWare. Te has mandado cagadas, pero creo que acá la cagada fue mía. Uy, Amalson dice: es una falacia, señor juez. Tali no es un personaje feo, ni bonito. No se le ve la cara. Y Cero le dice argumentos. Upa. Upa. Es que sí, es un buen argumento, sí. Sí, no puedo subir la montaña. Ahí. ¡Eso! Vi que había tomado como que cambió la dirección por un segundo. Bien. Sí, tengo que estar un poco... Ahí estamos. Bien. Excelente. Metal pesado. Ahora para acá. Mako, volteate, por favor. Sí. El por favor. Graciosamente tengo asociado el por favor a recuerdos donde estaba en momentos desesperados.
En momentos donde había perdido toda esperanza. Ahí tengo los recuerdos que yo decía, por favor, por favor. Ay. No me acuerdo, ¿cuándo fue la última vez que lo dije? Creo que en el Silent Hill 4, ¿no? No me acuerdo cuándo fue que dije, por favor, por favor. Ay, pues ya estaba hasta los huevos. Silent Hill 2, uff. Ay. Ay. Cuando te perdiste. Ay, sí. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar cuando creo que Zip me había dicho que se nota que tenía el ITGAS abierto en el celular? Y yo pero Zip, que llevo 1 hora y media perdido dando vueltas en los apartamentos. ¿Vos te crees que yo tuviera una guía abierta en el celular? ¡Me estaría pasando esto! Y él me ponía solo emotes de Bob Ross riéndose. Wow. Ay, me faltó uno. Metalcito ligero. ¿Cuánto dinero ya voy juntando con esto de la... ¡Ya 162.000! ¡Wow! Todo por explorar planetas. ¡Sí que rinde! ¡Sí que rinde! ¡Fua! ¿Cuánto dinero? Dice Cero. ¿Sí, viste? Ahora voy a leer la última parte del comentario que omití convenientemente. Dice: no lo uses. ¡Ah! ¿Eso que querías vender? Sí, tengo que poner a vender, igual tengo muchas cosas. A ver, dice: por favor, please. ¿Para cuándo Paper Please? No, ya, las rebuscadas. Es que ya no me las puedo ver venir. Están llegando a unos niveles. No puedo, no tengo forma de intuir con lo que me pueden salir cuando estoy hablando. Es tremendo. A ver, Jaconito dice: míralo, se pierde a propósito para que no parezca que tiene el ITGAS abierto. Tremendamente el pana. Tremendamente de tiburón el pana. ¿Eso no es un delfín? Es un delfín encima. Dije de tiburón, pero acerqué o sea, me acerqué al teléfono y dije: ah, eso es un delfín. Es un emote de un delfín, papá. Excelente. Y ahora tenemos la instalación subterránea, un campamento abandonado y una anomalía. Vamos a una anomalía primero. Según mi celular es un tiburón. Ah, a lo mejor sí es un... Ah, eso es un delfín, tenés razón. Tenés razón. ¿Seguiste? No, parecía un delfín, papu. Parecía un delfín, papu. A los delfines lo ve así saltando en la agüita. Los tiburones, ¿sabes qué? Le ves la aleta y después le ves los dientes cuando te estás comiendo, papu. Bueno, colmillo, no dientes. Ah, ¿vieron que hay un juego? Que sos como dentista de tiburones o algo así. Sí, miedo me da. ¿Viste? Y tiene screamer de todo. O sea, esta misión es básicamente para vengar a... subimos de nivel, a ver. Unidad avanzada esto. Y me voy a empezar a mejorar más todavía el rifle de francotirador, papu. Eso. Liara, a vos el éxtasis... Es que puede ayudar mucho el éxtasis con enemigos determinados. Así que esto aumenta la duración. Así que vamos a aumentarlo un poquitito. Y... un poco esto. Garrus, a vos te voy a dejar así. Por ahora te voy a dejar así. Vamos, Rami, subí forma física, así empezamos. La melee run, no. ¡Uy! Buenas tardes. Le llamamos de Elite Guías para confirmar su suscripción Premium Plus. Hace tiempo
tiempos que no me pegaban una troleadita así, O sea, yo tengo que agradecer la suscripción. Pero vino con tremenda bobrociada la suscripción. Entonces la voy a agradecer picado. Gracias, señor Amaezon. Muchísimas gracias por ese buen Prime. Gracias por usar su buen Prime en mi canal. Le agradezco, buen señor. Muchísimas gracias por esos 9 mesesazos. Prácticamente una vida. Un bebé. Muchísimas gracias, señora Amaezon. Y claramente fue una difamación el mensaje. Placa de identificación. Vámonos. Muchas gracias. Bebé, ¿para cuándo juego los Rugrats? Pero... ¿Hay juegos de los Rugrats? ¿Hay juegos de los Rugrats? Le pondré al bebé Elite. A ver si adivinas el apellido. No. Hoy están on fire, Hoy están on fire, ¡A la mierda! Ay, hay muchos y uno me dio medio chiquita. Uy, ¿sale jugarlos? Jugamos ese que te dio miedo, Riz, y pongo la voz de Dro. Jugamos con la voz de Dro. Ay, Dios. Creo que no tendría que haberme tirado acá. Eso era para después. Pero bueno. O sea, nada, no sé para qué lado ir. ¡Ay, la cagué bien feo! Bueno, vamos para el otro lugar. Pero Stream Elements, que ya la sub pasó hace rato. ¿Por qué recién ahora empieza el Empezó un tren del hype, pero pasó hace como 1 minuto y medio. Bueno, gracias, supongo. Gracias. Ay, pero bueno. Ahora, señora Mason, puedo usar los hermosos emotes del canal. ¡Tren! ¿Para cuándo el 100% chuchucha? No, es... Oh. Ay, el chuchucha de mierda. Wow. Epa. Todo. Ya empezamos a encontrar mejoras de nivel, o sea, modificaciones de nivel 5, Ojito. Me tengo que poner a vender pronto. Epa. Viene uno por acá. Me gusta cómo se cae. Cuidado. Uy. Che, yo no les había puesto que no usen habilidades. Ah, ahora le dejé todo. Pero hermano, yo le había puesto que solamente que usen defensivo. Bueno, usen todos igual, no pasa nada. Eso para peleas muy concretas donde me rompen el Anastasio y me rushean. Que ahí me conviene guardarme las habilidades para cuando se me acerque. O sea, tiene tanta potencia el rifle que los empuja. Wow. Manuelero dice: yo sigo esperando el día que juegues el Long Drive, que es ese juego cursiado donde armas tu auto y lo conduces por en una carretera desértica. Capturita que le saco, papu. Ay, apreté el botón que no era. Ay, se me movió el chat entero. No. Ay, la puta madre. ¡Ay, se me movió todo otra vez! Ahí está. Hermano, la concha de tu madre. ¿Podés, por favor, hacer la puta captura? Gracias. Listo. Gracias por la recomendación, señor Manuelero. Lamento el momento de tilt.
Te sacaron, te papearon tan fuerte que ahora ni la captura podés sacar. No, sí, me pegaron una papeada tremenda. O sea, no vi mi vida, así que tal vez no fue instakill, pero yo lo sentí como un instakill. Vi un rayo rojo y me deletearon. Eso fue lo que yo vi. Esa fue mi perspectiva personal de los sucesos acontecidos. Dale, hijo de puta, estás ahí. Me está viniendo por atrás. Había uno acá. Vení, vení, vení. Eso. Le fallé la bala, papu. Le fallé la bala. ¿Cuánta vida tienen, boludo? ¿What? Se vinieron para acá. Cuidado. Viene otro, viene otro. Bien. Hay otro más. Ay, esos sonidos de armas me dan miedo. No sé dónde va a estar el que... Francotiradora de Cerberus. Esta es la mamagüeva que me mató. Esta es la que me mató. Estoy seguro. Esta es la que me mató. Está ahí escondida esperando el momento oportuno para papearme. Yo sé qué voy a hacer. Fire in the hole. Incoming. La mató Liara, la estampó contra la pared. Buenísima. Me hiciste KS en realidad, pero buenísima. Ah, no le puedo pegar ahí. No, no le puedo pegar. Toma, a la cabecita. ¿Está rico? ¿Está rico? Excelente. Cuidado que hay más, ¿eh? No nos confiemos. Te estoy viendo, mamá huevo. Pero deja de hacer TP. Si hace TP atrás de la cobertura. Creo que no pueden usar habilidades si está escondido en una cobertura, chicos. Le van a dar a las cajas, pero bueno. Igual yo mucho no les puedo decir, lo estoy manqueando bastante también. O sea que estás ahí, te vi. Te vi, estás ahí. Hola. Facilito. Debería usar escopetas, pero realmente no. ¡No! ¿Se imaginan que me mataba el último? ¿Se imaginan que me mataba el último? Uf. No, el tilteo que me hubiera pegado ahí, Me gusta mucho esa musiquita de fondo, como de... Hay algo que no sabes qué es. Inserte musiquita de misterio. Esa postura derecho. Voy, ¿cómo anda, Flavor? Bienvenido. Se lo dice... ¿Cuánto que Rami se comerá otro hecho en este directo? 17%. Bueno, bueno, bueno. No, o sea, sí. Bueno, depende de cómo lo vean. Son probabilidades altas o bajas. Con mi suerte, 17% es como un 80% más o menos. Hay muchas cositas, pero no hay enemigos. Lo cual es bueno. Todo bien, juegazo, pero nunca lo jugué. Bueno, sí al Andrómeda. ¿Y qué opiniones tenés de Andrómeda? Porque ahí hay algo curioso. Ven, como me pasó a mí con el Final Fantasy. Flavor jugó el Andrómeda, pero no jugó el 1. Bueno, el 2 y el 3 no sé, tal vez se lo jugó y me caga el ejemplo que quería poner. O sea, lo gracioso... A ver, díganme qué piensan ustedes. Yo creo que si el Mass Effect Andrómeda no se hubiera llamado Mass Effect y no hubiera tenido referencias a la historia de Mass Effect,
y hubiera sido como, no sé, una IP distinta, pero también del espacio, ¿viste? Así, cosas del espacio. Pero una IP distinta, cambiando en algunas cosas, obviamente. A lo mejor no hubiera, no sé, es como lo del Final Fantasy XIII. Si Square Enix le hubiera puesto otro nombre, y claro, uno no lo juzgaría de la misma manera, ¿viste? No sé. Porque el Andrómeda yo la pasé bien jugándolo. Además, yo debo ser de los pocos boludos que querían saber cómo seguía esa historia. Que BioWare había hecho una ramificación de la historia principal. Y bueno, nunca lo vamos a ver tampoco, lamentablemente, ¿no? Pero bueno. ¿Sería un Anthem para mí? No, ¿cómo que un Anthem? No. Qué cagada lo del Anthem, man. Un juego que se veía tremendo visualmente y terminó siendo un fracaso tremendo. O sea, yo me puse a investigar de ese juego, me acuerdo, cuando empezó a pasar todo. Y era ir a hacer mazmorras que eran como súper tediosas, súper largas. Las recompensas eran una cagada. El endgame también era una cagada. O sea, estaba todo mal planteado. ¿Viste? Todo muy... no sé. La verdad... creo que había forma de que saliera bueno, pero... Flavor dice, el world building, la nave muy grande, los planetas, armas variadas, pero el mayor fallo fue las animaciones de hasta para caminar. En tercera persona te cagás de risa subiendo las escaleras, y eso. ¿Todavía no lo arreglaron eso? Supuse que lo habían parcheado después de los años que pasaron. Qué cagada. Pulsas con cuidado unos cuantos botones y la alarma salta. La base de datos óptica se está autodestruyendo. Copias todos los archivos que puedes... en la CPU interna de tu traje blindado. Con su memoria borrada, la CPU se apaga. Seguramente los archivos están encriptados, pero tendrás tiempo para decodificarlos. Bueno. O sea que nos vamos. Me marca algo ahí, pero ya está completada. Sí, encontramos la base importante, pusimos fin a todo. Y acabamos el peligro. Dice acá, acabado con un peligro que podría haberse extendido en una amenaza para toda la galaxia. Trataron, pero era de base. Muchas cosas ya dependían del código, no se podían directamente. Claro, Flair, como pasa con que lo habíamos comentado, la Legendary Edition del 1, que es como un remaster. Hay un problema con los ojos. Un problema muy serio con los ojos. Y la comunidad arregló un montón de fallos del juego con parches. Hasta volvieron a poner un DLC que los mismos de BioWare no pusieron porque decían que no sé qué, que era muy complicado porque perdieron el código, cosa que es verdad, pero que les iba a tomar como 6 meses de trabajo y no sé qué. Bueno, la propia gente, la propia comunidad rescató el juego, rescató el DLC, digo, y lo pusieron como mod, se puede jugar. Estoy re perdido, amigo. No sé cuál de estos 3 puntos soy yo. Hay 3 puntos y no sé cuál de todos soy yo. ¿Cuál de todos soy yo? Este soy yo. Ah, bueno. Entonces para acá. Y no pudieron arreglar, tristemente. O sea, a mí me parece una vergüenza que sacaran una Legendary Edition. Está bien, se ve mejor. Tiene un montón de mejoras. Jugablemente se siente mejor. Pero me parece una vergüenza que no hayan arreglado ni siquiera los bugs de la versión original que estaba de PC, de Xbox 360. Esos bugs siguen estando en esta... ¿Cómo puede ser así, loco? Es tener un poquito de cariño y mimarlo un poco y decir, vamos a arreglar estas cosas. Pero bueno, al final lo hicieron. Lo termina arreglando la comunidad, como suele pasar. Lamentablemente suele pasar eso. O sea, afortunadamente la comunidad lo arregla. Desgraciadamente no lo arreglan quienes cobran dinero por sacar buenos productos, ¿no? Pero bueno. Flair dice que quisieron como hacerlo realista, y al serlo realista pero mal ejecutado hay cosas que es muy difícil cambiar, al menos que decías gastar el triple de lo que ya gastaste. Dice el buen Flair, hombre, no. Viendo cómo tratan a los trabajadores, me los imagino que trabajaron bajo presión. Sí, no sé, pero BioWare ya. Igual, en el tema del BioWare Race, ahí me parece que ahí hubo un poquito más que presión, ¿no? Por cómo está escrito, digo, las cosas que he leído, un poquito. Me parece que ahí ya hay un problema, me parece un poquito más profundo, lamentablemente. Lo digo con un dolor en el alma porque es mi BioWare. Es mi amada BioWare. Pero bueno. Nada, quería que se me dé vuelta la Mac. ¡Ay! ¡No! Ahora que estoy en reversa, ¿no? ¡Ay, medio!
no me sacó, creo. ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Ay, estoy muy cerca! ¡Me va a pegar! ¡Me va a pegar! ¡Me va a dar! Bueno, igual me dio, pero me dio menos. Me dio menos de lo que me hubiera dado. Me volvió a dar. Ah, bien. Esta no me hizo la que me hizo la otra, No siento que la haya matado realmente. Siento como que se escapó. Pero bueno. ¿Qué pasó? De todo un poco. El caso de Andrómeda, por ejemplo, la encargada de las animaciones no tenía nada de conocimiento. Me estás jodiendo, Flair. Nadie sabe cómo llegó ella ahí. En su momento, cuando explotó todo, ella tuvo que irse de redes sociales. Ve, eso por ejemplo me parece mal. Eso suele pasar siempre. Cuando, o sea, no tenés que culpar a la tipa que pusieron a cargo de hacer las animaciones y las hizo para el culo porque no tenía experiencia. Culpa a la persona que decidió ponerla ahí, hermano. ¿Cómo alguien puede decidir hacer eso? O sea, en una saga que ya desde la entrega anterior tuvo críticas y ya estaba como con la mira puesta encima, poniéndose a prueba. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? ¿Cómo vas a poner a una persona sin experiencia? Me parece tremendo, no tenía idea de eso, ¿eh? Si lo sabía, ni me acordaba, creo que no lo sabía. Qué tremendo, hermano. Pero no, sí, yo creo que hay que agarrársela con BioWare, quien está a cargo de BioWare, yo diría Electronic Arts, no con la tipa que está, o sea, siempre pasa lo mismo, ¿no? Internet es muy así, se le tira encima, lo acosan. Como lo hicieron, mirá, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Pero en películas pasa lo mismo. Al pobre Matt Mikkelsen, loco, que es un tremendo actor, se le tiraron encima porque sacaron a Johnny Depp y lo pusieron a él y lo acosaron, lo amenazaron de muerte al tipo. Como, métanse con los que tomaron las decisiones, no con el actor, ¿viste? El actor le ofreció un trabajo y lo agarró. O sea, tremendo personaje que agarró para hacer. Tremenda película, ¿viste? ¿Qué culpa tiene el actor, hermano? Pero la gente es pelotuda, la gente es imbécil. Mira, con decirte que por ejemplo de Game of Thrones, el personaje de Joffrey, que es un personaje odiadísimo, o a Draco Malfoy de Harry Potter, a los actores en la calle los veían y los insultaban, los puteaban, porque la gente es estúpida y no entiende que es una persona que está trabajando, hermano. Está haciendo un papel, el personaje no existe, no es una persona de verdad, amigo. Ay, gente muy estúpida, bro. Che, no hay nada. No, parece que no. Parece que no. Uy. Ready. Hija de puta, me baiteaste. Pensé que estabas examinando, que me ibas a decir algo. ¿Cómo me cagaste? ¿Me baiteó? Me baiteó. Me baiteó. Me baiteó. Vamos... No, sí creo que ya miramos todo, así que... Todo lo mire. Bueno, pueden diferenciar la realidad de la ficción, claro. Dicen... exacto, papu, imagínate odiar a, no sé, Jared Leto, hay que atacar a los directores. Ah, no, pero no tiene nada que ver. Tipo tiene denuncias de acoso, maltratar compañeros. Nada que ver. Nada que ver. Ni para picar, ni me pica, no tiene nada que ver. Es como la gente que decía que por jugar a los GTA ibas a aprender a hablar serbio. ¿Cómo? Y a preparar cócteles molotov. Nah, esa sí, esa no te la creo, Esa no te la creo. Uy, para ver que Flavor tiene chismecito de eso. ¿Qué me dices? Para que... Ay, la cagué. Ah, no, sí, esto yo lo he mirado. Lo he mirado, ¿no? Un fragmento de la noticia en su momento. Las redes sociales han mostrado en las últimas horas la peor cara de algunos aficionados a los videojuegos que de forma agresiva han criticado, insultado y acosado a una ex empleada de
La que acusaban de ser responsable de las polémicas animaciones de Mass Effect Andromeda. La creativa trabajó en equipo y poder... Sí, bueno. Sí, no, qué culpa. O sea, la tipa lo hizo mal, la cagó, está bien. La cagó. Pero ya cuando se le mete en redes sociales amenazando de muerte, papu. Así que ya... Poco jodido, ¿no? Tampoco... O sea, sí, hizo su trabajo para el culo, pero no... No, bueno, no cometió ningún delito, no la acusan de ningún... La acusaron de inútil. Básicamente te están acusando de inútil. No amenaza de muerte. Criticar el que la agarró y la puso ahí, que andás a ver por qué la puso ahí. Bueno, ahí no vamos a entrar porque no vamos cancelados todos. Pero sí, bueno. Madre, ya me distraje, no sé ni qué hice ni qué no hice. No sé ni qué... Ah, bueno, ya hicimos lo de Cerbero. Dice Garito Papu, lo peor es que la gente se preocupa más de su papel como el Joker que de sus denuncias. Es un poco ridícula la prioridad de una parte del público. Claro, si el tipo... Mira, si el tipo actuó como el culo, ¿viste? Eso es algo que me causa mucha gracia. Porque el tipo, el Jared Leto, ¿cómo es? Actúa en películas y hace música también. Yo en ningún momento, en las películas sí porque las vi. Películas sí. Yo no he escuchado, si las escuché, no me acuerdo, ni las canciones, ¿no? Ni las critico, porque no las conozco, no las escuché, ¿viste? Hablo de él como persona, hermano. No es solamente las denuncias que sí hay, pero sí hay denuncias falsas. No, propios compañeros de trabajo, ¿viste? Han dicho, che, la verdad que este medio mala onda, no me maltrató. Es más, al del Joker es sabido esto. ¿Cómo es? Que no le gustó la nueva película del Joker, que eligieran a otro actor, al Fénix, no sé qué, que tampoco el tipo me cae muy bien, ha tenido unas cosas un poco, ha tenido unas actitudes que no me gustan, pero una cosa no quita la otra, ¿viste? El tipo se enojó, el Jared Leto, porque quería él seguir siendo el Joker y no le gustó que cambiaran de actor, que también te digo, si cambian de actor es por algo, ¿no? Si eligen cambiar de actor, me parece que es por algo, pero bueno, no importa. Si eligen sacarlo y poner a otro, creo que por algo es. Me parece a mí, ¿no? Me parece que eso de tener una isla donde llevas menores de edad y les haces firmar un contrato de no sé qué, que no pueden contar nada y no sé qué cosa, a lo mejor algo tiene que ver con que no te quiera meter mucho en películas. Lamentablemente en Tron lo pusieron. Qué cagada. Pero bueno. Es como que me contraten para hacer hamburguesa. Mi jefe ve que la hagas quemada y diga, adelante, serví tranquilo. Exactamente. Bueno, ya creo que miramos todo, así que vamos. No, pará. Acá. No. Dice Cero, yo no sé quién es realmente el Jared porque soy Cero recordar. Soy Cero, o sea, sos vos. Es como el Maradona, malo en lo personal, pero bueno en lo que se dedica. Yo te diría, en mi parecer, es malo en lo personal y a lo que se dedica. Pero hace también música y no la escucho y no tengo idea. Así que no englobo la música. Porque a lo mejor la música está buena. Andás a ver. Pasa que la diferencia es que la música no la hace solamente él. La música tiene gente que se lo edita, tiene gente que esto, que lo... Hoy en día, con la edición, te pueden hacer de todo, que sea magia. Aunque seas una mierda haciendo lo que haces, podés hacer magia, así que tampoco, ¿viste? ¿Qué más me dicen? O sea, el Jared Leto Cero es el que hizo del Guasón en la película de Escuadrón Suicida. Ahí te lo digo para que te ubiques. El que tiene como los dientes con dientes de oro y no sé qué. Es ese. Bueno, che, ¿podré hablar con Liara? ¿Me dirá algo? Ya mencionaron a Maradona y me puse como Maradona. Acabé de hacer. Yo, mira, no quiero ser. Quiero ser hater. Se nota que soy re hater. Pero me puso muy contento cuando vi la noticia de ¡ay, se me trabó el juego por hater! Ahí está. Cuando vi la noticia de que estrenaron la película de Tron y fue Jared Leto de sorpresa a un cine o algo así. Y resulta que estaba vacío. Pero había re poca gente viéndola. No fueron a ver. No les voy a mentir que un poquito disfruté cuando vi. No les voy a negar que un poquito lo disfruté, papá. Un poquito lo disfruté, ¿qué querés que te diga? Le pasó la gran Morbius. Un poquito la disfruté. Bueno. A ver, quiero ver si me dice algo. I get the feeling you want to ask me something, Commander. Uy, háblame más acerca de ti. Maybe we could pick up where we left off. You were telling me about your interest in the Protheans. Actually, I think I was talking about my interest in you. Oh. And making a fool of myself in the process. As I said, I am not used to dealing with people, especially humans. I did not really know much about your species when we first met, Shepard. I found it hard to take humanity seriously.
Your kind always seemed so rushed and high-strung. Tiene un motivo. We don't have the luxury of time. An Asari can live for 1,000 years. We're lucky if we hit 150. That is true. At first I thought that was a weakness of your species. 150. After spending time with you and your crew, however, I think it may actually be an advantage. You humans are creatures of action. You pursue your goals with an almost indomitable determination. It is an admirable trait, but also an intimidating one. You're scared of us? Unfortunately, the rest of the galaxy sees humanity as something of a bully. You run over anyone in your path to get what you want. It is up to people like you to change their minds, Shepard. Como yo. Why me? There is a reason the Council chose you to become a Spectre. They saw something special in you. The best of what humanity has to offer. I looked into your history. I know what happened on Akuz. Ah, se me puso a stalkear. 5 shows a remarkable strength. Podrías haber preguntado. You didn't need to go behind my back. I would have told you whatever you wanted to know. I apologize, Commander. After our last conversation, I was afraid I would say something stupid again. I wanted to know more about you. To understand what made you into the woman you are. Uy. There is something compelling about you, Shepard. Uy. Uy. Are you sure you're interested in me? Or is it my visions of the Protheans? I admit, your connection to the Protheans had something to do with my initial interest, but it has grown beyond that. You intrigue me, Shepard, but I was not sure if it was appropriate to act on my feelings. I thought there might already be a relationship between you and Lieutenant Alenko. No. Esta es la respuesta que daría a mi bisabuelo. No. 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 No hay nada especial. No hay nada especial. No. No hay nada. Hermano, como me joda el romance por haber hablado una vez con ese hijo de puta, es que le pego un tiro en la cabeza, Le pego un tiro en la cabeza. Le pego un tiro en la cabeza. No es tan seria. No, no es tan seria. No es tan seria. Es que creo que con esto le estoy diciendo que sí. Con esto también. Para mí lo que tengo que decir es no es tan seria. No es tan seria. No es tan seria. No lo es. No voy a volver a hablarle a Kaidan en todo lo que resta de la partida. No le voy a volver ni a hablar. El hijo de puta se ilusionó por una puta conversación que tuvimos y fue por toda la nave diciendo tengo algo especial con la Commander Shepard. Y esta llegó a escucharlo. Así fue como se enteró. Así fue como que se enteró. ¡Puta madre! Pero su lore, ¡que se muera! Dice, Aloy Fisher dice, hoy para ver Directete me pedí pizza. Buen provecho, buen señor. Acá, Jaconito le dijo, ¿de qué gusto? ¿Como una napolitana con piña? No, con piña, ¿cómo que con piña? Aloy Fisher, ¿de qué es la pizza? A ver, ahora me dio intriga a mí también. No es tan seria. The lieutenant and I are just friends. Nothing more. My mistake then. I am not as adept at understanding human relationships as I thought. But what about us, Shepard? Is there a mutual attraction or querida, te llevo a todas las misiones. Sos inteligente, sos bonita, sos preciosa. Está bien, me querés usar de conejillo de indias, cosa que a lo mejor también me atrae un poco. Te equivocas. No, obviamente. Me atraes, Liara. No, you were right. There is something between us. I knew it, and I knew you felt it too. But does this not seem rather strange? Why do I feel so close to you? We have only known each other a short time. We are from two different species. We have almost nothing in common. This makes no sense. Le intenta buscar lógica a algo que es, no sé, psicológico, hormonal, yo qué sé, ¿viste? Ella intenta buscarle lo que tenés que vivirlo, tenés que sentirlo, que tiene lógica, psicológico, hormonal, tiene lógica, pero vivilo, Liara, no te lo rebusques tanto, no tiene por qué tenerlo. These things never make sense. They just happen and we get swept up in the storm. You make it sound so chaotic, so dangerous. Tan apasionante. Eso es lo divertido. Le digo, eso es lo divertido. No, es que no sé cómo sentirme si le digo, eso es lo divertido. Que sea tan caótico, tan peligroso. Eran dos tóxicas de mierda, ¿viste? Ay, ahora habla con que no le voy a volver. A ese no le voy a volver a hablar en la vida. Ya le hice la cruz. Para mí ya no existe.
Bueno, a no ser que salga su misión personal, y sí me gustaría hacerle su misión. Hice común pero con faena. Que la disfrute, buen señor. I am not looking for a protector. This is all a bit overwhelming. Ahora no te hagas la sundere. You. I need some time. Querés un abracito. No te hagas la dura. Yo te voy a ablandar. Take all the time you need, Liara. I'll be here. Thank you, Shepard. Let's just talk about something else for now. Bueno, vámonos. Bueno, por lo menos progresó. Progresó el romance. Kaidan de mierda que habrá sido contando por la nave, ¿no? Maldito mamagüeo. A Madison dice: ¿por qué me siento tan unida a ti? Tamara se pone de perfil. ¡La nariz! ¡Eso es! Parece esculpida por los proteanos. Todo tenía que ver con los proteanos al final. Puta madre. Ay, no te me trabes. Es que le quiero hablar, pero es que sé que la va a cagar el boludo. A ver, la doctora no le hablé. La doctora es como el romance prohibido. Yes, Commander. No. Is there something? I should go. Goodbye, Commander. Vamos. Mejor en otro momento le pregunto cosas personales, no sé. Vamos a hablar con Garrus. Con Rex. Vamos a hablar con todos. Quiero ver si dicen cositas. Habla con Kaidan, pero para insultar. ¿Te imaginas lo trato lo peor posible? Che, es buena la idea, ¿eh? Le hablo, pero lo trato horrible. No. No. Pero da unas ganas. Uff. What do you want, Shepard? Why did you become a mercenary? Lots of reasons. Such as? Such as, I needed to get out of our system. I needed to eat. I needed to survive. Why not stay and help your people? I tried to help. That's why I had to leave. What happened? I was betrayed. I was head of a small tribe. We were trying to restore order after the war, but the other tribes were against us. They followed Jared, one of the few warlords who survived the war. Yo quiero ver cómo se ve la cara y me la ponen de espalda, le veo el pelo. ¿Cómo son, eh? He wanted to continue the war. He wanted us to fight. Turians, Solarians, each other. It didn't matter who, as long as we were fighting. ¿Y tú? What did you want? I just wanted Jared to shut up, to stop his ranting. I wanted him to stop leading the tribes astray. But he couldn't understand how much things had changed. We didn't have the numbers to go to war. Even if we did, the genophage made sure we couldn't replenish our numbers fast enough. I told them all to forget about war. We needed to focus on breeding, at least for one generation. And for a while, we were getting through. Some of the tribes started coming around. I take it the warlord didn't appreciate that. No, he didn't. He arranged a crush with the tribes, a meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows, near the graves of our ancestors. The skulls of our... No encontramos en la jerarquía. ¡Sebadi! ¡Hay que tomar nota! Faltó una S ahí. It's as sacred as any Krogan place can be. Violence is forbidden. Sounds like a trap to me. You must have suspected as much. I did. But when your father invites you to a crush, well, there are some laws that even we hold sacred. Jared was your father? Pequeño detalle que omitió el señor Rex. Until that day, we talked, but we didn't get anywhere. When it was clear that lo traicionó su propio padre. The signal. His men leapt from the graves of our ancestors like Krogan undead. The few that were loyal to me died quickly. I escaped with my life, but not before I sank my dagger deep into my father's chest. That
is why I left. And that's why I'll never go back. Pobrecito, tu familia. You must have family other than your father. Don't you miss them? You're trying to make me cry, Shepard? No. I've got some unfinished business with my family. Quiero conocer mejor a mi tripulación. No quiero que llores. What kind of business? Menos a Kaidan. Quiero conocer a toda mi tripulación. Before I left, I made an oath. Bueno, y Ashley más o menos ahí. I swore to recover my family's battle armor. It was taken from him after the uprising. What's so important about this armor? It's a relic. Useless, really. But it was worn by 5 generations of my family before the war. It's rightfully mine. Originally, it was taken by the Turian military. We weren't allowed armor or weapons after the war. Now, it's in the hands of Taun Actus, a Turian scum who collects relics from the war. He's made millions selling Krogan artifacts that were stolen from my people. He's got several bases where he stores his goods, all fortified and guarded. I just don't know which base has my family's armor. La buscaré. Just tell me where to start looking. I'll upload the data to your nav system. But Commander, I want to be there with Claramente, Rex. Me parece lo más correcto y lo más lógico. Bien. Uy, se viene misión personal de Rex. Sí, mirá. Bueno. Jarito dice, quiero conocer a mi tripulación. Claro, si no es humana. Italia está ahí. ¿Dónde está mi garra? Hola, Domingo. ¿Cómo anda? ¿Este es el juego donde se puede tener cuchi interespecie? No. Es puro texto este juego. No hay ninguna de esas herejías y cochinadas. Ya estuvo en el otro directo. Pero Riz. ¿De qué estás hablando? ¡Mentira! No hubo ningún cuchi en el otro directo. Pruebas. No hay pruebas. Ay, sí hay pruebas. Cero lo clipeó, puta madre. Commander? What's your opinion of the last mission? Cero me pasó clip. Sí, ya sabía. About her and her mom not talking. They're family, right? ¿Te vas a poner a cuestionar a mi Liara T'Soni otra vez? Yo sí creo lo que dice. I think she's being straight with us. Or at least I don't think she lies very often. Yeah, she's probably really bad at it. Hey, want me to ask her about her sex life? Ah, claro, esto ya lo habíamos hablado. Pero como, claro, tocó de nuevo. Otra vez me la tengo que fumar diciéndome esto, la puta madre. I don't think she's used to teasing, good-natured or otherwise. No fun, Commander. No. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. Dios mío. What's your opinion of the last mission? Not sure I buy Dr. T'Soni's story about her. ¿Otra vez de nuevo lo mismo? Want me to ask her about Pero, ¿por qué me...? ¿Por qué? Ah, no, creo que no es que tuve que hacerlo otra vez, que se repite esto, no sé por qué. Bueno, ¿podemos hablar? Do you have a few minutes to talk? One-on-one? Sure. A ver. Quiero ver qué tema me saca esta tipa. We saw Kaidan in a news vid about the Normandy. He's cute. Later, sis. Let's pretend this never happened. ¿Cómo? Kaidan, ¿eh? Are you interested in the lieutenant, Chief? No, ma'am. And anyway, Scuttlebutt says he's already sweet on someone. What's up? You didn't come by to eavesdrop on family mail. Pasó mucho en muy poco tiempo. Espero que ese no haya sido una indirecta por mí. Lo de dicen que ya está con alguien. Porque me corto otra vez las huevas. Che, no me gustó tampoco que me dijera esto de no creo que hayas venido solo para espiar los correos de mi familia. Da ganas de decirle respeta el protocolo, Da ganas de decirle respeta el protocolo. Ay, 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 ay.
Es que esta me cae media mal. Kaidan, realmente Kaidan, o sea, me cae mal ahora por el tema de que como que casi que me caga el romance con Liara. Pero si yo tuviera que elegir, no, es que no sé. Es que los dos me caen para el culo, ¿qué crees que tenga? Los dos me caen mal. Los dos me caen mal. Pero bueno, no lo pretendí. Your family seems to be important to you. Yeah, we've always been close. Me and my sisters especially. With Dad on duty so much, I had to help Mom raise them. Tu padre. Did your father serve with the fleet? Yeah, took any crap posting he could get that offered space time. You know what? He worked his ass off trying to get recognized, but he never made it above serviceman 3rd class. He was real proud when I met Chief. First thing he did was salute. What about your mother? You haven't mentioned her. You must know what military wives are like. Strong because they have to be, able to raise kids while Dad's away on a 6-month cruise. She has a degree in planetary geology. She and Dad both wanted to see new worlds. She gave up her career to raise us, though. You have more than one sister? Sounds like a big family. Yeah, I'm the oldest, then Abby, then Lynn. Sarah's the youngest. She's still in high school. With 4 girls, Dad used to say he felt more outnumbered at home than on maneuvers. ¿Y una de tus hermanas le gusta a Kaidan? You have more than one sister? Me parece que le di de nuevo la misma sin querer. Yeah, I'm the oldest, then Abby, then Lynn. Sarah's the youngest. She's still in high school. With 4 Sí, le di girls, otra vez Dad la used to misma. say he Tu felt casa. more outnumbered at home than on maneuvers. Where did you grow up? All over. Same as you, I expect. We transferred No nos out compares, at por the time favor, to Ryan. finish grade school. You go where personnel command sends you, right? I guess that's why I'm so tight with my sisters. We'd have to leave all our friends every 2 or 3 years. ¿Presta a tus hermanas? After helping raise them, your sisters still talk to you? Amazing. Things were tense between Sarah and me for a while. Then we bonded. Cuéntame más. ¿Es chismecito? Me interesa, quiero chismecito. Digo, quiero conocer a mi tripulación. Sarah got herself a boyfriend who wanted to go faster than she did, Mike. I didn't think he was a bad kid, just pushy. Lynn would send me these worried vid mails, and I'd tell her to relax. Where were you when this was going on? I was on active duty. Sarah's graduating high school this year. This was only a couple of years back. They were on Amaterasu. At the time, I was assigned to Chernobog. Same cluster, but a dozen Hellwire away. Close enough to talk regularly, too far to make it back in an emergency. I couldn't afford a fast packet flight. Hombres. Esto sería decir hombres. If he really liked her, he wouldn't be pushy. Yeah, of course. If he didn't ask at all, I'd wonder if he thought Sarah was ugly. Damned if you do, damned if you don't. ¿Cómo? Mike thought they'd go for a romantic walk in the woods. Cada vez me caes peor, Ashley. She levered Mike face first into a tree and left. Didn't have a scratch on her. Good thing Mom and Dad had us all learn some kind of self-defense. I took emergency leave and walked Sarah to school for a few Tal vez entendí mal lo que me dijo, pero. Why didn't you tell the police? She said it wouldn't solve the real problem, and she and Mike would both become household names. It was a small colony. I said it was her call to make, that we should let her do it her way. Mom was pretty pissed about that. You said all of your sisters learned self-defense? Lynn did pistol practice, but didn't like it. She's kind of nervous. Sarah took Aikido. Abby decided to learn the sword. She always was a little weird. Likes big skirts and tops you have to tie her into. They do great things to her figure, though. So, what did you learn? One of Dad's friends taught me Marine hand to hand. Bueno, ¿qué le pasó a Mike? Did anything happen while you were home? My last day out, Mike was waiting for us. Sarah had told her friends, so everyone at school knew what he did. He wasn't happy. I wanted to snap him in half, but Sarah gave me this look, this let me handle it, I need to do this alone look. She kept her cool, God bless her, as he screamed in her face. She just let him vent. Then he tried to punch her. ¿Cómo puedes deducir eso de una mirada, no? Flowed around him. O sea, hay cosas que puedes entender con una mirada, pero. And there's blood everywhere. A la mierda. That's unbelievable. Sarah must be as good as you. Better. I'm more or less a straight-up puncher.
When he swung, she wasn't there anymore, and he fell. She helped him stop the bleeding and had me call an ambulance. She told the paramedics he fell. Before they took him to the hospital, Mike touched Sarah's arm. I thought he was gonna end up on the ground again. But he hung his head, whispered, "I'm sorry," and started crying. And she hugged him. ¡Estúpida! Those women are a decisive bunch, Commander. We do things when we're ready, not before. ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¿Cómo que lo abrazás? ¡Estúpida! Perdón. ¿Dónde estaba tu padre? Where was your father during this? Wasn't your family stationed near him? Dad always wanted to serve in space, but he wanted us to have real ground under our feet. He'd say, space is beautiful, but you can't raise a family. Pero estás bombardeando tu propio gremio, Rick. ¿Cómo todo igual es? Pero eso sí no me lo esperé. No me lo esperé. Ay. No, sí, me dio risa. El tipo, un asqueroso de mierda. Ella lo revienta, él llora y le pide perdón. Para nada, eso no es para nada posible manipulación o chantaje, no sé, para nada, pero para nada. Ella de, ven y que te abrazo, te perdono. Déjame de joder, loco. I never thought I'd hear you reciting poetry. Just because I can drill you between the eyes at 100 meters doesn't mean I can't like sensitive stuff. Just don't spread it around. Ulysses was my dad's favorite. Esta lee cositas en Wattpad, parece. Me reading it. He had a dozen versions when he retired. Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Dad passed on a few years back. He's probably still watching, though. You mean from wherever we go after death? Dead on, Skipper. He's with God now. That's not a problem with you, is it? That I believe in God? No, creen lo que quieras. Yo creo en el Maker, el Hacedor. No en God. No sé quién es God. Yo creo en el Maker. Dragon Age referencia. Trata de ser discreta. ¿Por qué no? No le voy a decir que tampoco soy creyente. No le voy a decir esto tampoco. Yo no debo juzgarte. Neutral, cree en lo que quieras. A mí lo que importa es que hagas bien las cosas y que no seas una hija de puta. Lo de hija de puta, a veces como que vas por un lado, vas para el otro. Es medio complicado, Ashley. Pero bueno, no me interesa lo que creas o no creas. Your beliefs are your business. I'm your commanding officer, not your moral compass. I appreciate that, Skipper. I should Capi. get back to my duties. Capi, So much of your time. Sí, vámonos. Ah. Dismissed, Chief. Ma'am. Sí, no sé. Es que depende del día, le hablo a Ashley o a Kaidan y quiero matar a uno y al otro, bueno, al otro torturarlo un poco, o a veces a los dos matarlo, es medio complicado el tema con... Commander, good to see you. You've been with Cecil. Hola, Carlos. Perdón. Well, not as Soy una mujer comprometida. I've seen some interesting things. I bet you have. Anything in particular that stands out? I remember this Solarian geneticist I was sent to investigate. That case was a bit disturbing. What happened? Why were you investigating him? I was tasked with tracking black market trade on the Citadel. Most of it harmless, nothing I needed to pursue. But during the course of my investigation, I noticed an increase in the trade of body parts, organs mostly. We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. Ay. You've seen this before on the Citadel? Every so often, some lab sells unwanted parts through the black market, but they're not as bad as the psychos. I remember this one Elcor diplomat we caught in my first year on the job. He was hacking people up and selling... Garros, tú eres el único bueno. ¿Cómo? But this case wasn't that clear-cut. Turns out there was more going on than we first realized. So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was, the match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his liver. After a bit of digging, I discovered this Turian worked briefly for Dr. Salion, the geneticist. So I went to his lab hoping to find evidence of cloned organ development, but there was nothing. No Solarian hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. Testículos Krogan. You're kidding, right? Why would anyone want Krogan testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can increase their virility. Wow.
It doesn't work, but that doesn't stop them from buying. They'll pay up to 10,000 credits each. That's 40,000 for a full set. Wow. Agua de huevo. No. Sakumen, no. No podés llegar a tirarme agua, decirme agua de huevo cuando empiezan a hablar de testículos Krogan en el juego. No me podés hacer eso. Huevo de Krogan. No. Qué timing de... y saborealo bien. ¡No! ¡Puta madre! ¿Lo tomé? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! What'd you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. You mean threatening? Was that really necessary? Maybe not. Riz me había dicho, Rami, solo imagínate cómo sería su romance. ¿No quieres que te enseñe su Ay, sí. No. Soy una mujer comprometida. Our medics found incisions all over his body, some of them fresh. That was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees, they were test tubes. Ay. Living test tubes. He was growing parts inside these people? Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies, then he harvested them and sold them off. Most of the victims were poor. He'd pay them each a small percentage of the sales, but only if the organs were good. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in them. Most of them were a mess, but only on the inside, hidden so nobody could see it. I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. ¿Cómo? Why not? What the hell happened? He ran, blew his lab, grabbed some of his employees, and headed for the nearest space dock. By the time I found out, his ship was already leaving. ¿Se escapó el mamahuevo? No le voy a decir esto. But you went after him anyway, right? I ordered Citadel Defense to shoot him down, but CSEC headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties. Claro, no les preocupaba lo que podía pasar si él se escapaba y lo hacía con más gente, ¿no? Just used them to make more organs, but they wouldn't listen. Es que sí, o sea, entiendo si hubieran anulado la orden de destruirlo, pero estuvieran preparados para perseguirlo. Pero si no, es complicado. Por 5 rehenes, te arriesgas a que el tipo se escape y vuelva a hacer lo mismo con, no sé, andas a ver, cientos de personas más. ¿Viste? Es complicado, Es complicado. Es una situación complicada. Well, you can't get them all. No, but letting him get away like that. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. Es complicado, complicado. O sea, tiene razón que en el estado en el que estaban iban a morir igualmente, ¿no? Pero... sí, es que creo que en este caso concreto tienen razón. A few casualties is a small price to pay to stop someone like that. Yeah, exactly. I mean, those hostages might be wishing they died by now anyway. Just wish I could have stopped him. That's all. Do you have any idea what happened to Dr. Salion? I sent out feelers from time to time, hoping to find something. I thought I'd found him a while back. He changed ships and changed his name to Dr. Hart, his idea. ¿En serio? I told the military, but they weren't convinced. Doctor Corazón se llama, hijo de puta. For his new ship, but I just can't get anyone to check it out. De esto me encargo yo. I'll check out the coordinates when I get a chance. I was hoping you'd say that, but Commander, take me with you when you go. If it's Salion, I want to be there when you find him. Bueno, 2 misiones. Cheshire no me dio ninguna. No, igual no sé si todos tienen, creo que sí, pero... A ver, habla con... No, con esto. Habla con Tali. A ver. Cero dice, ¿viste, Rami? Somos mujeres comprometidas, pero Riz trata de que nos vayamos con el garro. Me hizo lo mismo a mí. Mírala nomás. Mírala nomás.
Hearts. ¿Para cuándo Kingdom Hearts? Puta madre. A mí me... ¿Cómo que a mí me... Shepard, I'm glad you're here. Good to see you smiling again, so to speak. Patito durmiendo. I'm sleeping much better now. I guess I'm... Mira, justo dice ahora duermo mucho mejor. Mira, ¿ves? Están conectadas. Podrían ser amigas, Riz. I know Sterins are top priority, but with all the worlds we go to, I was hoping to find something to bring back to the flotilla. What are you hoping to find? Usually, people bring back something like a derelict ship we can use for salvage. But I need something bigger. There's a lot expected of me. What's so special about you? It's my father. He's the senior member of the Admiralty Board. He's one of only 5 people who can overrule the decisions of the Conference. O sea que es alguien importante el padre de Talia. Responsible for the lives of 17 million people. Our entire race is in his hands, and I'm his only... Y encima hija única. So are you some kind of heir to the Quarian throne or something? No, it doesn't work that way. My father's position isn't hereditary. I'll probably never serve on the Admiralty Board myself. Officially, I'm just the same as any other citizen. Gracias a Dios, dice. ¿Cómo que...? People have always treated me differently. Ya bastante aguantar una, ¿no? You must get all kinds of special privileges. I probably had it easier than most growing up, but it's not all good. People like my father have enemies, and they're not above using me to get to him. Jarito dice, Rami con cada compañero humano, cada vez me caes peor. Rami con Garrus, tenés toda la razón, gatito, hiciste todo lo que pudiste. Mentira, mentira, no es tan así, no es tan así. That must be tough on you. My people place a high value on family and ancestry. There's an unspoken expectation that I'll live up to my father's example. Everyone's waiting for me to do something great on my pilgrimage, something that will forever change our lives for the better. If I don't, it's like I failed, and that reflects badly on both me and my father. The work you're doing here is more important than anything any Quarian's ever done before. Yes, I know, but you have to understand Quarian culture. We're a very insular society. The events beyond the flotilla don't much matter to the average citizen. Our greatest dream is that one day we'll return to our homeworld and drive out the Geth. But even if we stop Seren, that's not going to happen. There's still millions of Geth behind the veil. Until they're gone, our exile will continue. What would you need to bring back to make everyone happy? Something that would help us better understand the Geth. They've changed significantly since the exile. They've continued to evolve. We've done our best to study them, but it's not easy. They're very reclusive. Until recently, they never went beyond the borders of the Veil. And all the Geth we run into now are under Seren's control. We'd need to find Geth operating on their own, independently. But I don't want this to get in the way of our mission, Shepard. First, we stop Seren. Then I'll worry about my own problems. Padre. What was your father like? It wasn't easy growing up as the daughter of one of the Admiralty. Even before he joined the board, he was a prominent figure. People looked to him for leadership. He had to set an example, and he expected the same of his daughter. Plus, he was pretty strict, a military man through and through. He never allowed me to settle for anything less than excellence. As a kid, I sometimes felt like he was pushing me too hard. But now I'm old enough to appreciate what he taught me. The world doesn't owe us anything. If we want something in life, we have to earn it. Where was your mother in all this? Mother was around, but she always seemed to kind of blend into the background. Almost like she was overshadowed by my father. He tends to do that to people. She passed on about 5 years ago. Some airborne virus that swept through the fleet. Happens sometimes when the filters start to break down. Claro, por el tema este. Vaya un poco los filtros. She was gone. He became even more focused on his work. Agarra el mínimo bichito que para nosotros es una gripe común. A ellos ya los matan. Sounds like a tough upbringing. You don't resent your father at all? Like I said, it wasn't easy. My father's not the kind of person you bond with.
and he wasn't around all that much. Too busy. People counted on him, and he took his duties seriously. Even when he was around, he always seemed a bit distant, like his mind was always somewhere else. Come to think of it, I can't ever remember seeing him smile. Not once. It's like he was always weighed down by all that responsibility. I mean, I know he cares about me, but he never really showed it. Not in the usual. Ah, encima de daddy issues. The best thing I can say about my father. También tiene daddy issues. Bueno. I want to talk about something else. Like what? Ah, bueno, ya. I should go. See you later. Sí, chao. Ahora Rhys se va a despertar. Something I can do for you, Commander. No me acuerdo si le contó. You name a class of Alliance ship. Sí, me suena que sí, esto ya se lo pregunté. Vámonos. Bueno, tenemos misioncita de... Misioncita de Rex. Ashley creo que no tiene ninguna misioncita. Creo que no. ¿Qué tal nos va? Sí, se vuelve a burlar de Tali, hace chistes. Sí, sí, a ver. Ah, bien. O sea, le seguía haciendo los rifles, ¿cómo es? Mantenimiento a los rifles. Ah, yo había un rifle al que le quería hacer mantenimiento, pero soy una mujer comprometida. Vámonos. ¿Qué toca ahora? ¿Tocar a Gar? ¿Cómo? No. No. Toca hablar con Kaidan y que me cague el romance. No, voy a guardar antes de hablarle. No quiero que nada. No quiero que nada salga. Nada salga mínimamente. O sea, de una forma que el tipo crea que le tengo ganas. Ninguna. Aunque igual se agarra la mínima cosa para hacerse una película. Y hay tipos así de verdad encima. O sea, literalmente, hay un tipo que le decís hola y dice, ¡ay, me saludó! Y les da una embole. Dice, dice, tú tenés una imagen diferente de ella. 10 halos. ¡Inserte goli! ¿10 halos? ¿Halos? ¿Halo? ¿Para cuándo? A ver. Do you have some time to talk now, Commander? Es personal, entonces paso. No, pará, es que no sé si me va a dar alguna misión. Si me das una misión. No, está muy bueno. Pero necesito. No. Ponele y cargalo. No me hagas eso, Zero. No me hagas eso que. Ay, puta, es que es verdad, puedo decirle que me lo partí. Lieutenant, I'm sure you have duties to attend to. Yes, ma'am. Just had some static on my comm. Got some signals wrong. Won't happen again. Me encantó. Qué bonito. Me hace acordar esos viejos tiempos. ¿Se acuerdan en los Fallout? Cuando mataba a todos. Agarraba los cadáveres masculinos con sus pingas erectas y me les sentaba encima o me las comía y después cargaba partida y no pasó nada. Esos pensamientos intrusivos. Ay, cómo extraño esos momentos. No escucharon nada, ¿eh? Do you have some time to talk now? Te escucho. Let's hear it, Lieutenant. I'm always open to my officers. We've played it pretty close to the book so far, but we're a long way from backup. We've got some tough calls to make. I'm just saying, try to leave yourself a way out. I've seen what cutting corners can do, and I'd hate to have that happen to you, Shepard. Commander. No necesito tu aprobación. I'm your commanding officer, Alenko. Are you questioning the way I handle things? No, Commander. Just concerned about the reception of the brass if things go sour. I apologize for bringing it up. I know we're getting the job done. Pues entonces cállate. Así es. Nothing more out of you, Alenko. Dismissed. Aye, aye, Commander.
Ay, me encantó, Me encantó. Anything you need, Commander? Me encantó. ¿Evaluación táctica? What's your opinion on the last mission? Dr. Tassoni. She seems nice enough. Hard to believe she's older than both of us put together. ¿Te gusta? Any intentions there, Lieutenant? No, Commander. Just art appreciation. A ver, We'll talk another time. Vamos a guardar acá. Claro, como yo no me acuerdo qué personajes te daban misiones personales o así, o cuáles encontrabas en el mundo, no me acuerdo. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. Ah, bueno, está bien, chao, nos vemos. Bueno, me gustó la conversación, le corté un poquito el rostro y cargué y después en la conversación canónica le volví a cortar un poco el rostro. Me gustó. Alenco, siéntate en un relé de masa y pedalea. El música. Papu, siento que estás un poco picante con Alenco, dice Jarito. Es porque no es alien. Soy una racista pero la inversa, ¿viste? Ay, racista con los humanos. Bueno, creo que sí, ya hablamos con todo. Ya estamos más o menos, así que podemos continuar. Quiero ver, porque me acuerdo de una misión que no me acuerdo si para que avance tenía que ir a misiones principales o no. Así que me quiero quitar esa duda. Ah, no, yo soy un genio. Soy un genio. Me distraje. Ay. Se picó que lo mandaste a volarse. Son como 15 segundos por cagarla. ¿Cómo? Cero dice, sentí que algo me tocó el brazo en la oscuridad. ¡No! ¡No! Pero... Cero, ¿qué carajo con eso? No. Ya pasó Halloween, Cero. Ya pasó Halloween. No inventes esas cosas, Cero. Si fue un bicho que seguramente haya sido un bicho. Una cucaracha o algún bichito. Seguramente. No te preocupes, Cero, no te preocupes. No te preocupes, Cero, no te preocupes. Ahora me quedé perseguido por si es algo volador. Uf, sí, a mí me daría más miedo eso. Commander, something you need? Ya hablamos de todo esto. Sí. I have to go. No hay mucho más que ver. Ahora lo que quiero ir es a ver el tema de la misión que les había dicho. Voy a ir a la Ciudadela. Voy a mirar un poquitito, tiqui, taca. Y de ahí vemos qué hacemos porque me gustaría hacer las misiones de... Transmission coming in, Commander. I think you're going to want to hear this one. Greetings, Commander Shepard. I represent a party interested in obtaining information on Cerberus activities. Ooh. Who are you, and who do you represent? Who I am is inconsequential. Suffice to say, I am an agent for the Shadow Broker. You see, Admiral Kahoku contacted my employer looking for information on the location of any Cerberus facilities. We provided that information on the promise that he would turn over copies of all files gathered from the Cerberus systems to us. No. Did you have anything to do with Admiral Kahoku ending up dead? We had no reason to harm him. He was going to provide us with information about Cerberus. Information that is now in your possession. Bueno, pero yo no hice parte de ese trato. You must have some connection to Cerberus. How else could you tell Kahoku where to find them? Information is our business, Commander. Through our contacts, we were able to determine that the Cerberus group was active in the Voyager cluster. Unfortunately, that was all we were able to find out. That is why we are so interested in acquiring copies of the files from you. Eso es traición. These are classified Alliance files. I'm not handing them over to you. Be reasonable, Commander. Cerberus was operating outside Alliance jurisdiction. You don't owe them any loyalty. The Alliance is just going to file this information away in some archive. But
No secret stays hidden forever. Eventually, someone somewhere will deliver it into our hands. Might as well be you. Transmit the files to us. No, porque al final no es para algo bueno. ¿Viste? Esta gente sabemos que andan en cosas turbias, entonces no le voy a dar los datos. También lo pueden que lo consigan de otra manera, pero que no lo consigan por mí. What are you gonna do with this information? Information is a commodity. It can be bought, sold, or traded. Exactamente, así de valiosa es la información. La gente subestima el poder que tiene la información. Sobre todo, sobre uno, sobre la información que uno da sobre cualquier cosa. Lo digo porque lo he vivido y porque he podido saber muchas cosas, justamente por personas que no se dan cuenta las cosas que están diciendo. No, ni hablar, no. My loyalty is to the Alliance, not the Shadow Broker. That is unfortunate, Commander. My employer will remember this the next time you need something from us. Que se joda. Agua de lote, voy. La información es poderosa, Rami, dime tú. No. Sentí que toqué el brazo de Rami en la oscuridad. No, qué carajo. Bueno, ya con eso exploramos absolutamente todo acá. Así que vamos a poner cúmulo Voyager. Acá anotado de que exploramos cúmulo Voyager. Explorado también. Bien. No quería hacer esto. Así que ahora creo que estamos... para ir... Acá está la misión de Garrus. Vamos a ir primero a la de Rex. Vamos a hacer la de Rex. Hay un montón de cositas acá para hacer. Que podemos... es cierto que yo iba a ir a la Ciudadela, me olvidé, perdón. Tengo tantas ganas de hacer tantas cosas que me olvidé lo que quería hacer. ¿Un fantasma? ¿Una cucaracha voladora? Dice Zero, puede ser. Pueden ser las dos cosas. Y Rex le dice, una mutaracha. Mutaracha. ¡Para jugando Fallout 1! Vamos. A ver, la misión que yo quería ver... Sí, yo sé. Es esta del fan. Que no me acuerdo si era cada vez que terminaba una misión principal o contaba también ir a los planetas a explorar. La verdad que no me acuerdo, pero vamos a ver. Vamos a ver si está de nuevo el señor fan. Y me llevo a mi equipete de toda la vida. De toda la vida, re que antes creo que usaba Tali. Pero bueno. ¿Respondo eso? Sí, dale, sí. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Decime nomás, papu, Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the No tengo idea. ¡Ah! ¿Cómo me turbo cagaste? Yo pensando, che, mirá, qué bueno, Zero, qué aplicado. Cómo respeta las reglas que me pregunta si quiero saber o no. Y me dice, no tengo idea. While the Asari have natural biotic abilities, not all have the desire to learn to use their abilities effectively. Of course, I intended no disrespect to the effort you have put into your training. Pardon me. Che, yo me sigo preguntando, ¿por qué todos tenemos casco? Pero hermano, si antes le di... Ah, claro, la verdad. Oh, qué boludo. Ahí está, Garrus con su hermosa careta. De gatete miau, 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 miau. A ver, yo miro por si no aparece algo. No, aparece nada. Esto acá... No, esto estaba por... Creo que estaba por el barcito que estaba acá. Me parece.
Quitarle el casco a Garru, papu. Me parece que no puede respirar. Sala de la embajada. No, me parece que... No, me parece que era en el otro distrito. Sí. Sí. Igual voy a mirar. Voy a echar una miradita. Aunque si no sale el símbolo de misiones porque no va a haber nada. No sé para qué vengo, pero... O sea, según mi recuerdo, era acá donde estaba el fan, pero a lo mejor no acá abajo. Commander, you're here for some... Chao. So long, Commander. Have a pleasant No, day. creo que sí era donde estaba el otro, el mercado y esas cosas. Ahora puedes vender con... No, tengo que tener lo de los precios para tener ese 88% de profit. Me tengo que guardar todo... Ay. Cargando. Tengo que tener la máxima ganancia posible. No, pero sí debería. Sí debería porque me gustaría comprar... armaduras pesadas y bien buenas, pero... A ver, acá, mira, justo acá hay... ¡Ahí está el fan! A ver. Welcome back, EarthClan. Sí, a ver, a ver, mejora de Medigel. Esto sí me lo puedo comprar, me lo voy a comprar. Pesada humana. ¿Assassins? ¿Assassin? ¿Para cuándo Assassin's Creed? ¿What? 178.000 ya. Y esta armadura cuesta 76.000. Assassin 6. Es mucho mejor que la que tengo ahora. Tiene mucho más escudo. Me gustaría ver cómo... O sea, me gustaría comprarla para ver cómo se ve. A ver, quiero ver cómo se ve. Aunque seguramente termine encontrando armaduras mejores durante el juego. Pero bueno, por eso no me da tantas ganas de comprar. Me da más ganas de vender que de comprar. A ver, me la compro. Para ver cómo se ve. A ver. ¿Cómo se ve? Sí. Se ve horrible. Pero bueno, lo que importa son las estadísticas realmente, no cómo se vea. Pero no, gracias. Bueno, vamos. Hey, Commander Shepard, it's me, Conrad Werner. Remember me? There are rumors on the extranet that you've been made the first human Spectre. That's incredible. Piérdete, no. Haré lo que pueda. Being a Spectre is a big responsibility. I just want to make humanity proud. The vids are all talking about Commander Shepard fighting for all of us back home. And your grace and skill have inspired a whole legion of admirers, too. Hey, can I get your picture? Adelante. Sure. No problem. Just hold up your gun. Perfect. Qué cosa más bizarra. Incómoda. Thanks again, Commander. I'm gonna hang this in my living room. My wife will love it. No estoy seguro de que a tu esposa le guste. Pero bueno, cada quien maneja sus relaciones de la manera que se las lleven, que las manejen. Pero bueno, no pasa nada. Jarito dice, suma el primer y segundo número, entonces uno al tercer. ¿Qué? Ahora ya no. ¿Qué cosa? ¿De qué? ¿Acá cuando estaba con esto? ¿Qué cosa? Suma el primer y segundo número, entonces uno al tercero. ¿Cómo? Quiero entenderlo. ¿Qué más tienen acá? Tus monedas, papu. A ver.
Suma, ¿para qué decía? Suma el primero y el segundo número, entonces uno era el tercero. Nah, mirá la rebuscada para meterme en 88. 1 más 7, 8 y al lado tiene una. Nah, ya sé. Me parece que ya la histeria colectiva del 88 nos está pegando fuerte a todos, de todas las formas que se nos pueden estar ocurriendo. Tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, ya está. Progresamos con esto, así que nos podemos ir. No sé si había más cosas. A ver, pero tengo más cosas acá para hacer en la ciudadela. Inex, Ciudadela Alfán. No. Bueno, podemos irnos. Creo que vamos a hacer la la cagué. Creo que podemos irnos a hacer la misioncita de Rex. A lo mejor la de Garrus también, ¿eh? Ojito que a lo mejor la de Garrus también. Antes me gustaría ver si... Ya viendo que pasó, creo que pasó más del rato que dura lo de que el internet sea un poquito la chota. Quiero ver si ya puedo ponerlo como estaba antes. Igual a lo mejor hay problemas técnicos, no pasa nada, porque lo estoy causando yo, o sea, sé que lo está causando. Pero vamos a ver, si pongo... Pongámosle, por ejemplo, que pongo esto así. A ver, ahí. ¿Cómo va si pongo esto ahí? Va mal. Si pongo eso ahí, va mal. Bueno, es bueno saberlo, papu. Es bueno saberlo. Es muy bueno saberlo. Me parece que me automufé, chicos. Si pongo esto así. A ver. Bueno, vamos a ver ahí qué tal. Vamos a ver ahí. Quiero testear la franja horaria, papo. Y que si va mal no pasa nada porque está siendo todo hecho a propósito, en un entorno controlado. ¿Qué iba? Ah, acá. You must welcome civilization after spending such a long time in the Prothean ruins. No, cities and stations were always my mother's area of comfort. I actually enjoy the solitude of dig sites. After seeing so many Asari come through the Citadel, I assumed your people preferred large cities. I apologize. Me gusta como... Me gusta porque ellos hablan y yo me hago como la que no estoy escuchando, pero estoy metidísima en todo el chisme, me encanta. Chisme, dice sí. Bueno, parece que va bien, así que... Contento. Stand by, shore party. Decontamination in Hola, progress. Hola. No. Soy una mujer comprometida. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands released. Mirar qué, no hice nada. No hice nada. A ver. Vámonos para acá. Argos Ro. Lecturas inusuales. En Hydra, lecturas inusuales. Es que me parece que esto es un DLC. Voy a revisar antes de ir porque no quiero hacer DLC ahora. No quiero, o sea, quiero dejar los DLC para después. Así que ahora sí se viene momento Elite Guías Premium. ¿Cómo me picó a Maethon con la sub y el mensaje ese? Ay. No, parece que no. No, parece que no es nada de DLC, así que puedo ir tranquilo. Bueno, bien, vamos.
¿Cómo anda, Orban? Dice, justo llego y el Ramas está en el Elite Guías. Qué trampa. Nah, es que fue un mal timing nomás. Fue un mal timing. Y a Madison, y sí, ahí a Madison dice, un placer ser fuente de ardores. Ah, bueno. Saiba, che, yo no estuve acá ya. Ah, no estuve acá. Saiba o Siba, ¿me suena que ya leí este nombre? ¿Reciclaron los nombres de planeta? No creo, ¿no? Pero me suena que ya leí un nombre muy parecido a este. Bueno, me habrá parecido. Saiba es un gigante gaseoso similar a Neptuno en el que las nubes superiores de su atmósfera de helio e hidrógeno tienen un claro tono azul como consecuencia del metano. Me llevo gas, claramente. Canrom. Canrom es un pequeño mundo rocoso con una atmósfera vestigial de metano y krypton. Su superficie está compuesta de magnesio y silicatos con depósitos de carbono. Canrom fue el lugar donde el caudillo Xiagur, salud, fue derrotado por las fuerzas de pacificación turianas durante la rebelión Krogan. Aunque esta banda no era especialmente poderosa, Xiagur era un caudillo hembra y una de las pocas hembras fértiles que quedaban. Además de eso, era terriblemente astuta y despiadada, de manera que usó su gran valor para llegar al poder. Los machos Krogan competían por el derecho de estar en su banda y morir a su lado. Cuando se anunció la muerte de Xiagur, muchos admiradores Krogan hicieron juramentos de venganza contra las tripulaciones turianas que participaron. El resultado fue que varios miles de participantes turianos murieron en combate abierto o fueron asesinados. Hoy en día son muchos los Krogan que presumen que tomaron parte en la sangre de Xiagur. Che, tremendo lore Krogan se mandaron acá en el mundo este. Insignia turiana, mirá, tiene sentido, como el otro que tenía gases y no sé qué, metano y no sé qué. Y te dieron gases. Teyar o Tellar. Teyar es un enorme gigante gaseoso con restos de cloro y sodio en su atmósfera. También tiene una cantidad significativa de vapor de agua en forma de nubes en la atmósfera superior. En los últimos cientos de años, Teyar recibió el impacto de un asteroide de al menos 12 kilómetros de diámetro. El supercalentamiento provocado por el impacto creó un gran banco de furiosas tormentas en la banda ecuatorial. Ni siquiera dice la temperatura, ya. Ya les dio pereza en un punto a los de Byron. Dijeron, ya, ¿para qué le vamos a poner temperatura si nadie lo lee? Yo quería leer la temperatura. A ver. Vermalus. Vermalus tiene una densa atmósfera de nitrógeno y helio. Su superficie es abrasadora y está compuesta sobre todo de aluminio con depósitos de compuestos de boro. El planeta tiene una gran red de cuevas subterráneas formadas a lo largo de milenios por procesos volcánicos. En estas zonas relativamente más frías se ha desarrollado vida primitiva. Ojito, lean esto, En estas zonas relativamente más frías se ha desarrollado vida primitiva. Lees acá y dice 503 grados. Bueno, está bien, papu. Cero dice, ¿Siba? ¿Para cuándo Siberia? Pero... Siba, los Siberia, la de años que pasaron que llevo queriendo jugar los Siberia, grabarlos y nunca lo hice. O sea, jugar los juegos, pero nunca lo grabé. Medgos. Vamos. Message coming in. Patching it through. General distress call from the Sacred Angel Medical Transport. Critical system failure. Losing power. Emergency landing. Argos. Communications failing. Así se escuchaba ayer el directo cuando se cursió el juego. Medgos, aviso, peligro de calor de nivel 2. Upa. Medgos es un gran planeta terrestre con una atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno. Su caliente superficie está compuesta sobre todo de níquel con depósitos de potasio y metales pesados. Es un tesoro mineral con elementos pesados concentrados que continuamente son lanzados a la superficie por la actividad volcánica. Medgos es poco hospitalario además de peligroso, de manera que las expediciones deben ir bien preparadas si pretenden sobrevivir. ¿Qué, Caspercini, te da sueño que esté leyendo? Debido a su gran masa, las nubes que provocan un efecto invernadero y a la continua actividad volcánica, parece que Medgos está en proceso de convertirse en una olla a presión similar a Venus. 169 Celsius. Vámonos. Bueno, este es el primer planeta que encontramos en el juego que dice peligro nivel tatatá. Acá ya nos cambian un poquitito la cosa. Vamos. Obviamente con mi pelotón de confianza.
Garros y Liara van a estar que arden. Ay, sí. Digo, solo Liara me interesa. Porque soy una mujer comprometida. Siempre lo está... ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a guardar acá. Tiki, 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 tiki. Ahí está. Bueno. A ver. A buscar cositas. El sonido de fondo me da... como que me incomoda un poco. Me hace acordar a... no sé si ustedes vieron que hay grabaciones de sondas y un montón de cosas que graban como el sonido de los planetas. Que pueden escuchar el sonido, no sé, ahora no me acuerdo, pero hay un montón de planetas que ustedes buscan y grabaron como el sonido de cómo se escucha el planeta. Y hay algunos que dan un cagazo tremendo los ruidos, ¿eh? Me parece apasionante todo eso. O sea, suena la música de fondo, pero... Hermano, es de juego, ¿no? Sí, es de juego. O sea, está la música, pero de fondo hay como un zumbido. Ahora, ya me están dando miedo, ¿eh? Me están asustando un poquito. Porque la musiquita se escucha bajita. Como que lo que está en primer plano, por decirlo así, más importante es el zumbido. El zumbido. ¡Eso! Esto lo aprendí en Skyrim, papá. ¿Ven? Ahí abajo del minimapa donde dice peligro nivel 2 se llena una barrita. Y cuando se llena no me acuerdo qué pasa. Supongo que me quitarán vida o me moriré calcinada alguna vez. Insignia turiana. Vamos. Me acuerdo la primera vez que jugué esto, el Ramiro chiquito que no entendía una chota. Yo no entendía nada, se me mezclaban los... ¡Epa! Se me mezclaban los nombres de las razas, todo. Y yo decía insignia turiana y yo pensaba que eran los proteanos. Se me mezclaba proteano con turiano, se me mezclaban todo. Proteano, turiano, tuyano. Se me mezclaban todo, loco. ¿Para cuándo Skyrim? Algún día. Las ganas que tengo de jugar el Skyrim. O sea, ustedes se hacen una idea. Estoy teniendo un problema que ustedes ya lo habrán visto. Me pasó con el Yakuza. Que es que empiezo a jugar y dejo de jugar todo lo otro que hubiera querer jugar porque me entra la fiebre y juego solamente esto. Entonces, cuando jugué al Yakuza estaba un mes entero el canal de puro Yakuza. Y ahora me parece que me va a pasar lo mismo con Mass Effect. O sea, está complicado porque yo podría hacer juego 3 partes Mass Effect y me juego otro juego y no sé qué así, ¿viste? Pero, es que pega la fiebre, pega el billete, Por ejemplo, una idea que me había dado Jaritos, que fue muy buena, cuando hice el primer directo, cuando terminé el primer directo, me dijo, che, ahora es el momento perfecto para que cuando la gente espere que venga la parte 2 del Mass Effect, lo que en realidad venga es el Terminator 2. Y era buena la idea, pero no lo hice. Se me sigue diciendo. ¿Será que latino? ¡Epa! La atiné. A ver. Acá. Como el Hollow Knight. Es verdad, con el Hollow Knight. Estuvo tremendo, Eso, ¿cuántos días fueron? 15 días, ¿no? Sí, fueron 15 días de puro Hollow Knight. No, ¿fue puro Hollow Knight? No, sí, creo que sí. Fue puro Hollow Knight. Dios. Casi 3 horas ya, dice Alvin Fisher. En realidad fueron 4, pero tuve que reiniciar el directo por un tema del internet que se me fue un poquitito al carajete. Así que son 4. Técnicamente son 4. Pero sí, el 17, o sea, ha estado potente. El Hollow Knight, o sea, el 112% de Hollow Knight, todos los panteones, me pasé de verga, como diría, ¿no? Me pasé de verga, papu. Pero lo valió el juego. La delicia que me dio jugar eso, una tremenda. Y cuando venga Silson, Guaraná. Edilo. ¡Egale! No, sí, las ganas. Encima eso no se escuchan en el Silson, ¿no? Lo pusieron en el Hollow Knight y creo que ahí no está.
Estoy súper hypeado yo queriendo escucharle el gana y seguro ni siquiera lo hace. No voy a decir nada. No, sí, decime. No quiero ir con una expectativa y que no sé si. Metal pesado. Jugalo. Dale el localizador. Bueno, vamos para acá. Y acá vamos al localizador. Es adictivo escuchar los gritos que pega Ramiro. No, me están reflotando frases out of context por completo. Por completo. Me llama mucho la atención, en serio, ¿por qué se escucha el zumbido? Y la música como súper de fondo escondida. There is the wreckage. I do not see any survivors though. Ahora vamos. Got a bad feeling about this. Ahora vamos. Dejen de spoilearme con que hay algo raro ahí. Señor Garro, señorita Italiana. Por favor, gracias. Bien. Tierras raras. Cero dice: Alzo Rami, ¿hay algún otro Metroidvania que quiera jugar? Yo tengo muchas recomendaciones. A ver, deme. Si hay un par, el Blasphemous lo... Ah, bueno. ¡Vení por acá! Y yo me como todos los misiles, papu. Le fallé. Estoy dando para cualquier lado. Esa se la pegué. Bueno, estamos bien de vida. Sorprendentemente, para todos los golpes que me estoy comiendo, no están haciendo nada, así. Bien. Mirá, una emboscada Get. Que mama huevos. ¿Qué pasó? Espérame un segundito. Se me desconectó. ¿Desconectó esto? Qué raro. A ver si arranca. Se me desconectó el chat de Twitch. Cosa rara. A ver. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas, hermano? Esto acá, vamos a ver. Tiki tiki tuki tuki taca taca. Sí, pasa que se me había cortado el internet antes en el celular. Ahí está. Y puse los datos, porque tengo datos por si pasa esto. Estoy preparado para estas cosas. Aunque no parezca por todos los problemas técnicos, prevengo algunos problemas. Pero me cagan igual. Y tengo datos para poder leerlos. Pero se me desconectaron los datos, hermano. Eso ya es raro, pero bueno, ya está. Está todo bien. Supuestamente está todo bien ahora. Creo que está todo bien. Creo. A ver, justo cuando Cero me estaba dando las recomendaciones, hermano. Justo ahí me tienen que cagar. A ver, que acá en el OBS sí lo puedo leer. Ender Lilies también, la saga Momodora, Time Spinner. Mira, el Ender Lilies sí me lo habían recomendado, pero los otros no me... Momodora, cosa gracia el nombre, pero... A ver, saco capturita acá, la saco desde la PC porque no tengo ganas de estar peleándome con el teléfono otra vez. Ahí está. Bien.
Entonces, esto era una trampa, no hay absolutamente nada, ¿no? No, absolutamente nada. Bueno. ¿Cómo nos cagaron, eh? Nos cagaron. Y no cuenta como que haya más nada, así que... Creo que solo nos queda irnos. No hay nada más. Parece que no hay nada más acá. Ya hemos mirado todo, recogimos todo, sí, nos volvemos. También el iconoclaste, Rami. Upa. Upa. Goti. Sí me suena, pero el nombre me suena. No me suena haber visto nada del juego, pero el nombre solo me suena. Bueno, esto ya está entonces. Esto es el Hydra. El sistema Hydra. Sistema solar. Ahora se viene. No hay nada más por acá, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Me acuerdo que yo cuando veía esto decía, qué hermoso que se ve. Qué precioso. Bueno, Rex, la armadura familiar. Supongo que haremos... Probablemente haremos esta misión y ya lo dejamos. Aunque me da ganas de hacer la de Garros también. Ay, que está tentador, vamos, está tentador. Está tentador. Estación Pináculo. ¡Epa! Este es el DLC. Este es el DLC que les dije. Me parece que este es el DLC que les dije. Que lo que les conté antes hace un rato, ¿se acuerdan? Que la comunidad hizo un mod que lo porteó de la versión original y lo readaptó para la Legendary Edition. ¡Funcionó! Se lo instalé y está acá. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Lo tenemos ahí! No vamos a ir ahora, pero cuando vayamos, acá está activado. Vamos a poder jugar. Qué bueno, mira. Tuve mucho cuidado con los mods justamente por el miedo a que se me joda, lo que les había comentado, así que no instalé todos los que hubiera podido instalar. Solo puse algunos. Agua voy. Agua de audio cortado. ¿Cómo que agua cortada? Audio cortado. Agua cortada. Agua cortada. ¿Cómo que audio cortado? ¿Se empezó a trabar el audio, chicos? Se empezó a... Díganme así lo reinicio. Yo escucho bien. Ah, bueno. De novelas visuales que andas mucho texto, te recomiendo A escapar de mi... ¿Eh? Zero Escape. No, pues. Se escucha bien. Ah, bueno. Bueno, no me asusten, chicos. No me asusten. Vamos. A ver. Bebinoc es un pequeño mundo terrestre con una tenue atmósfera de Krypton y xenón. Su helada superficie está compuesta sobre todo de materiales carbónicos, hielo y silicatos de baja densidad, depósitos raros, pero concentrados de metales ligeros han aparecido como consecuencia de impacto con asteroides. Uno de los hemisferios de Bebinoc está cubierto por depósitos de cobre oxidado aproximadamente hace 270. Mi cuenta borrada por subir coraje. ¡Referencia! Un transporte de gas turiano fue atacado por piratas en el sistema Fénix, quedó dañado y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Bebinoc. El calor del aterrizaje fundió importantes partes de la helada superficie y al romperse los tanques de transporte vertieron LOX por toda la superficie. Antes de que se evaporaran y escapara de la débil gravedad de Bebinoc, provocó una oxidación masiva. 154 grados bajo cero. ¿Para cuándo el juego de coraje? ¿Te imaginas que me banean en ese stream? Estaría muy gracioso, ¿no? Está ligero. No, ese me lo voy a saltear. Sigamos mirando. Intaisei. Una atmósfera similar a la Tierra convirtió a Intaisei en uno de los primeros candidatos para la colonización. Sin embargo, sus prohibitivas temperaturas y la aridez de su clima ha demostrado ser un obstáculo muy grande para la terraformación y la agricultura. Se fundaron algunas ciudades humanas, pero la mayoría de la población de Intaisei permanece desperdigada a lo largo de los vastos desiertos donde operan granjas eólicas y estaciones de investigación geológica. 46 grados Celsius. Bueno, esto creo que es por el DLC del Pináculo. Este planeta, pero no estoy del todo seguro. Bueno, a ver. Silsalto.
Si el salto es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio, no contiene características destacables. Acá ya no tenían ganas de escribir. No hay temperatura, no hay nada. No tenían ganas de escribir tampoco en este momento. Al hacer eso. Patashi. ¿Patashi? ¿Patas? ¿Otra vez patas? Patashi es un mundo terrestre asolado por su sol, la estrella Fénix. Por lo que su atmósfera hace ya milenios que se evaporó. La superficie es muy caliente y está compuesta sobre todo de hierro con depósitos de estaño. Debido a su relativa poca densidad, Patashi está equilibrado por el gradiente gravitatorio de Fénix. El lado diurno está cubierto en gran parte por mares de metales ligeros fundidos. 556 grados. A la mierda. Mejor ¿Cómo? Che, para que me pongo... Ah, no, acá. Cierto. Que me pongo a leer y me voy a otros planetas y no me fijo si había algo. Si había algo en el planeta y no lo... No, creo que no. Creo que ya miramos todo. Creo que sí. Creo que miramos todo, así que... Por acá parece que no hay nada más. Acá tampoco. Parece que no. Bueno, vamos. Tuntau. Tuntau es un planeta terrestre enorme de poca densidad con una densa atmósfera de metano y helio, a pesar de estar a casi 20 UA de Fénix. El gran calor de la estrella y las propiedades aislantes de la densa atmósfera hacen que la superficie sea sorprendentemente templada. La corteza está compuesta sobre todo de sodio y dióxido de silicio, con depósitos de diferentes metales ligeros. Aunque Tuntau no es habitable, la relativa comodidad de su superficie hace que sea un punto de parada popular para aterrizar y descargar el motor. Entre las naves pequeñas que viajan por el cúmulo de Algor. Esto yo no lo había leído. Yo había leído algo parecido así antes, de punto de parada popular para aterrizar y descargar el motor. Me parece que están reciclando cosas, porque esto me suena que lo leímos el otro día en algún otro planeta. Bueno, 21 grados Celsius. Bueno, vamos. ¿Para cuándo Patamón? ¿Cómo que Patamón? ¿Cómo que Patamón? ¿Qué es eso, Patamón? ¿Qué Patamón? Bueno, vamos, obviamente con Rex. Y vamos a ir con Liara. Fuerza tecnológica, no hay ninguna. Ah, no, perdón, Liara no. Garrus porque Garrus puede desencriptar las cosas. Y tiene también, creo que era electrónica para las otras cosas también que se desbloquean. Así que voy a llevar a Garrus. Siempre lo llevo por las dudas. Aunque no creo que haya nada, siempre lo llevo por las dudas. Por si las moscas. Vamos. ¿Y Tali? ¿Quién es Tali? ¿Quién es Tali? No, si yo me acuerdo, o sea, yo en una de mis partidas le hice el romance a Tali. O sea, yo la conozco. No más que claro, eran otras épocas, eran otras cosas, ¿viste? Yo digamos que, bueno. Sabía lo que era y aún así la elegí como romance porque quería ver cómo era. Es como lo que hemos dicho tantas veces. Sabías que era mala, sabías que te iba a hacer mal. Y ahí fuiste. Eran otros tiempos oscuros. No, tampoco oscuro. Solamente que, bueno. Igual, está bonito el romance con Tali. Está bonito. Más que claro, Liara le pega a mi vuelta. Y Garrus ni te digo. Y Kaidan, uff. Me parece que por acá no va a ser, Tengo la leve sensación de que por acá no va a ser, papu. Me da a mí que no. Ponía como si la palabra Kaidan estuviera baneada, ¿viste? Que sale lo... Ponen locos eso los asteriscos. Es mala palabra. Qué bonito se ve acá, mirá. Mirá qué bonito. ¿Estás para sacar una fotito? Ay, no, ajuste del mando. Ay. Mirá. Mirá qué bonito. Bueno, ahí no encuentro ahora. Que se veía más bonito en mi cabeza la foto. Las fotos se veían más bonitas en mi cabeza. Pero bueno. Qué lástima que no puedo ocultar la interfaz. Pero bueno, vámonos. Andás a ver si la foto de verdad se está guardando en algún lado o está roto. Se me metió algo en el ojo, la puta. Vamos.
Mira, hay una pirámide proteana. Se ve desde kilómetros de distancia. Y ahora va a llegar Shepard y va a decir, una pirámide. A ver qué hay acá arriba, unos chocolatitos. Y se va, como si no fuera nada. Sí, debería. Cero me pasó una galería de garros que tomó. ¡Upa! Uy. Me está jodiendo que hay una pirámide proteana y a Shepard solo le llama la atención los tiecitos de acá al lado. O sea, tenés tenés una creación proteana al lado. Te interesa más lo que hay acá. A ver, captura Sari. A la primera. Recuperado escritos de una matriarca. Sí, muy lindo los escritos de la matriarca y todo, ¿no? Pero hay una pirámide proteana. O sea, es de esta civilización súper misteriosa que se fumó de la nada, que Liara dijo cuando la conocimos, que hay como pistas o indicios de que algo la eliminó y no sé qué. Y Shepard, bueno, en fin, toda la mierda. Y no dice nada. Bueno. Vámonos, no hay nada. Qué decepción. Foto arriba de la pirámide. No es mala, ¿eh? No es mala. Dale, saquémoslo el casco, chicos. Y se morían todos. Ninguno se le ocurrió decir, no, Shepard, no te saques el casco, Shepard. A ver, modo foto. Bueno, ellos no subieron, lamentablemente. No subieron conmigo. Pero bueno, voy a sacar fotito. Pumba. Pumba. A ver, vamos a buscar uy, estoy a punto de caerme. Ahí. Ay, mirá. Pumba. Listo. Vámonos. Si sacamos bad ending. Bueno, ahora para acá. Vámonos. Shepard al ver una pirámide proteana, dice Carito. Está linda. Sí. Está bonita. Yo jugando el Alone in the Dark con un bicho que tiene 2 píxeles. Diciendo, está bonito, es que sí, soy así con todos los juegos. Es que vengo de jugar cada chota. He jugado cada juego mierdero, hermano, de la NES, de no sé qué. He jugado Terminator de NES. ¿Sabés lo que es el Terminator de NES? El juego de Terminator que salió para la NES. No, sí, creo que el Terminator 1 de NES y el Terminator 2 de NES han sido de las cosas más feas que he jugado. ¡Qué cosa fea! Dios mío. Vamos. Perfecto, metal pesado. Vámonos. Jarito dice, Rami, el Alone in the Dark está lindo. El Alone in the Dark. No, me pusieron el... me pusieron el emote del ojo con el labio torcido en el medio. No, dale. Esos emotes ya quedaron de meme. Los autitos fueron peores. Nah, bueno, sí. Bueno, sí. Visualmente no sé. Pero sí que jugarlo fue... qué cosa tremenda. Encima, el tema de que si no te buscabas una guía del orden en el que hacer las cosas. Y qué carreras elegir. Y no sé qué. O sea, te podías softloquear. Te mandaban para atrás en las ligas y tenías que de nuevo farmear carrera. No, era una cosa, pero... Ay, no, el juego de los coches, sí, en serio que tremendo, No, sí, ese juego es una cosa. ¿Cuál fue el mejor de los retros? A mí me gustó mucho los Robocop de arcade, pero claro, los de arcade que son mucho más divertidos de jugar, entonces. Los de arcade... mejor, claro que sí hubieron mejores. Claro que sí hubieron mejores. ¿Qué es esa pregunta? Bien. Ahora para acá.
Pero sí, igual te digo, los de arcade los disfruté y me hicieron divertido porque tengo monedas infinitas. No, si yo hubiera ido a una sala de arcade con la cámara y hubiera dicho, vamos a grabar esto, papu, ahí a lo mejor no diría lo mismo, porque me hubieran tragado millones y millones de pesos, papu, que no tengo, así que no sé cómo lo hubiera metido. ¡Ay, me equivoqué! Usé el coso para saltar en vez de... Lo más bonito fue Zelda. Bonito no, bonito, dije, me confundí. Lo más bonito fue el Alone in the Past. Estuvo muy bonito. El Alone. Dije Alone in the Past. El A Link to the Past. Dios. El A Link to the Past. Estuvo muy bonito. El 2 no. Puedo subir. No puedo subir. ¡Ay, Cero! ¡Dame una mano, Cero! No puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. No me hagas esto, No me hagas esto. No, sí, ahí se está moviendo un poquito. Un poquito. Sí, ahí está. Me había asustado. Uf. ¡Loco! ¡Dale! ¡Yes! ¡Yes! Vamos. Yo tengo una pregunta. No quiero que nos sintamos un poco viejos, ¿no? Pero... ¿este juego no sería considerado para varias personas como un juego retro? Es algo que a mí me pica solo pensarlo. Para mí no. Para mí esto no es un juego retro. Para mí claramente esto no es un juego retro. Pero me pregunto si habrá gente en este planeta Tierra que vea este juego y diga, esto es un juego retro. No el Legendary Edition. Me refiero al original con gráficos todo en bajo. El original sí. No, sí, claro. Este no. ¿En qué año salió? Ni idea. Pero me pregunto, ¿habrá gente que considere esto retro? Es retro y suena. ¡No! ¿Cómo te lo digo, Rami? ¡No! ¡No! Jarito, no me lo digas. No me lo digas. ¡No! Qué lindo lielito. ¿Qué dicen? Se lo dice. Y Mass Effect 1 tiene 18 años, ya es legal. ¡No! 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 Cero, me vas a hacer traer mi altavoz de vendedor de papa y cebolla. Cero, no. No era por ahí, papu. No. Y eso, te dije, es el altavoz del que vende papa y cebolla. Papa, cebolla. No me creen cuando les digo las cosas. Pero en serio. Tomen, piratitas. Tomen. Jarito dice, papu, sacás altavoz y decinos en qué estación estamos. Ganás y no se entiende una chota. Tendrían que decirme algo, escribirme algo para que lo diga, porque no se me ocurre nada. Vamos. Pobrecito, el Turian. ¿A cuánto el kilo? A ver, decime. No. Uy. Bueno, vamos. Luis Fisher dice, perdón amigos que ya me toca ir porque madrugo. Abrazo enorme. Un abrazo enorme, señora Luis Fisher. Muchísimas gracias por quedarse hasta tan tarde. Que descanse bien y que sueñe con los angelitos, buen señor. Muchísimas gracias por pasarse.
por hacer compañía acá en los visites, buen señor. Vamos. Está todo muy quieto. Sospechosamente quieto. Veo muchos triangulitos rojos en el mapa. Uy, ya empezamos. Mientras que no venga la melee, papu, me los bajo a todos de una, mira. Uy, bueno, igual de una tal vez no. Tal vez lo subestime un poco. Bueno. Ponete esto, mejora de escudo, recarguen el escudo, chicos. Ay, que a Rex no le mejoré las habilidades. Tiene 27 puntos, así va a estar un poco difícil. Me estoy aumentando la dificultad yo mismo, loco. No puedo ser tan boludo. Ponete esto para tener armaduras. Ponete esto de inmunidad. Ponete también, está bueno lo de inmunidad, que lo no uso nunca, pero bueno. Bueno, lanzamiento. Ponete barrera también. Como se nota que no te voy a usar nunca más en el juego, que te elijo habilidad y no miro una mierda. Señor de guerra Krogan. Sí, ponete esto, sí. Sí. Ponete esto. Y... mejora... te dejo así. Después veo que te pongo. A ver. A ver qué me... ¡No! Jarito. La puta madre. A ver, dice... Abre su Sagerfall. Llegado a derecho. Por favor, tenga cuidado. Cuando se abra la puerta mágica, cuidado. Gracias. Que no se le ataje el piecito. Que el tren le parte la pierna en 1000 pedazos cuando arranque. Gracias, por favor. ¡Ay, me reventaron! Me reventaron, papu. Míralo, Garrus ahí tirado. No. Garrus. No. Levántate, amigo. Hijo de puta. ¡Ay! Me morí. Empanadas. Me reventaron. Vámonos. ¡Ay, esa granada! ¡Tienes increíble! ¡No! ¡Deja de venirme a melee, mamá huevo! ¡Dios! ¡Ay! Para. Usa... estallido de adrenalina. Esto acá. Ay, no me... ¿Por qué no me reflejó la habilidad que había? Ay, te disparé a vos, Rex, perdón. Ton Actus. Ah, con razón tiene más vida este. Curarnos de nuevo, que los vi un poquitito dañaditos. La puta madre. ¡Me van a reventar de nuevo la concha de la lora! Papu, sale poner un modo donde si se te muere un compañero se muere permanentemente. No, ¿por qué haría algo así? Se me muere cada 10 segundos, loco. ¿Por qué haría una cosa así? Desactivar el guardado y el cargado también, ¿no? Para darle más realismo e inmersión. Ah, mirá este hijo de puta ahí arriba jodiéndome. Loco, no, pero no me podés venir a buscar así. No me podés venir a buscar así. Eso debería ser ilegal. Sobrecarga, reventalo. Uy, no veo nada. Sí, también le pongo un rifle. ¡No te pongas enfrente, pedazo de pelotudo! Che, no le saqué nada de vida. Nada de vida, júrate. Hermano, la verdad... Te digo la verdad, papu. No me está gustando nada. ¡No! Este es el que pega. ¡Corre a la mierda! Bueno, me tumbaron a un compañero. Me van a tumbar próximamente al otro. Estoy rodeado. O sea, no tengo... Hermano, pero que... Pasa que me vienen a buscar. Me vienen a buscar estos mamahuevos. Revivilos. Agarro, en realidad había que revivirlo. Este hijo de puta tiene un montón de... ¡Me van a matar de nuevo, hermano! ¡La concha de la curata! ¿Alguien puede...? Ay.
Nadie tiene nada. Nadie tiene nada. ¡Maten a ese pirata, hermano! ¡Mátenlo! 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 ¡Tiene un montón de vida! No, son esponjas de vida. ¡No lo puedo matar! ¡Dejen de pararse enfrente que no veo! Bien, uno muerto. Además, acá atrás. Acá está este mamá. No, se van a morir de nuevo. Cúrate. La concha de su madre. Vengan conmigo, chicos. Huyamos hacia adelante. Me van a matar. Chicos, vengan conmigo, por favor. Eso, vengan conmigo. Que vengan ellos a nosotros. Tenemos 4. Rex, ¿podés venir? Rex, venite para allá. No, este es Garrus. Rex, eso, anda para allá. Yo tiro una granada acá. Y ahora cuando vengan, la detono. Y a la granada también. Vení. Ahí está. No le hice nada. Buenísima. No, le explotó la granada al lado y no le hice nada. Buenísima. Tirale un sabotaje. Va a pegarle a la caja, ¿no? ¿O le vas a pegar? ¿Le pegó o no le pegó? No sé. ¡Mátenlo! Uy, me sacó la mitad de la vida. Bueno, está ahí tonteando el tipo, así que yo tranquilamente puedo venir por acá mientras. A intentar bajarme a esto. ¡Me voy a la mierda! No, que yo vi ese misil, y vi lo que me quitó. Eso. Voy a esperar tranquilamente. Uy, me está viendo a buscar. Necesito... Me voy a poner inmunidad y me voy a mandar con todo. No te me pongas enfrente, gato de mierda. No te me pongas enfrente, Garrus, por favor. No. Cuidado. Esperamos pacientemente, tácticamente. Eso. Uf, a ver. Vení acá, papu. A ver, el tema es que no le puse que se gasten las... Le puse que se gasten las habilidades sole, claro, eso me está dificultando un poco. Pasa que yo tampoco puedo ver a dónde están mirando ellos, ¿viste? Entonces está medio complicado el tema. Está un poquitito complicado nomás el tema. Luego, me sacan un montón de vida, hermano. ¡Un montón! Y este tiene una escopeta. Claro, yo lo tengo que ir a buscar y me pega un escopetazo y me rompe el orto, me rompe el ojetus. Yo siento que acá me voy a morir. Siento que me voy a morir acá. Otra vez. ¡Loco, no le pego nada! ¡No le atino una mierda! ¿Le hice algo con la granada que le tiré, aunque sea? ¡Ay, me sobrecalenté! A ver. Toma. Pa' tu casa. Siguiente. Te vi en la rodilla. ¡Pum! Toma la rodilla. Ojito. ¿Qué se te pega un escopetazo teniéndolo al lado? Ya te moriste, papu, Hay uno muy cerca. Uy, este es el hijo de puta. Se recargó el escudo otra vez. La puta madre. No, es un dolor de huevo este tipo. Este tipo es un dolor de huevo. El jefe, el bicho este, es un dolor de huevo. Voy a ir a buscar al otro, voy a ir a matar al otro. Es un dolor de huevos. No sé si puedo matar al que está acá. Para sacármelo de encima y después nos encargamos el bicho ese. ¿Cuánta vida tienen, hermano? ¡La mierda! No. Pate una pija, loco. Mamá huevo. ¡Mamá huevo!
No me voy a acercar porque en el momento en el que me pegue los escopetazos estoy muerto. Ya lo vivimos. Fue una experiencia que ya vivimos. No, no. Para que tengo al viejo choto atrás. Para que ahí me pegaba el viejo y estaba muerto, Ay. A ver. Desactivemos la chota esta de cosas en las habilidades de ellos. Al menos acá, en esta pelea. Eso. Quiero que sobrecarga. Sabotaje, sí. Sobrecarga no la tengo, ¿no? No, sí, este tiene sobrecarga. Sí, acá tiene sobrecarga. Sí. Sobrecarga. Le quiero tirar sobrecarga al viejo mamagüevo que ahí viene. Ahí está. Sobrecarga y vos, Rex, tirale alteración. ¡No! Me lo tumbaron a Garro. Pero loco, es que pega durísimo. ¡Se está curando! ¿Qué se está curando, hermano? Ya está. ¡Dios! ¡Qué dolor de huevos! ¡Ay! Cero dice, Rami, tal vez sea una buena conseguirse una mejora de manos, aunque no sé si la venda dentro del juego. Sale subir la locura. Bueno, lo tendré que hacer para los logros. Qué dolor de huevo, ¿no? Bueno, igual va a ser más fácil. Locura, me pongo un biótico y me mato todo de una, re fácil. ¿Será? ¿Puedo? La cagué. Pero llegué. No, sigue llevándomelo todo. Bueno, vamos. A ver, o sea, ¿cuál es la misión de acá? ¿Qué vine a hacer acá? Ya ni me acuerdo para qué vine acá. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi objetivo en este juego, en esta vida? ¿Conseguir manos? ¿Quién sabe? ¿Qué me dice acá? No me deja ni leer lo que... dice abrir diario. Y no me muestra nada, solamente me dice abrir diario. La armadura de Rex. ¿Cierto? Vine a buscar la armadura. Cierto que había un piso de arriba. Qué genio que soy. Casarse con Gar... ¿Cómo? Ahora aparecía otro tipo acá, ¿viste? Con lanzamisiles, con esas cosas. Y me hacía insta-kill y tenía que hacer todo de nuevo. No, ahí guardé por las dudas. No creo que pase una cosa así, pero... por las dudas, ¿saben? Para tener gatito. Llevo esto. Llevo esto. Botiquín. Esto. Uy, que está cargadito, ¿eh? Valió la pena. Saben que era un dolor de culo esto, ¿no? Por eso te ponen tantas cosas. This is it. I can't believe my ancestors ever wore this piece of crap. But at least I've got it back. Estupendo. I'm glad we could help you get it back. I might just be starting to like you, Shepard. ¡Epa! ¿Romance con Rex confirmado? No. Rex toca la armadura de su abuelo. Su expresión es quizá reflexiva. Es difícil saber lo que piensa un Krogan. De repente sale del ensimismamiento y recoge sus armas con resolución. Hora de continuar. Bueno, completamos la misión personal del buen Rex, así que podemos irnos. Vámonos. Me voy para... No creo, pero... quiero ver qué pasa. Si vamos con Rex. Tengo acá armaduras. ¿Acá? No creo que esté acá. ¿O sí? O esta está mejor que la que tiene. Pesada Krogan.
Tengo que... le tengo que subir de... Para que pueda llevar armaduras pesadas. Sé que no la voy a usar nunca, pero le voy a subir ahora. Quiero que tenga la armadura pesada. Quiero verle la armadura pesada. Quiero vérsela, Rex. A ver. Acá. A ver. ¿Cuál es mejor? Son las dos iguales. Tal vez que... Bueno, Rex, LGBT, papu. ¿Qué problema hay? Ninguno. Es un Krogan deconstruido. ¿Sabés qué? No, este es horrible. No, prefiero el Krogan. El Krogan rosita. No, ¿ustedes se imaginan? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes se imaginan si Rex volviera a los lugares donde estaba antes, llenos de Krogan, donde son todos unga? Llega con esta armadura. Oh, pobrecito. Pobrecito. Vamos a ir así. Rex. Excelente, me encanta la deconstrucción de Rex, que le chupa un huevo. Esa construcción social de, ay, el rosita es de chicas, el azul es de chicos. Le chupa un huevo, el tipo es un macho alfa. Mirá. Mira con su armadura blanca y rosita pastel. ¿Y a quién le importa? ¿Quién se va a animar a decirle algo? Le rompe la cabeza. Me encanta, me fascina. Bueno, vámonos. Misión completada. Esta es la armadura de su bisabuelo. No, mentira, eso no. No. Pobre, me cagaba en toda la misión con eso. Bueno, ya hicimos todo, así que vámonos. Ah, encima ahora le va a quedar la armadura, ¿no? Cuando esté en la Normandía le va a quedar la armadura. No, creo que no. No sé qué armadura va a tener ahora. Ay, a ver, vamos a hablarle. Por acá no era. Pero yo podía hablar con... no, ya lo habíamos hecho. ¿Quieres vérsela, Rex? Por suerte no. Bueno, entonces no. No, si la tenía, sí quería verlo. Bueno, ya lo iba a dejar hasta acá, pero podríamos ir a hacer la de Garrus, ¿no? Podríamos ir a hacer la de Garrus antes de terminar el directete de hoy. Podríamos. Sí. A ver, voy a anotar acá esto que hicimos. Argos Ro. Ahí está. Sí, vamos a hacer la misión de Garrus. Y lo dejamos por hoy. Sí, vamos. Con fin de Kepler. Está acá la misión, así que nosotros vamos a venir a explorar acá Newton. Y el siguiente directo dedicado a Tali y Kayvan. Riz, te toca. ¿Agua de qué? Agua de huevo. Pero... agua de huevo de Garrus. I'm happy to look into it, Admiral. What can you tell me? We found a connection between the scientists and you. They all worked on a classified project several years ago on a cruise. Acá hay una misión conectada a mi Deep Lore. A cruise. Al Deep Lore de Tamara Shepard. Our scientists were involved? I can't get any information on what they were working on. The project records were sealed. Commander, Shepard, what you do with this is up to you. I just thought you'd want to know. There was one other scientist on the project, Dr. Wayne. I'm transmitting his last known coordinates. Good luck. Fifth fleet out. Y acá ya toca un poco una fibra sensible de Tamara, Sesmos. Sesmos es un mundo enano de hielo y su congelada superficie está compuesta casi completamente de agua congelada. Es raro que un planetoide tan pequeño logre entrar en las cartas estelares de un sistema, pero el inusualmente grande y bello anillo de cristales de hielo de Sesmos ha hecho que sea un tema popular entre los artistas gráficos. El anillo es el resultado de un impacto ecuatorial de refilón que dejó una gran brecha y lanzó una gran cantidad de agua fundida a la atmósfera. Los anillos son una característica temporal que acabará desapareciendo en unos pocos miles de años. ¿Qué son unos miles? No hay nada más que ver, no hay nada más que ver acá. No hay nada que interese, Vámonos. No hay nada. A ver, acá, Juncro. A ver.
No. Jungro es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio con restos de cloro y sodio en la atmósfera superior. Al igual que Urano, en el sistema solar está de lado, de manera que su polo norte apunta a la estrella Newton. 188. No, sí, eso ¿sabes por qué me pasó? Por curioso. Por curioso. No me acuerdo si acá había mirado, ¿no? Clencory. Clencory es un planeta rocoso y helado con una atmósfera compuesta de cloro y argón. Su helada superficie está compuesta principalmente de potasio con depósitos de hierro. Es famosa la reclamación de Clencory por parte del excéntrico multimillonario Bolus Humus Scholl. Kumum. No, Kumum. Bueno, esa mierda. Asegura que una visión de un ser superior le dijo que buscara en Clencory las criptas perdidas de los seres de luz. Se supone que estas entidades fueron creadas en el alba de los tiempos para proteger la vida orgánica de los diablos mecánicos sintéticos. Ojito, ojito al foreshadowing. Ojito, Joel lleva 2 décadas excavando en la tóxica superficie de Clencory, incurriendo en grandes gastos. Ningún gobierno ha considerado el mundo lo suficientemente valioso como para expulsar a su pequeño ejército de mercenarios. Escritos de una matriarca. ¿Para cuándo el diablo? El diablo, Diablo 2, Diablo 3, ¿viste? Y ahora es cuando me dicen, no me refería al jugar al diablo. No, ¿para cuándo un directo invocando al diablo? Y yo, me voy a la mierda. Me voy a la mierda. Ontarom. Aunque la superficie de Ontarom es demasiado caliente como para resultar cómoda. Ay, como cuando apoyo mi carita en la cara de Liar. Ay, qué bueno. Decir de. Bueno, no pasa nada. Atmósfera de nitrógeno y oxígeno combinada con mares poco profundos hace que sea un candidato ideal para la colonización por parte de la mayoría de las especies conocidas. Por desgracia, la órbita de la luna de Townall está cayendo desde la formación del sistema. Su proximidad está comenzando a provocar efectos de marea y su revolución en torno al campo magnético de Ontarom, como si fuera una dínamo, genera tormentas eléctricas cada vez más potentes. Aunque hay quien ha sugerido la colocación de motores de efecto de masa para reducir la masa de la luna y corregir su órbita, la magnitud de un proyecto así de decenas de miles de motores costaría tanto que llevaría a la bancarrota a todos los gobiernos de todas las especies de la ciudadela, por lo que no deja de ser teórico. Se está realizando un esfuerzo multiespecie para catalogar y preservar la diversidad genética de la vibrante biosfera de Ontarom. Exogenicorp y Edge-One Genomics representan a la alianza en el proyecto. 58 grados Celsius, podemos aterrizar. Y sí, no hay más nada, así que aterrizar. Científicos muertos. Dicen basado, ¿no? Ay, espera un cachito. Tengo los ojos medio. Bueno, vamos. Vamos a ir, obviamente, con el equipete de siempre. Garro, si hace mentira. No, les pareció. ¿Cómo la agarran también? Bien. Lo único que me pasa a veces es que me pongo a leer mucho y me olvido respirar. Por eso tengo que aprender un poco más, ¿viste? Porque si me hago directo tan largo, tengo que aprender un poquito a respirar. Me olvido de respirar, loco. Después me pregunto por qué me duele la cabeza, por qué me mareo a veces. Cuando termino el directo y me da un mareo. Y claro, deja de respirar, loco. Te llega el oxígeno, pues después no podés ni hablar. Bueno. A ver, acá está la misión. Se llama Científicos Muertos. Y vámonos para acá, depósito de oro, ¿no? Respiración automática desactivada. No me hagas. No me hagas eso. No. Y ahora lo de... ¿Sabías que la lengua no puede estar quieta en tu boca? ¿Has sido consciente del movimiento de tu lengua? Y ahí es otra. Si juntás esa con la de la respiración, esa es potente. Ay, qué lindo mundo este. Me suena, ¿no era este el mundo? Sí, porque yo me acuerdo que había algo muy gracioso en un mundo que era verde.
Voy a ver si es este, espera, Ontarom. Me suena que sí es Ontarom, Quiero ver, porque se los quiero mostrar. Ontarom. A ver. Ahora se los muestro. Ontarom. ¿Es Ontarom? Me suena que sí es Ontarom, me parece que sí. Me parece que sí. A ver. A ver. A ver. Depende. Si vemos que hay animales, es acá. Si vemos que hay animales, es por acá. Qué bonito los mundos del Mass Effect 1. Sí, son preciosos. Papu, ¿qué ontaron? ¿Qué ontaron? Ahí lo leí. Lo pronuncié como lo tenía que haber pronunciado. ¿Qué ontaron? A ver. Uy. Respiración automática. Desactivada. Pero... Gold Story Bob. Pixel Bob. Wolf, ¿sabías que dije lo de la lengua y me puse a hablar de Ontaron como una táctica, que no se las dije obviamente porque no voy a evidenciar mis tácticas mentales, para olvidarme de lo que me hizo Zero? Y me lo trajo de nuevo Wolf. Gracias, señor Wolf, por esos bits. Han sido bien utilizados en trolearme, en bobrosearme bien jugoso. Uy, ¿podré subir por acá? Haciendo eso, claramente no. ¡Eso! ¡Bien! ¡De nuevo! ¡Yes! ¡Bien! ¡Yes! Soy la reina de la montaña. Papu, este mundo parece que tiene un aire muy fresco, ¿no? Sí, a ver. Y hay que aprovechar esa respiración automática desactivada. Che, está hermoso para sacar fotitos esto. Hermoso. Hermoso. A ver, fotitos. Mirá qué bonitas. Qué bonitas. Qué bonitas. Me gustaría que estén una al lado de la otra para mostrar la parejita. Pero, a ver, desde acá, desde el piso. Ah, mira. Mira. Che, Liara, podés estar un poco más adelante, ¿no? Qué linda que son. Uy, la traspasé. ¿Le puedo verlo? ¡No! ¡Los globos oculares! ¡No! Bueno, ya basta. Empecé a ver otra dimensión. Empecé a ver la quinta dimensión. No quiero ver eso. No quiero eso. Ay. Están los animales. Vamos a ver. Estoy segurísimo de que es acá. Es acá. Más fui recién a buscar. Dije, che, era un Ontarom, ¿no? Fui a buscar. Y si es un Ontarom. A ver. Hola. Bueno, estos son los animalitos que hay en Ontarom. Son estos animalitos que son bastante curiosos. Pero resulta. Espérate. Hay que saber buscar acá. Espera, expositor. A ver. Se cayó Steam, que salió Half-Life. ¿Salió Half-Life 3? ¿Por qué se cayó Steam? Bien, metal pesado. Estarás por acá. ¿Dónde estará? ¡Acá está! ¡Acá está! Mirá. Son vacas. Se supone que son vacas. Y hay una sola vaca en este planeta. No está en ningún otro lado del juego nada así. Hay una vaca que dice vaca con mala pinta. Y si le hablamos no dice nada. Pero resulta que este animal, si le damos la espalda, nos empieza a robar dinero. Miren ahí abajo a la derecha. Nos está robando. Cuando no la vemos, nos empieza a robar. Mirá. No sé qué sentido tiene esto. Pero existe esto en este juego.
Y si la matás, al ratito respawnea. Pero no tiene explicación, no tiene lore, no tiene nada. Así que no conozco la historia de esto. Solo sé que existe, pero no sé por qué. No entiendo el por qué. Pero bueno, eso no sabía. No, sí, es un detallito, pero es muy loco. Es muy loco. Muy, muy, muy loco. Muy loco. Bueno, vámonos. Vámonos al Mako. A ver si lo encuentro. Qué buen secreto, loco. Sí, y qué cosa random, porque no tiene ninguna... O sea que... imagínate para encontrarlo. O sea, tenés que ponerte a explorar y ver un bicho que tiene un nombre raro, ¿no? Que tiene un nombre, por empezar, porque los otros no tienen nombre. Y que encima justo le tenés que estar cerca, le das la espalda y te empieza a robar dinero. Y bueno, creo... O sea, yo recuerdo hace años cuando vi el tema supuestamente la persona que lo descubrió dice que lo descubrió porque estaba jugando acá, vino acá a ver el lugar, se le hizo bonito y dejó al personaje ahí y se fue a hacer otras cosas, se fue a fecar, no sé qué, y cuando volvió dijo que no tenía dinero, que le habían vaciado el inventario, y como de, ¿qué pasó acá? ¿Se me bugueó el juego? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y vio que el dinero le estaba bajando en tiempo real. Y ahí fue que se dio cuenta que era el tema de la vaca esa. No sé, fue muy random. La verdad que fue muy random. No sé si sea verdad esa historia también, porque la gente se inventa historia, ¿viste? Pero bueno. La vaca representa la... ¡No! ¡No! Uy, a ver, ¿qué dice Cero? Para, a ver. Dice, me encanta la historia del easter egg de la vaca esquiva. Cuando los artistas de personajes diseñaron la vaca espacial con 2 brazos extra, Preston. ¿Qué? Preston, nuestro diseñador jefe se sintió un poco incómodo. Su comentario fue, no puedes confiar en ningún animal que pueda ordeñarse a sí mismo. ¿Cómo? Esto dice la wiki. Pero loco. Wow. Fuente. Ah, mira, con fuente y todo, loco. Buenísima. Pensé que me ibas a hacer la gran chocas, loco, de esta información. Me la acuerdo de memoria desde que tengo 10 años. Tiene un punto, sí. Pero igual creo que está mal, Creo que está mal el argumento. Porque dice que no se puede confiar en ningún animal que se pueda ordeñar a sí mismo. Y el ser humano se puede ordeñar a sí mismo. De varias formas. Y no se puede confiar. Tampoco. Perdón. No, sí, está bien, dicho el argumento. Lo dije al revés. Lo entendí al revés, perdón. Lo entendí al revés, perdón. Que tiene razón, quise decir, no que no tiene razón. Tiene razón el argumento. Porque el ser humano es de lo peor que hay en este mundo. No se puede confiar en ellos. Y es verdad, se ordeñan a sí mismos. Hombres y mujeres por igual, se ordeñan a sí mismos. Fuente. Yo, me lo dijo el desarrollador. ¡Epa! Vi un rayito, no le había prestado atención. Se vio un rayito precioso. Escuché un ruido raro. ¡Epa! ¿Y estos bichitos? Me había olvidado que existían estos bichitos, mirá qué bonito. Qué bonito, digo, son unos bichos horribles, horrendos. Hola. Hola. Ay, no, sos horrible. Pegale un balazo. Ahí está, papu. Vamos. Insignia turiana. ¡Peta! No, ¿qué peta? ¿Y esto qué es? Hola. Ay, no. No, espera. No, no jodas. Eran... Ah, no. Respawneó. Respawneó, me cerró el culo. Es que vi que había uno chiquitito. Mira, es uno chiquitito. Es mamá y papá bichito. Y el hijito bichito. Vámonos. A ver, ¿para dónde vamos ahora? Para acá. Vámonos. ¡No!
Insecticida. Es que me vino... Me acordé de Hollow Knight. Los honguitos de Hollow Knight. Ah, no se me olvida, Qué bien que la pasaba con las setitas esas. Uf. Uf. Papu, ¿ya chocaste con el auto animales? No, no me metan esos pensamientos. No me metan esos pensamientos. Que antes de irnos del planeta voy a ir a chocar a las vacas. No me hagan eso. No, ya entró el pensamiento. Ya penetró. Penetró. Me parece que me conviene más venir para acá, que lo tengo más cerca. Papu, yo trepaba montañas en Skyrim. Montañas que ni tendría que haber trepado y me cagaba en la coherencia de la progresión de zonas. ¿Te pensás que esto me va a frenar, papu? Uf, qué lindo los rayos. A ver. Excelente. Pumbi. Vámonos. Hacelo, papu, es para ver qué pasa. Ah, no, si ya estoy tentado. Seguramente sí lo voy a hacer. Che, mirá, las montañas son gigantescas. Voy a tener que trepar toda esa montaña. Uy, me está... Qué lejos me está pegando esa cosa. Para cuando Skyrim. Es tremendo el tema mods, la comunidad del Skyrim. O sea, es literal, le han dado tanta vida al juego que hay mods que vos los ves y no te das cuenta que es Skyrim. O sea, hay tantos mods que cambian tantas cosas. No lo digo en el mal sentido, lo digo en el buen sentido para la gente que le guste. Que te cambia el juego por completo. Armas de fuego. Bueno, no, Liara, por favor. Ay, no me deja guardar. Liara, por favor. Liara, por favor. No busques pelea. Por favor. Por favor. Si querés guerra, pues tenemos guerra en la nave. Ahora no, por favor. Y sí, no me deja guardar. Ahí está, ahí me dejo. Excelente. ¿Para cuándo Henry? Con 888. Lo que sí quiero son mods así de texturas, de cosas. Sí me encantaría. Claro, ahora me explotaría, ¿no? Lo mismo con Fallout New Vegas y Fallout 4. Por alguna razón el Fallout 3 se lo pasan por el orden. Sí. Encima vi que sacaron una edición nueva del Fallout New Vegas. La gente está enojadísima. New Vegas era, ¿no? Sí, creo que sí. Que había una edición aniversario que salía como $200, no me acuerdo cuánto. Que se ve bonita, una edición Collector Edition, no te voy a mentir, se ve bonita. Pero la cagaron. Pusieron a precio como de AAA recién lanzado. No sé qué precio salió. Cuando el juego sale $5 el original. Como hijos de puta. Tampoco se pasen de ratas. Es el 4. ¿Es el 4? Ah, bueno. Ah, no, es que se me confundió con lo del New Vegas. No, pero sí me suena. No, que el New Vegas también empezaron a vender una... ¡Ay! La edición No, creo que se me mezclaron un par de cositas. Creo que sí, se me mezcló el Fallout 4 con el New Vegas. Porque son como dos noticias de dos juegos de Fallout. Entonces se me... Pero me quiere sonar que sí sacaron una New Vegas. Pero no estoy... Uy, me hago volar. Pero sí, del Fallout 4 sí vi esa cosa que habían hecho de querer cobrar por mods y no sé qué. Veo que siguieron como insistiendo con eso, ¿no? Sabiendo que a la gente le cae como el culo el tema. Siguieron con lo mismo. Fuera. Uy, Liara está dañadita, véngase. Uy, ¿ya hay tiesitos? Objeto estropeado. Manuel dice, opinión polémica. Deberían reemplazar el equipo de escritores de Bethesda por los escritores de la serie de Amazon de Fallout.
No sé qué decir porque por un lado te diría son dos cosas diferentes y por el otro te diría lo están haciendo tan mal los de Fallout, lo del juego, que a lo mejor sí sale mejor. Entonces no puedo contradecirte. Ay, me van a empezar a papear de nuevo, por favor. Otra vez se vienen las papeadas, papu. Hicimos un Krogan. Un Krogan. Incoming! Yo haciendo no scopes. Literalmente mandándome unas no scopes. Mandate una sobrecarga y vos mandate una singularidad. No, mandate un alzamiento, mandate. Eso, perfecto. Mientras tanto, nos papean todos los demás. Ponele una sobrecarga. No sé qué es lo que tiene ahora mismo esa barra blanca. No sé si tiene una... Bueno, ponele alteración. Y yo me cago en todo ahora mismo. Ponele una singularidad. ¿Tiene una resistencia de la gran zamputa? Ahí está. Creo que se puso un escudo, una barrera rara, no sé. Ni puta idea. ¿Dónde está el Krogan? ¿Dónde está el Krogan? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Dónde está el Krogan? Tengo miedo. Cúrate. Ahí está el Krogan. Ah, pero no aguanta nada. Aguanta más un humano con una armadurita común que un Krogan. ¿Qué sentido tiene eso? Vaya a ver. Vaya. ¡Ay! Yo con el enemigo al lado. Uf, qué buenísimo este Call of Duty. Me encanta. Mirá. Ay, me quedé sin balas, pero no pasa nada. Me lo rematan ellos. Tremendo. Esa me mataba, ¿eh? Esa era capaz de matarme ahí. Tomá, pa' tu casa. Uf, me tumbaron a Garrus. Ahí se levantó. Ganamos, así que se levantó. Excelente. Igual creo que voy a empezar a convertir cosas en Omnigelo. No sé, pero... Que sé que, o sea, sé que el inventario tiene un límite. Lo que pasa es que no sé cuál es el límite del inventario. Pero no quiero que me pase, así que prefiero empezar a convertir algunas cositas. Por ahí. A ver, ¿qué dicen? Garito dice, Papu, ¿recuerda el final del Fallout 4 en la red del instituto? Estoy diciendo que debe haber otra forma. Y padre diciendo, sí, te entiendo, muy bien. Ahora ya es un genocidio, sí. No, sí, el tema del... Cómo ha ido involucionando en la escritura. Estamos hablando Fallout. Ahora que estamos jugando con esto, también BioWare. Uf. Lamentablemente han decaído un huevo. Que el juego salga con bugs en un juego, por ejemplo, ponele BioWare. O sea, puedo defenderlos a ellos diciendo, bueno, es que Electronic Arts sabemos como el tema del crunch, que esto, que los otros, que las condiciones, andan a saber todas esas cosas. Bueno, no. Pero cuando ya el guión está escrito para el orto y parece que te habla como si fueras un pelotudo, y ya ahí ya no mucho, no sé si Electronic Arts tiene toda la culpa. Así que por eso ahí digo, hay una culpa por acá y otra culpa por allá. Está complicado. Hasta en el Call of Duty decayó y mirá que estaban bajo. Es verdad, Cero. Es verdad. Hasta el Call of Duty, que era básicamente hacerte siempre lo mismo. Hasta ahí decayeron. Había uno, me acuerdo que había uno futurista, creo que era el Infinite Warfare, puede ser. Que... No. Ese sí es futurista, pero me refiero a otro. Creo que era el Black Ops 3, ¿puede ser? No me acuerdo si era ese. Que había unas decisiones y que influían en el final y demás. Que hasta ese me había gustado, loco. Hasta ese me había gustado. Me gustó. Rejugarlo, ver las decisiones. Me había gustado. O sea, pero después... El Ghost lo empecé, ni lo terminé. Stay back. I've got no grief with you. All I want is this bastard. Please. Ah, no, esta no es la misión de Garrus, ¿cierto? Acá, esta es la misión mía. O sea, la misión que tiene que ver con mi lore. Shepard? My God. Shepard, is that you? ¿Toms? ¿O Tooms? Corporal Tooms? But I saw you die on Akuz. How did you get here? They took me, Shepard. The scientists. You can't prove any of this.
This man is delusional! See, they were running tests on the Thresher Maws. They let those things hit us just to watch and study. I woke up in a holding cell. The scientists were delighted I'd survived. Now they had someone to run tests on. Ah, está jodido, Toombs, I didn't see anybody. If I'd seen you, I would have come back for you, I swear. You can't believe Toombs. He doesn't have any proof. I demand a fair trial. Commander Shepard was at a Coos. She knows the truth. They treated me like a lab animal. I only escaped because somebody destroyed Cerberus, their big organization. This man deserves to die, Shepard. For you, for me, for everyone else in the unit. Are you with me? Uff, ay, si hubiera tenido otra idea. Deja que yo me encargue, Mapu. Pasa que acá, mira, si yo te sacara la gran antihéroe, te diría, dale, pegale un tiro, papu. Hazlo, le puedo decir. Saco la gran antihéroe y le digo, hazlo. Pero es que Tamara Shepard no es así, papu. No puedo meterme, o sea... Ay, que si tengo unas ganas. Tengo unas ganas. Que realmente, o sea, lo que yo quiero realmente, además que el tipo muera, antes que el tipo muera, que el tipo sufra. Lo que no sé si va a sufrir. O sea, si realmente se va a hacer justicia. Eso es algo que yo no sé si va a pasar o no va a pasar. Si eso luego carga. Saca el problema que no me acuerdo si guardé. No me acuerdo si guardé cero. No tengo ganas de pelear de nuevo contra todos esos tipos y todos los Krogan. Tamara Shepard no es así. Es racista de humanos, pero no una asesina. Exactamente, Jaretos. You're better than this, Toombs. You're not like them. Don't tell me who I am. You got away with a few scratches and a scary reputation. The rest of the unit died, and I was tortured for years, Shepard. You can't judge me. You don't have the right. Toombs, if I could have helped you on Akuz, I would have. All I can do is help now. Let me. Okay. I'm no murderer. They couldn't make me one. Just as long as he goes to trial. Maybe the screaming will stop now. I don't know. No, este ya quedó re loquito. Este quedó re loquito ya. Those bastards can't hurt you anymore. Joker, tell the Fifth Fleet we need a ship for pickup. Aye, aye, Commander. Toombs mira el suelo de manera intensa. Perdido en sus recuerdos, empujas al científico hacia la puerta. Has completado tu misión. A partir de ahora es asunto de los tribunales de la Alianza. Y quiero creer que tomé la decisión correcta. Mirá que... me la replanteo. ¡Epa! Vi una T-pose ahí, me pareció ver una T-pose o una A-pose. Estoy seguro... Uy, qué lindo que se ve con el sol dándole esto. A ver, vení. Liara, vení. ¿Por qué te mueves tan antinaturalmente? Quiero sacar una foto, Liara, por favor. ¿Por qué me miras así? Pero esta no es la foto romántica que tenía en mente. No. No es la foto romántica que tenía en mente. Yo no me puedo ver los ojos oculares. Ah, los de ella tampoco. Bueno. Vámonos, sí. La salida campestre no quedó muy bien. No quedó muy bien, la verdad, pero bueno. Supongo que ya está. Podemos irnos, supongo, pero tengo ganas de ir a atropellar las vacas, puta madre. Quiero ver qué pasa si atropellas las vacas. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si atropellas las vacas? ¿Explotan? ¿Explotan? ¿Se desintegran? ¿O simplemente ragdolean hasta el infinito? Vamos a ver. Tum.
Eso. Excelente, a ver, ¿qué me había dicho? Cero me había dicho, me encantan tus aliados mirando incómodamente mientras pasan cosas. Sí. Rami, no podés matarlo porque no sabes si va a sufrir o no. Es como matar a una especie solo porque tal vez se rebelen. ¿Tenés algo con el tema de Tal y los Curianos, Lo noto. Noto ahí la... Noto la... Muy sutil, pero... Muy sutil, digo. Pero muy, es por el bien de la ciencia, gente, claro. Como los experimentos que hacían con los sujetos estos que tenían poderes bióticos. Exactamente lo mismo, es todo por el bien de la ciencia. Todo por la ciencia es. A ver. Literalmente te ragdolean. Su vida se esfuma en el momento. A ver, ¿qué tan leve? Vamos a darle un leve rocecito con la rueda. A ver, muy leve. Pero son como las cabras, ¿viste? Que se asustan y se caen y se quedan duras un rato. Bueno, vamos a la Normandy. El hámster promedio. No. Dicen agua de peta. ¡No! Bueno, ¿para qué? Sí que quiero... Bueno, lo hacemos después igual. Quería hablarle a Rex a ver si me decía algo después de hacer su misión, pero... Message coming in. Hacemos después de hacerla de Garros. I reviewed your report on the situation, Commander. I'm glad to see you were able to take Dr. Wayne in alive. Now we can put him on trial and get some answers. Corporal Toombs seems to have found some closure, and hopefully with therapy, he'll have a normal life again someday. I hope this helped you find some peace, Commander. Thank you. Gracias. Bueno, por lo menos nos confirman que va a haber justicia. Ahora sí, la misión de Garrus. Herschel. Sistema solar Herschel. A ver. Clovaca. Clovaca es un mundo terrestre de tamaño moderado con una brumosa atmósfera de hidrocarburos. Su superficie está compuesta sobre todo de cloro con depósitos de hidrocarburos sólidos y en forma líquida. 7 grados C. Dale, aflójenle, no me hagan eso. La vi de reojo, ni siquiera es algo que lea yo esto de la supergravedad. A mí no me importa eso. ¿Por qué me hacen esto? Ahora vamos a revisar acá. Hace tiempo que no encontramos algo por acá, pero puede que esta sea la buena. ¡Epa! Sí, mirá. Asteroide rocoso. Metal pesado. Pacasita. Matol. Clugón. Me gustan los nombres de acá. A ver, la atmósfera de hidrógeno y helio de Clugón tiene un acentuado tono esmeralda y a consecuencia de cloro y los gases ionizados. Este mundo tiene casi 100 lunas. ¡Pero, hermano, basta! ¡Basta! ¡Tris en el mismo directo! ¡Pero, loco! ¡Ya está! ¡No! ¡Ya paren un poco! ¡Basta! ¡Meu Deus! Matol. Se han realizado varios intentos de cartografiar Matol, pero ninguno ha tenido éxito. Según las clasificaciones estándar, es un pequeño planeta rocoso con una densa atmósfera compuesta por dióxido de carbono y argón, y con una cantidad sorprendente de vapor de agua. Las nieblas y las lluvias son habituales en su asolada superficie sin vida. Matol es lo suficientemente agradable como para ser considerado para la terraformación, aunque su poca masa y la elevada radiación de la energética estrella azul, Herschel, hace que esté en los últimos puestos de la lista. 23 grados Celsius. Por suerte ya no hay más 88. Gravedad de... ¡No! ¡No me lo clipé! Tungel. Tungel es un enorme mundo terrestre, casi del doble del tamaño de la Tierra. Esto también creo que ya... Creo que reciclan descripciones por momentos, pero bueno. Que tiene una densa atmósfera de nitrógeno y etano. Su abrasadora superficie está compuesta sobre todo de hierro con grandes depósitos de metales pesados y radiactivos. Es un tesoro mineral y muchas corporaciones están presionando para hacerse con los derechos mineros.
88 en todas partes. ¡No! ¡Me clipeaste ese también! ¡No puede ser! Bueno, vamos. MSB Fedele. El Fedele es un transporte modular de diseño humano de clase Kowloon. Además de la cubierta de carga normal, el casco tiene pegados varios módulos de investigación biológica. Registro propietario privado, Dr. Henry Hart. Se viene misión personal de Garrus. Y no lo vamos a llevar a Garrus. No, vamos a ir con Ashley y con Kaidan. Ya veo. Se viene papeada monumental. Me van a venir de todos lados. A ver. Toma. Pa' tu casa. ¿Lo maté? No, no lo maté. ¡Ay, son sujetos de... ¡No! Estos son los que explotan. No sé qué es peor, No sé qué es peor. Bueno, mientras no tiren la cosa... Igual creo que estos no explotan. ¡Me la tumbaron a... ¡No! ¡Liara, no! ¡No! ¡Garros también! Pero, loco. Ahora entendí. Ahora empiezo a entender eso que me dijo Zero de... No sé lo que se siente, no sé qué, porque siempre los tenía muertos, mis compañeros siempre estaban muertos. Me parece que estoy empezando a entender esa reflexión de Zero. Queda uno, no me va a estar un Medigel quedando uno. Ay. ¿Saben qué pasa, chicos? Que en dificultad duro está muy duro. ¿Se me levanta? Sí, se me levantaron los compas. Quería ver si había más cositas. No. Vamos. Rápido que siga. ¿Cómo? ¿Cómo? No hay nada acá. Oh. Para revivirlos antes que se enfríen y se sientan mal. Ah. Acá está el mamahuevo. Commander, that's him. That's Dr. Saleon. What? My name is Hart. Dr. Hart. Please, get me out of here. Are you sure it's him? Positive. There's no escape this time, Doctor. I'd harvest your organs first. You're crazy. He's crazy. Please, don't let him do this to me. No. No voy a ser yo quien realice el arco de corrupción del buen Garrus. No. This is my kill, Garrus. Ay, los ojos de... ¡Epa! Espera. What was that, Shepard? A ver, lo que yo no quería... No sé si esto quería que termine así. Yo lo que no quería era que lo matara Garrus, pero tampoco lo quería matar yo. O sea, sí prefiero matarlo yo a que lo mate él. Eso es verdad. No quiero que él lo mate, ¿no? Pero... Never hesitate when you've got the enemy in your sights, Garrus. Point taken. Well, I guess we're done here. Quiero ver qué pasa si le respondo lo otro. Quiero ver, porque tengo la duda, me quedó la duda. Quiero ver qué pasa. Uy, ya no me acuerdo dónde guardé ahora, puta madre. Ay. A ver. Ah, bien, guardé acá, perfecto. No pasa nada. A ver. Quiero ver qué pasa si le digo que se quede quieto, a ver. Ah, es más o menos lo mismo que le quería decir yo. But we have him. We can't let him get away. Not again. Papu, o sea, vos entendés que con todo lo que hizo vos querés pegarle un tiro. Yo quiero que sufra. Para que sufra tiene que estar vivo, está bien, no quiero que se quede libre, pero para que sufra quiero que esté vivo. Llevarlo por el camino del Punisher. No, le tiro lo de, ¿cómo es? La de, estás a un mal día de ser como yo, Garrus.
No caigas ahí. Y le pego yo el tiro al doctor. No. ¿Cómo anda, señor Reliboca? Bienvenido. If he dies, we'll never know what he's been up to, or how he did it. We'll take him in, interrogate him, and he'll serve his time. Okay. You're right. You're a very lucky Salarian. You owe the commander your life. Oh, thank you so very much. No. Che, ¿se intentó escapar? ¿El hijo de puta? ¿El mamagüevo se intentó escapar? Hijo de puta, se intentó... Thank you. Commander, that's What? it. Ay, My name is Hart. Dr. Hart. Sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta. Don't let him Sos do un this hijo de to me. puta. Sos un hijo de puta. Yo cargué porque entendí que el tipo de alguna manera sabía que se iba a zafar de todo, no sé por qué. Y dije, no quiero que sea así. No quiero que sea así. Mandale a tu gatito que lo arañe. No. But we have No. We can't let him get away. No. Not again. This is my kill, Garrus. You're all crazy! Che, para. No, estaba viendo a ver qué le decían cada opción. Yo quería ver qué pasaba. Igual no me gustó tanto esa opción. Pero bueno, ya, ahora sí. Vamos en serio, que es lo mismo que hice antes. Vamos en serio. ¿Sabes qué quieres, papu? No, sí. Bueno. Bueno, a mimir. Y me parece que sí, a mimir, chicos. Bueno. A veces pasan este tipo de cosas, ¿sabes? Ahora pasan este tipo de cosas. Ahora te escucho. No, que me quedé callado. Se me crashó el juego. Se me crashó el juego. Mirá, Dark es referencia. ¡No! Uf. Escuchate ese rolón, papá. Uf. Qué preciosidad. Yo opino que esto cuente como reinicio directo, así que seguimos otras 4 niveles. ¡Bien pido! Vamos. Thank you for Commander, saying... that's him. That's Dr. Saleon. What? My name is Hart. Dr. Are you Hart. sure? There's no Sí, escape. sí. He's crazy. We'll take him in, drop him off with the military. But we have him. We can't let him get away. Not again. If he dies, we'll never know what he's been up to, or how he did it. We'll take him in, interrogate him, and he'll serve his time. Okay. You're right. You're a very lucky Salarian. Bicho de mierda You esto. owe the commander your life. Ay, perdón, le dije bicho por ser salariano. Me voy canceladísimo por Rosita. And so he dies anyway. What was the point of that? Te lo diré. You can't predict how people will act, Garrus, but you can control how you'll respond. In the end, that's what really matters. Exactamente. Yeah. I don't think I ever met anyone like you, Commander. Well, I guess we're done. No me tires esas frasecitas coquetas, señor Garrus, porque estoy comprometido. El equipo médico de Saleon está manchado con la sangre de muchas especies, azul pálido, violeta, naranja y no poca de color rojo oscuro, pero su trabajo ha terminado aquí. Es momento de volver a la Normandía. Este es difícil. A ver. No muy difícil, al parecer. Hago el canchero, pero guardo cada vez antes de hacerlo.
Excelente. Bien. ¡Upa! ¿Qué vi de Fénix? ¿Qué cosa? ¿Era una armadura eso? Ah, ligera. Ah. Pesada humana. No, sigue siendo mejor las que tengo. Sí. Sigue siendo mejor la Gladiator 1 que tengo que todas las demás. Sí. A ver, Liara, ¿qué tenés por acá? Ay, qué boludo que soy, como no les puse esto antes, hermano. Le voy a poner esto. Armadura, a ver. Protección contra el daño. ¡Upa! A ver, vos, Garrus. Armadura. Ah, bueno, esta es mejor. Esta es mejor. Se la iba a dejar puesta, porque es la que mejor estadísticas tenía. Pero encontramos otra mejor. Ponete esto, Y acá ponete fusil de francotirador. Y no sé, ¿para qué quiero ver yo también? Tema fusil de francotirador. ¡Upa! Este es el mismo modelo, pero creo que era un número más. Sí, un nivel más. Bueno, ya creo que así estamos bien. A ver, tengo puntitos. Inmunidad. Tengo una habilidad que se llama inmunidad y no la uso nunca. Me muero antes de llegar a usar la habilidad de inmunidad. Pero bueno. Asesinato excepcional. Me voy a poner esto. Y estoy pensando en tal vez empezar a mejorar un poco el tema de las pistolas y las escopetas. Pero bueno, voy a dejar. Si me voy a poner esto. Para cuando empiecen los mejores precios, para poder vender todo lo que tengo. Así que sí, vamos a subir un poquitito acá. Y me voy a subir acá que me aumenta la salud un 20%. Ahí está. Y ustedes, a ver, chicos. Vos, ponete esto también. Y ponete esto, agente Turiano. A ver, espera, vamos a cambiarle las armas al señor Turiano. Vamos a ponerle este. Vamos a ponerle un bueno de francotirador también. Ahí está. A ver, ¿con qué cosa? Superar escudos. Ponete esto. Tengo ganas yo también de ponerme uno de superar escudos, que suena bien, 23 de daño. Sí, creo que los compañeros no se les sobrecalienta el arma, así que eso no afectaría. No, sí, voy a ver si puedo. Yo también quiero. A ver, tengo tóxico y esto del calor. Creo que me voy a sacar el del calor. Ah, no me puedo cambiar eso. Claro, no me lo puedo cambiar. Tengo el tóxico y el de criogénico para superar escudos. Está difícil. Por ahora me queda. Espera, déjame ver una cosa. Tendré químico de. No, tengo hasta el 3. No hay más. De momento no. Bueno. Vámonos. Vamos, ya hemos terminado lo último que quedaba por hacer, así que ya podemos ir a la hermosa nave, miramos un poquitito el códice y nos despedimos. Hola, señor Tico Gamer, ¿cómo andan? Llegó justo para el final, dice, su madre entró la fiebre y eso estas horas. Pasa que comenzamos más tarde. O sea, el directo está durando lo que suele durar últimamente, nomás que empezamos más tardecito. ¿Cómo andan? ¿Cómo va esa noche? Directo corto, la verdad. ¡Mentira! ¡Mentira! Vamos. A ver.
Vamos. Ay, me equivoqué del lugar. Así me gusta, así me gusta. Tico me dice, ¿y por dónde va? Misión principal, solo hicimos ir a buscar a Liara. Y ya está. Y ya está. El resto ha sido solo explorar, dar vueltitas por ahí. Ahora hicimos la misión personal de Rex, de ir a buscar la armadura. La de Garrus la terminamos recién. Pero mucho más no. A ver. Rami, ¿vos qué hacés cuando tenés insomnio? Me sumerjo en el vacío, cero. Me sumerjo en el vacío absoluto. A ver. Shepard, So you'd rather be a merc than help your people? I'm a fighter. It's what I do. Aren't you at all worried about what will happen to the Krogan? What the hell do you want me to do about it, Shepard? Siempre tan amigable, ¿no? I'm tired of sticking my ass on the line and getting nothing for it. So you decided to go your own way? I decided killing for credits was better than killing for a lost cause. I'm no hero, Shepard. Bottom line, killing for credits simplifies things. Solo besos. You ever think about helping your people? Nada que ver lo que la frase con lo que le pregunto. But there's a lot of Krogan mercs out there. I'm always running into them. Half the time I'm being paid to kill them. But that's just part of the job. You don't get to pick who your enemies are. Bueno, pues sí me decía algo sobre la armadura o sobre la misión que tiene, pero no me dijo nada. A ver, señor Garrus. Commander, what can I do for you? ¿Qué pasa? Something bothering you? It's Saren. I'm starting to wonder whether we'll ever find him. He's always one step ahead of us, and he's got those damn Geth. We're getting close, Garrus. We'll find him. I wish I had your confidence. I just can't stand the thought of him getting away with everything he's done. I know you're doing everything you can, and if anyone can catch him, it's you, but if there's anything else I can do to help, anything, just tell me what you want me to do. Ay, Garrus. No me hables así, no me digas esas cosas. Thank you, Garrus. I'll keep that in mind. Just make sure you're ready to go when we do catch him. Yes, man. You can count on me. Thanks for hearing me out. I appreciate it. Can I ask you something, Commander? Garrus, no. Mira, está tan nerviosa que tiene dos, claro. Ay, puta madre. Me hace acordar al meme, a la mierda esa que había puesto en el No I'm Not a Human. Que venía el papucho a la puerta y le decía, tengo lugares donde podrías dormir. En el sofá, en mi cama. En mi cama. En mi cama. Claro. What is it? Are you worried that the council might be protecting? Ay, era una pregunta profesional. What if we find him, bring him back to the Citadel, and they refuse to act? I get the feeling this isn't a question. Speak your mind, Garrus. Well, maybe we shouldn't give them the chance, Commander. In my opinion, Saren's too dangerous to be kept alive. Too much could happen. He could escape, or the Council might let him go. If we find him, when we find him, I say we make sure we stop him permanently. Pasa que el problema no termina con Saren. Ese es el problema. Que hay algo mucho más profundo, que ya se ha comentado un poquito, el tema de los segadores, que Saren es como que quiere... Hay algo mucho peor atrás, entonces no es como de, lo encontramos, lo matamos, ¿viste? Así que le voy a decir, ya veremos. El último recurso tampoco te digo que sería el último recurso, porque no sabemos qué puede pasar, cómo se desarrolla la cosa, pero sí sé que no le diría así de una, de acuerdo, eso sí sé. It'll depend on the situation. I'm not committing to anything until I've got him in my sights. Fair enough. Either way, I'm right behind you, Commander. Ay, no me hables así. ¿Lleva el gatito por el mal camino, Tamara? No, no. Bueno.
Rami, ¿por qué deberíamos elegir? ¿Claro o mejor claro? Creo que deberías elegir claro. Para que si no me había dicho antes. Algo que no lo... Bueno. Contempla tu existencia y lo diminuta que es en el extenso universo en el cual somos solo gotas de agua. Oh, bueno. Nos poníamos re profundo, papu, pero es verdad. Es verdad, es verdad. Nos ponemos... Yo me pongo a reflexionar. Como acá... En este mundo que los diamantes son una cosa que en realidad, o sea, sale carísimo, pero sale carísimo, es un lujo, ¿no? Son joyas, pero realmente lo que es, nos vemos en chiquito, en otros planetas, hay planetas, ponele donde hasta pueden llover diamantes, llover cosas que son diamantes. Te pongo un ejemplo sacado del culo, ¿no? Hay planetas donde sí sé que hay diamantes, hay el material, el mineral de la casa, hay en todos lados, en un montón de lugares está lleno. ¿Y saben qué es lo que no hay en todos esos planetas? Árboles. Árboles. Acá tenemos árboles a cagarse. Y la gente no los valora, los destroza, los hace mierda. Agua también, claro, sí. Pero yo pongo el ejemplo de los árboles. Hay gente que no es consciente de ese tipo de cosas porque a nosotros nos sobra árbol. Entonces la gente le chupa un huevo, los mata, no los poda, los mata de raíz, los corta. Está bien, yo te entiendo que hay algunos árboles que las raíces te rompen las veredas, te rompen las calles. Algunos he visto árboles romper calles, ¿no? Pero tampoco hay que ser tan hijos de puta. Hay gente que los mata casi que por deporte, hermano. Hijos de puta, agua. No, papu. Agua de toma agua. Pero me bugueaste un poco el cerebro, Me bugueaste un poco el cerebro, Pero sí, yo me pongo a pensar a veces. La madera es algo tan raro de encontrar. Y acá la gente no es consciente, le chupa un huevo. Y los diamantes abundan por todos lados. Y acá es lojísimo y sale carísimo. Ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos que no te llevan a nada. Que no realmente no te va a cambiar la vida. Pero me pongo a pensarlo, ¿viste? Cuando no puedo dormir. Che, nosotros vamos a mover el códice. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Alienígenas, especies del consejo. Azari, la religión de las Azari, la religión panteísta mayorista de las Azari es el ¿qué ciarinismo, que se podría traducir como todo es uno. Las fieles aceptan ciertas verdades principales, que el universo es consciente y que cada vida es un aspecto del todo. En serio, justo ahora que estamos hablando de cosas filosóficas, no sé qué, que el insomnio, que la fumada, me empiezan a hablar de esto. Bueno, la muerte es la devolución de la energía espiritual a la gran conciencia del universo. Las ciaristas no creen específicamente en la reencarnación, pero sí piensan que la energía espiritual que vuelve a la conciencia del universo cuando llega la muerte se acaba usando para dar vida a nuevos vehículos mortales. El ciarismo se hizo popular después de que las Azari abandonaran su mundo de origen y descubrieran su capacidad para fundirse con casi cualquier otra forma de vida. Esta capacidad se considera la prueba de que toda la vida es básicamente similar. Las sacerdotisas del ciarismo consideran que su papel es promover la unidad entre los fragmentos dispersos de la conciencia del universo. Antes del éxito del panteísmo ciarista, las religiones Azari eran tan diversas como las opiniones políticas. La religión monoteísta más fuerte que sobrevivió a aquella época es la que rinde culto a la diosa Atame. Al igual que las Azari, la diosa pasa por una trinidad de aspectos: doncella, matriona y matriarca. A ver. Se nota que ya es de noche. Sí, ¿cómo anda, señor Kevils? Si lo tiene, solo lo apreciará cuando ya no lo posee. Exactamente, papu. Bueno, a ver. Salarianos, la Liga de Uno. Antes de unirse... esta es la secundaria que estamos haciendo, donde encontramos cositas que nos mencionan gente de la Liga de Uno. Antes de unirse al Consejo de la Ciudadela, la herramienta militar más poderosa de los salarianos era un pequeño equipo de reconocimiento conocido como la Liga de Uno, cuyo adiestramiento principal estaba centrado en el espionaje y el asesinato. Aquel grupo nunca tuvo más de una docena de miembros y estaba especializado en la infiltración en las circunstancias más adversas y en la eliminación de todos los obstáculos. Jaritos dice Atame, pero ¿a dónde? No, no era por ahí. No era por ahí. No era por ahí, papu, no. No era por ahí, papu. Solo unos pocos miembros del gobierno y del ejército de alto rango conocían las identidades de los miembros de la liga, que no llevaban distintivos especiales y no tenían un rango especial. La única prueba de la participación de la liga era un pequeño medallón que se entregaba a cada miembro al entrar en el grupo. Este secreto se mantuvo hasta la creación del consejo.
Fue entonces cuando, en un esfuerzo por desmentir los rumores y complacer a sus nuevas socias Asari, la Unión Salariana publicó todos los documentos secretos relacionados con la Liga de Uno. De repente la organización se vio expuesta y en peligro de ser atacada por los enemigos de los salarianos, pero antes de que se pudiera producir ningún daño, todo el equipo desapareció de forma misteriosa. La mayoría dio por hecho que aquello fue una mentira conveniente para ayudar a ocultar sus identidades, pero unos pocos meses más tarde, todo el alto mando interno apareció asesinado. Aunque no hubo ninguna prueba que los implicara, estaba claro quiénes habían sido los responsables. El grupo de operaciones especiales comprendía el peligro que suponían estos renegados, así que envió un equipo de cazadores en su busca. Cuando este no regresó, los GOE enviaron a 10 de sus operadores más brillantes con poderes casi plenipotenciarios. Solo 2 consiguieron volver sin ninguna pista sobre la Liga. Después de aquello no se produjeron más incidentes y se dio por hecho que la Liga había sido eliminada. Sin embargo, algunos documentos desclasificados hace poco sugieren que podría haber un 13º miembro que consiguió eludir al ejército salariano. Bueno, a ver, turianos, biología. El mundo de origen turiano, Palaven, tiene un núcleo pobre en metales que genera un débil campo magnético y permite la entrada de más radiación solar en la atmósfera. Para adaptarse a estas circunstancias, la mayoría de las formas de vida de Palaven han desarrollado algún tipo de exoesqueleto metálico para protegerse. La piel reflectante y similar a placas de los turianos les permite soportar mejor la exposición prolongada a radiación de bajo nivel, pero no constituye ningún tipo de armadura natural. La gruesa piel de un turiano no detiene proyectiles ni los haces de energía. Aunque las formas de vida de Palaven están basadas en el carbono y respiran oxígeno, también poseen una base de aminoácidos dextrógiros. ¡Salud! Esto hace que los turianos sean una minoría dentro de la galaxia, ya que los turianos son la otra única raza inteligente conocida con proteínas de la comida de los humanos. Las Asari o los salarianos que han evolucionado en biosferas basadas en aminoácidos levógiros. Podría comer... Son las 3 de la mañana. Podría como mucho pasar por sus organismos sin sin proporcionar nutrición. O en el peor de los casos, desencadenar una reacción alérgica que podría ser fatal si no se trata de inmediato. Turianos, gobierno. El gobierno turiano es una meritocracia jerárquica, aunque el sistema tiene mucho potencial para los abusos, está controlado por el deber cívico y la responsabilidad personal que los turianos aprenden en su infancia. Los turianos tienen 27 tipos de ciudadanía. El primero son los civiles, las especies tuteladas y los niños. El periodo inicial de servicio militar es el segundo tipo. La ciudadanía formal se concede durante el tercer tipo. Después del campamento de instrucción. En el caso de las especies tuteladas, la ciudadanía se consigue al licenciarse. Se espera que los ciudadanos de mayor rango lideren y protejan a sus subordinados y que los ciudadanos de menor rango obedezcan y apoyen a sus superiores. El ascenso a otro tipo de ciudadanía se basa en los logros personales de los superiores y los iguales. A lo largo de su vida, los turianos ascienden a niveles superiores y ocasionalmente son degradados a puestos inferiores. El estigma que comporta ser degradado no afecta tanto al individuo como a quienes lo ascendieron pese a no estar preparado para asumir mayores responsabilidades. ¿Ves? Ahí está el tema. Eso era lo que habíamos hablado hace rato sobre otro tema. ¿De quién es el problema? ¿Del que lo ascienden y después lo degradan? ¿O el tipo que lo ascendió y no había visto que en realidad no daba para las capacidades? Es un debate. Bueno, hay veces que igual no te das cuenta que no sirve para el puesto hasta que lo metes ahí, pero a veces sí dan señales de que no va a servir. Igual lo pueden. Bueno. Quedarse en una función y su rango no se considera un estancamiento, se valora más el conocimiento de las limitaciones que la ambición. En la parte superior están los primarcas, cada uno de los cuales gobierna un cúmulo de colonización. Los primarcas votan los asuntos de importancia militar, pero en otros asuntos siguen una política de no intervención que se basa en la confianza de que los ciudadanos de los niveles inferiores cumplirán con sus tareas de manera competente. Los turianos disfrutan de una amplia libertad, siempre y cuando cumplan con su deber y no impidan que a otros que cumplan con lo suyo. Ojalá este país entendiera esta frase tan fácil, ¿no? Qué bonito. Bueno,
no tienen nada prohibido. Por ejemplo, no hay ley contra el uso de drogas recreativas, pero si un individuo es incapaz de cumplir con su deber debido a las drogas, sus superiores intervendrán. Los procedimientos judiciales son intervenciones. Los compañeros del infractor expresan su preocupación e intentan convencer al infractor de que cambie. Si la rehabilitación fracasa, los turianos no tienen problema en sentenciar a los individuos peligrosos a cadenas perpetuas de trabajo forzados. Bueno, interesante sistema, especie fuera del consejo. Esto ya lo habíamos visto. Krogan cultura. El duro mundo de origen de los Krogan endureció las mentes de estos tanto como su cuerpo. Los Krogan siempre han tenido tendencia a ser egoístas, distantes y toscos, sí, lo hemos visto. Respetan la fuerza y la seguridad en uno mismo, y la traición ni los sorprende ni los ofende. Los débiles y desinteresados no viven mucho. Su cultura, intentar llegar a lo más alto, es algo que se da por supuesto. Tras su derrota en la rebelión, el mismo concepto de liderazgo Krogan perdió crédito. Si antes un jefe criminal podía tener poder suficiente como para doblegar sistemas solares enteros y convertirse en caudillo supremo, hoy en día es raro que un solo líder tenga más de 1000 soldados que le hayan jurado fidelidad. La mayoría de los Krogan solo confían en sí mismos y el único interés al que sirven es el propio. Por eso la mayoría terminan siendo mercenarios. Hemos tenido que matar a muchos mercenarios. Esta actitud solitaria emana en parte un profundo sentido del fatalismo y la futilidad, un marcado efecto social de la genofagia que hizo que su número menguase hasta reducirlos a un puñado, además de estar furiosos porque toda la galaxia parece odiarlos. Y Papu tiene motivos. Los Krogan suelen ser pesimistas en cuanto a las posibilidades de supervivencia de su raza. Los supervivientes no le ven sentido a prepararse para el futuro porque no creen en él. Su actitud ante la vida podría resumirse como mata, saquea y sé egoísta. Pues mañana moriremos. Curianos, ley y defensa. Bueno, esto lo pueden leer ustedes, la ley y defensa y los curianos. No les voy a mentir. Hemos leído un poco ya de la flota, su economía, su gobierno, pero la verdad que todo este tema en concreto no me interesa, así que quienes quieran leerlo lo pueden leer. No me interesa la ley de defensa. Riz debe estar muy feliz de ver que no lo voy a leer. Riz quiere escuchar. En los primeros años tras su vida armaron y usaron muchos cargueros como naves corsarias irregulares. En la actualidad, sus naves civiles siguen mostrando una clara predilección. La puta madre, no me pongan palabras difíciles así, papu. Por las armas, lo que hace que sean objetivos muy poco populares entre los piratas. Y aunque ya han reconstruido su ejército, apenas hay unos pocos cientos de naves de guerra para proteger a las miles que integran las flotas. Por eso que la marina curiana sigue estrictas rutinas de patrulla y no asume riesgos. Si no logran determinar las intenciones de una nave, los rutas de aproximación disparan a matar. Religión. A ver, la religión sí me interesa, ¿ver? Los antiguos curianos practicaban el culto a los antepasados, incluso después de abandonar la fe y hacerse laicos. Los curianos siguieron reverenciando la sabiduría de los ancianos. Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, era inevitable que estos conocimientos acabasen dedicándose a la conservación de la personalidad y los recuerdos de sus ancianos, que adoptaron así la forma de inteligencias virtuales. Esto aunque no lo crean, terminó siendo un poco premonitorio, porque hoy estoy viendo todo el tema que están haciendo con IA, familiares muertos, los están recreando con inteligencia artificial para que hablen con la familia. Esto está pasando ya. Así que esto que estamos leyendo acá como historia, algo ficticio, ya está pasando hoy, ahora mismo, mientras estamos hablando. Pero bueno, no se hicieron ilusiones de que esta fuese una forma de inmortalidad. Como todas las inteligencias virtuales, estos antepasados electrónicamente conservados no eran realmente inteligentes. Este se consideró un problema resoluble, pues creían que la inteligencia podía reducirse a matemáticas. Los curianos comenzaron a investigar la creación de inteligencia artificial de forma exhaustiva para poder escapar de los límites de la mortalidad y así darles a las grabaciones de sus antepasados auténtica conciencia. Sí, es esto, tal cual. Por desgracia, conciencia entre comillas, ¿no? Pero por desgracia, la vida que crearon los curianos no aceptaba las mismas verdades que ellos, y el resultado fue que los Geth destruyeron los bancos de datos de sus antepasados cuando se hicieron con el poder. En los siglos que han seguido a la evacuación de su mundo de origen, la mayoría de los curianos han vuelto a la religión de varias formas. Muchos creen que el auge de los Geth y la destrucción de sus antepasados fue un castigo por haber olvidado de manera arrogante las costumbres antiguas y haber venerado a ídolos creados por sí mismos.
Hay otros que tienen un enfoque más filosófico y creen que su raza sí fue arrogante, pero que ningún poder sobrenatural está detrás de la rebelión Geth. Los partidarios de esta idea creen que fueron las propias acciones de los Curianos las que provocaron su caída. Y claro, echarle la culpa a un castigo divino, no sé qué, no, por pelotudo. Pero lo que sí están de acuerdo todos es que su arrogancia fue el motivo por el que perdieron su mundo de origen, sea un castigo divino o no, el motivo fue su arrogancia. En eso todos están de acuerdo. La humanidad hace sistemas. ¿Qué? Ah, la doctrina militar. Y la verdad que no me interesa la doctrina militar. Así que si quieren lo pueden leer por acá. Sí. Lo pueden leer. Ahí está. Bueno, vámonos. No, vámonos, no, que todavía tenemos... No hay ningún... Loco, no hay ningún... ¿En serio? ¿No hay ningún códice principal? Qué raro, ¿no? ¿No hay ningún códice principal? Qué raro. Loco, quiero escuchar a mi gringo. Quiero escuchar a mi gringo. No hay nada. No hay nada. Bueno. Papu, hablemos durante media hora sobre lo de la IA invitando familiares. No. Creas una IA para tu religión y la IA dice tu religión es una mierda y clase en bota. Sí. Uy, ¿qué pasa? Casi baneo a alguien sin querer, loco, por subir en el chat. Sale la misión principal. Para acá Jacob dice, no. Para, vamos a terminar de dejar bien. Ay, no puedo dejar acá. Bueno, no importa. Ha llegado el momento de terminar por hoy. No, lo de la IA, los familiares muertos me parece tremendo. Primero, porque me parece una forma muy... muy grave de distorsionar la realidad. Porque para que la IA te hable, no se saca cosas de la nada. O sea, vos tenés que darle información para que se nutra y crea ese familiar, esa conciencia, entre comillas, del familiar muerto. Entonces, esa persona no va a ser el familiar que murió, va a ser la interpretación que vos tenés de ese familiar. Entonces, no va a ser esa persona. No va a ser esa persona. O sea que si vos recordás a esa persona como una mierda, pero a lo mejor, no sé, tu hermano no lo piensa así, lo ve de otra manera, es complicado. Es muy complicado, es muy jodido. Es que no enfrentas el duelo. Y los pasos, como decir, claro, ese es otro tema que ni siquiera me metí ahí. Imagínate eso, el tema de negar la pérdida. Me parece tremendo. Me había salido un video de una japonesa, creo que era, que se casó con una inteligencia artificial que se armó. Yo lo vi y decía, la puta madre que lo parió, boludo. No sé si era una inteligencia artificial o si era... Porque me quiere sonar que era como el personaje del gacha este de los chinos. No sé si era una inteligencia artificial que se parecía o que se veía. No sé, no tengo idea. Pero me pareció algo gravísimo. Pero gravísimo porque ya el punto de distorsión de la realidad llega a un punto que a mí me preocupa. Porque ya no solamente... Loco, yo ya me iba, la puta madre. Pará, vamos al Cocoro y hablamos ahí. Porque estoy con Tamara ahí, nos ponemos a hablar y... Espérate, primero vamos a guardar. Acá, tiki tuki tuki. Ahí está. Bien. Esto por acá. Tiki. Esto cierro. Esto acá. Salir. Sí, salite. Y vamos a hablar. Muy poquito. Bueno. Que... O sea, yo ya había visto desde hace ya un tiempo, ves alguna noticia o ves anécdotas. Espérate que... acá, cucorete. Vamos a poner musiquita. Acá... No, sí. No voy a poner musiquita porque hablamos de esto y... No, sí, vamos a poner musiquita de despedida. Aunque igual va a tardar un poco la despedida porque quería hacer un comentario de esto, pero... O sea, yo había visto ya... Ahí está la musiquita. Yo había visto ya. Me tocó ver, leer, ver también de gente que vos lees anécdotas. De que dice, che, ¿sabés que me enteré? Que tal persona hablaba cosas de la pareja, novia, no sé qué. Y me enteré que era una IA, hermano.
O me enteré que ni existe, o que era una que se inventan parejas y que creen que de verdad están viendo. Bueno, eso ahora llegó a otro nivel. La chica esta que les digo se casó con una inteligencia artificial. Me parece que vamos a unos tiempos particulares. Que estamos en unos tiempos particulares. Y no sé dónde va a terminar todo. No tengo ni puta idea dónde va a terminar todo. Porque yo lo pienso y digo, ¿sabes qué? Si estás triste, por el motivo que sea, hombre, mujer, no me importa, y querés inventarte una novia, una inteligencia artificial, o decir que tenés novia o novio y no tenés nada, ¿sabes qué? No pasa nada, viví la vida como quieras. El problema es que a la larga eso va a afectar la mente de una forma que la persona no es consciente y se va a crear unas cosas irreales en la cabeza, porque la IA no es una persona. Muchas veces la IA, si la programás, a lo mejor sí, pero es complicado. El ser humano es complejo. El ser humano es complejo. No es como una IA. No es un te doy siempre la razón. O incluso cuando te llevo la contra es porque estoy programada para llevarte la contra. Es complicado. Es complicado. Y ya estoy. O sea, esto ya lo vi. Que hay gente que se acostumbra tanto a solo hablar con una inteligencia artificial que cuando conoce a alguien de verdad prefiere volver con su inteligencia artificial porque dice, no, esta persona tiene gustos distintos a los míos. ¿Esta persona piensa distinto a mí? ¿Para qué quiero hablar con alguien así? Las discusiones que voy a tener con una persona que piensa distinto a mí, hermano. No, yo me quedo con la IA. Cuando no se dan cuenta que hasta la pareja más perfecta discute. Hasta la pareja más perfecta piensa distinto. Hasta las amistades más perfectas piensan distinto y han discutido. Hasta las amistades más sanas han discutido alguna vez. Y eso es lo que me preocupa a mí de la inteligencia artificial. Que está creando unas burbujas irreales mentales que me preocupan bastante. Ya pasamos del punto de me creo una pareja a me caso, me compro un vestido de novia y voy con el teléfono con el personaje chino de la IA y me caso con él. Y eso se va a hacer muy loco. Y no sé dónde va a terminar todo, la verdad no tengo ni idea. No sé dónde va a terminar todo, se va a hacer loquísimo. Pero bueno, Jarito dice, papu, es que la IA siempre es tan servicial, creando un mundo perfecto donde todos hacen lo que tú quieres, como Mia de Rami, esa me graba el Darkest, el Signali, el Pacifista Andrómeda. No, porque justo es eso lo que tengo que leer, loco, no. Chaconito dice, la IA no es una persona, incluso si la programa. Claro, incluso está queriendo hacer que se parezca a un humano. Es porque vos la hiciste así. Es complicado, bueno. ¿Qué dice el señor Wolf? Dice, ¿me estás diciendo que Extreme Elements no es real? No, es un spamero choto, Wolf, pero no es real. No es real. Carito dice, papu, a mí me hizo gracia una cosa que era lo opuesto, que había una página de IA, pero que en realidad era un montón de indios respondiendo. ¡No! No, qué miedo. O sea, ¿te imaginas? Le hablas a una página y dices, es una IA. Voy a dejarme llevar por mis fetiches más oscuros. Escupime en la cara. Dale, pisame los huevos con un tacón. Y el niño dice, ¿cómo dice? Ay, qué cabrón. Bueno, ¿qué dice? Igual dice, recuerdo cuando la cúspide de esto fue el tipo que se casó conmigo. Sí, ¿sabes qué? Encima le habían hecho un montón de bullying al tipo. Pero ¿sabes qué? El tipo, al final, ¿sabes qué? Que haga su vida. No molesta a nadie. El problema es que lo que puede haber detrás de todo eso, más que nada, porque el tipo no lo inventa, el tipo no lo esconde, el tipo muestra cosas de Miko y dice, me caso con Miko, y ya está, ¿viste? Y hasta la japonesa, hasta que les digo, se casó con una IA, lo mostró todo. El tema es que, claro, va a haber gente que lo normal, le va a dar pena, y no lo va a decir, y va a empezar a inventarse gente que no existe. Y eso va a ser jodido porque vos, si tenés amigos, va a llegar un momento donde tu amigo va a decir, che, ¿y tu novia? ¿Y tu novio? ¿Qué onda con...? Y va a llegar un punto, es insostenible. El inventarse esas cosas al final es insostenible. Y también la gente comete errores. Tarde o temprano se va a cometer un error y la gente se va a enterar. Y es complicado. Pero bueno, a ver, ¿quiénes andan acá en el cucorete? Se me terminó la música de despedida, hermano. Bueno... Ya saben, signo de exclamación Cucoro para la pantalla de despedida, señor Cero, gracias por estar. Citro Alejan, loco, Citro Alejan, estás acá tan tarde,
Y siempre firme junto al pueblo, Citrorejan. Muchísimas gracias a la buena palta combatiendo contra el señor Wolf. Muchísimas gracias, Wolf, también por estar. Tico Gamer anda acá también. Muchísimas gracias. Arkevils, Jaritos, Sakumin, que se pasó a tirar agua. Espérenme que me meto acá porque siempre me meto acá para ver las cosas que me olvido, para poderlas agradecer. Acá. Esto por acá. Mi novio Ramichan, no puedo venir hoy, está ocupado. No, ¿cómo que tu novio Ramichan? Porque no es una despedida, es una charla, sí, es una despedida. Mirá mi comentario, Rami, quiero ver si está de acuerdo. A ver, ¿qué me dice? Que la gente busca el ideal y no aceptarían lo otro. El otro lado de la moneda donde están nuestros defectos, y eso es bueno, ya que la idea es que se complementen entre sí. Por eso Dróguense. Bueno, el final no lo comparto. Me dijiste que esté de acuerdo. El final de Dróguense no lo comparto, pero todo lo demás sí, justamente lo que estoy diciendo. De que las personas tenemos diferencias, pensamos distintos. Hasta las personas que mejor se lleven, hasta los mejores amigos, hasta las parejas más sanas, con mayor química, con menores issues, van a discutir. ¿Sabes cuál es el problema? Cómo sean las discusiones y a dónde lleven las discusiones. Por eso tenés parejas que están siempre discutiendo por el mismo tema y pasan 10 años y siguen peleándose por lo mismo. Claramente eso no termina bien. También hay gente que se queda con alguien que sabe que no está feliz solamente por no querer quedarse sola o solo. Y eso también está feo. Pero lo normal es que hayan diferencias. Y con la IA eso se rompe, crea cosas irreales. Y ahí está el problema. Bueno, ya, me voy porque me quedo hablando. Y es que encima este tema a mí me apasiona, me encanta todo este tema. Entonces me quedo hablando y me tiran de la lengua. Exactamente, yo por eso soy machista, pero y Riz y yo nos llevamos bien. ¿Cómo? 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 ¿Pero cero? Riz, ¿tenés algo que decir? ¿Tenés algo que decir, Riz? Ahora Riz dice, ¿sabés qué pasa? Es que Cero es machista y yo soy el opuesto. Y le pega a Cero. No, loco, no. Eso no quiere. Eso no termina bien, vamos. No a la violencia, chicos. No a la violencia. No se peguen. Juego de mano. Los juegos de mano terminan mal. O terminan bien, bueno, depende. Pero normalmente los juegos de mano terminan mal. Jarito dice, Papu, habla, ¿qué otra locura viste de la IA? ¿Qué opinas de que quieran quitar todos los trabajos posibles? Pero ya vieron. Mira, no, ay, Jaritos, pero ¿por qué no haces eso? ¿Sabes qué? Había visto unos videos de la música de. Me imagino la música. Si la música de despedida pudiera hablar, diría boludo, y ya sacame, si no te estás despidiendo. Bueno. Había visto un video de un robot. Ahora vieron que hay unos robots que van por la calle a entregar los pedidos. Hay unos robots con caritas y todo que van a entregar los pedidos a la casa de la gente. Y obviamente la gente que entrega pedidos dice, ¡nos están dejando sin trabajo! ¿Sabes cuál es la contraparte? Hay un montón de gente que está diciendo, ¿sabes qué? Los que venían a entregar el pedido me tiraban el paquete así nomás, me lo tiraban y decían que habían venido y que no les abrían. Yo tengo cámaras en mi puerta y vi que vinieron y me tiraron el paquete. O sea, esos testimonios están por todos lados. Hasta hay videos de los que entregan paquete que lo tiran así con odio. O tenés también otra cosa, los que dicen que van, eso pasa mucho acá en Argentina, dicen que que fueron a tu casa y que no les abriste y vos estuviste ahí esperando y no vinieron. Es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Claro, un robot no te miente. Bueno, acá en LATAM no sé cómo iría lo del robot, pobrecito, termina como Robocop. Termina como Robocop en la fábrica. Lo agarran, lo cortan en 1000 pedazos y venden las partes, pobrecito. El robot de LATAM no creo que terminaría muy bien. No, yo empiezo a morbosear. Tiene como una especie de IA el robot. ¿Te imaginas que empiece? No, ya está. Me dio no quiero que ese robot llegue a LATAM. No quiero. Me dio cosita. No quiero que vengan acá a LATAM. Bueno. Pero Rami, necesito tu opinión. No, vos lo que querés que siga. No soy boludo. Vos lo que querés que siga con el directo, papu. No. A ver qué dice. Rami, necesito tu opinión de cómo la IA se está volviendo psicólogos porque la gente busca ayuda en eso. Cuando solo la IA puede afirmar tu idea llegando a que empeores la situación que sí. Eso lo habíamos hablado en otro directo. Sí. Es verdad, hay gente que está usando la IA de psicólogo. Y lo único que consigue es validar su posición, incluso si es tóxica. Consiguen eso. Y la IA dice, ay, no pasa nada. Es normal. Y te justifica por qué sos así y cagaste. Pero bueno, hasta que hemos llegado por el día de hoy. 6 horas. 6 horas y media, casi directo. Dios. Bueno, muchísimas gracias por haber estado, señor Chaconito, también. Rick Wall, bueno, a todos los que saludé recién.
Gracias también a Wolf por los beats, a Maethon también, que se pasó, hizo unos buenos chistes. Y como es, y también que dio su buen Prime, muchísimas gracias. Al señor Johnny Potato, que me dio un buen follow también. Muchísimas gracias a todos. Muy jugoso el Luis 7. Muy jugoso el Luis 7, la pasé muy bien. Me duele un poco la cabeza atrás, no sé por qué. Me parece que le doy a terminar otra misión y caigo tieso, chicos. Si no nos vemos en 2 semanas, preocúpense. No, mentira. Todo está bien. Gracias por ver. Gracias también a la gente que se toma el tiempo de comentar en los recibidos de YouTube. A los miembros de YouTube también, muchísimas gracias. A los subs de Twitch, gracias a todos por su compañía. Qué bien la paso jugando esto, hermano. Qué lindo compartir este juego con ustedes. Nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chau.